Hola, hola, sí. Uno, dos, tres, probando. Hola. No, el de abajo para escuchar. No está grabando, sí. Ah, no está grabando. No está grabando.
hola, hola, hola.
Yo quiero ver si te llega ¿te llega fuerte o no? Entonces vamos a bajar más nomás. ¿Ahí te llega igual? Sí, sí, ok. No, el volumen así. Ahora, bueno. Ah, si vos salís del switcher sale tu sonido. ¿O de dónde? No, 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 quiero saber dónde sale bueno. Ok, bueno. Dale, dale. Ok, ahí sí. Ok. Sí, sí, sí. ¿Está bien? ¿Y el volumen? Porque después va a reventar un poco más. Bueno. Sí, 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 sí. Hola, sí, hola, ahí está, ahí tendría que salir, sí, perfecto. Buenas, hola, uno, dos, tres, sí, hola, sí, perfecto, me quedo acá, pongo acá este pie, sigo hablando, nosotros damos la bienvenida aquí, uno, dos, tres, sí, hola, sí, oh, sí, hola, 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 sí, hola, uno, dos, tres, hola, sí, hola, oh, ¿está bien? Sí, hola, oh. ¿Quieres que te pruebe los micrófonos de la mesa? Los micrófonos de... Sí, te pruebo. Abajo, Luis, ese, mantener apretado.
Hola, hola. Voy a poner acá, te pongo acá porque acá va a ser más o menos la distancia, te digo para que... Sí, hola, 1, 2, 3. Hola, 1, 2, 3. Sí, hola, hola, hola. Acá llega, si yo me pongo acá, llega igual. Porque viste que ellos no lo van. Bien. Sí, perfecto. Gracias. ¿Quieres que te apague? ¿Esto dejo prendido ya? ¿Dejo prendido? Ahora más cuando, antes de empezar, Gabito, vamos a empezar. Dale. ¿Está muteado, Luis? ¿Está muteado? El rojo tiene que aparecer ahí arriba, el botoncito en rojo. Ahí está. Hola, hola. Ahí está. Sí, 1, 2, 3. Hola, sí. ¿Bien? Correcto, lo apago. No, hasta ya estoy escuchando acá y... Se cae, pues. De repente viene el ruido, ¿no? Sí, una corriente o una tensión. Sí. Ahora paró. Por el momento, vos sabés que se te escucha. Ahí volvió. Ahí está, ¿verdad? Eh. ¿Eh?
igual este está muy bajo, el de, pues yo me conecté aquí ayer en la compu y ya muy bajo. Ahora mientras que no te corte, corta un poquito. Sí, este. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué pasó? Graciela, ¿todo bien? ¿Pasó algo? No, porque le avisaron me llaman de cámara que hay dos personas del Paraguay que vinieron al acto de apertura y están en cámara. ¿Quiénes son? Y no sé, me dijo, los mando para allá, o sea, no sé. Y sí, que vengan. Me dijo, son autoridades. Digo, qué raro, pero ¿cómo no sabían que se hacía acá? Bueno, ahí van. Bueno, a los de Paraguay les invitó Carlos. Por eso. Quédate tranquilo. He escuchado muchas adversidades en esta vida, pero bien, sin problema. Bueno, estamos entonces, estamos bien. Sí. Solo hay que esperar que la gente entre. Y el tema es que todas esas autoridades que tenés en los carteles se sienten, que estén. Sí, Si si no, no, como, le llenamos con los directores de si carrera, no, con los o docentes. sea, fíjate cómo hay que rellenar todos esos lugares para que quede lleno. Estefi,
hola, 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 hola.
Buenos días. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Buenos días. Vamos a pedir si pueden ir tomando asiento, por favor, para dar inicio a este acto. Los invitamos a tomar asiento. Graciela. Amable, de este lado no hay. Da uno. Buenos días. Invitamos a todos a tomar asiento, por favor. En breves instantes daremos inicio a este acto. Invitamos a todos a tomar asiento. Estefi.
Invitamos a tomar asiento para dar inicio a este acto. Distinguidas autoridades provinciales, municipales, investigadores, representantes de comunidades originarias, estudiantes, señoras y señores, sean bienvenidos a la jornada inaugural de este cuarto Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas Guaraníes y primer Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas de Iberoamérica. Hoy nos reunimos para continuar el diálogo sobre un legado que trasciende fronteras, la experiencia misional jesuítica, un modelo de encuentro cultural, artístico y social que marcó la historia de nuestra región, de América y del mundo. Presiden este acto de apertura el señor gobernador de la provincia de Misiones, licenciado Hugo Pasalacqua, el secretario de Estado de Cultura de la provincia de Misiones, el señor José Lo Schwab, la vicerrectora de la Universidad de la Cuenca del Plata, doctora Martina Perduca, la directora general de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de Paraguay, arquitecta Natalia Antola Guglieri, y el presidente de la Fundación de la Tierra Sin Mal, el señor Carlos Vaquero. Para dar inicio formal y con la presencia de nuestras banderas de ceremonia, invitamos a los presentes a ponerse de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino y nuestra canción oficial, Misionerita. Libertad, libertad, libertad. Morir en Cristo, pero las cadenas. Su trono, finísimo bien. Las provincias unidas del sur y las
A continuación, a continuación veremos un video institucional del Congreso Internacional de las Misiones Jesuíticas. A continuación, daremos paso a las palabras de bienvenida. Invitamos al señor Carlos Vaquero, presidente de la Fundación Tierra Sin Mal, organizador, para compartir los objetivos de esta cuarta edición. Buenos días, señor gobernador de la provincia, señor ministro de Cultura, señora vicerrectora de la universidad, representación del Paraguay, autoridades académicas que nos visitan, investigadores, autoridades de países vecinos, público en general, docentes, buenos días. Desde la Fundación Tierra Sin Mal, para nosotros es un gusto retomar esta instancia de capacitación, debate, reflexión sobre el tema de las misiones jesuíticas. Tema que no nos es ajeno, tema que tenemos inserto en nuestro propio nombre desde hace más de 30 años. Nosotros pertenecemos al mundo jesuítico. Nosotros somos un puente para posibilitar junto a entidades educativas el acercamiento de la temática a investigadores, a gente con inquietudes y al público en general. Durante más de 30 años hemos cumplido esta labor.
Es un gusto poder ser parte de este puente que acerca a docentes, investigadores de altísimas casas de estudios internacionales y poner al alcance, en la palma de la mano, a lo mejor de un docente, personal único que está cumpliendo funciones en un establecimiento educativo lejano. Esto es parte de justificar la virtualidad o lo mixto que tenemos en nuestras herramientas. Durante mucho tiempo se habló o se pensó de que sobre misiones jesuíticas estaba todo dicho, ya se había investigado demasiado, era un tema recurrente. Lastimosamente, el tema no es así. No compartimos esta visión, por más de que respetamos, por supuesto, agradeciendo a los investigadores, arqueólogos, arquitectos que han pasado en generaciones anteriores, pero las herramientas cambian, el acceso a la información cambia, la tecnología nos cambia. Hoy por hoy, desde usar digitalizaciones hasta inteligencia artificial, nos hace tener nuevas visiones sobre temas que antes no nos planteábamos. Entonces, la evolución de esto es continua. Aparece gente conectada a través de la virtualidad en otros países distantes, en México, hablando de nuestras misiones jesuíticas guaraníes. Cosas que antes era imposible, pero no porque sean ajenos, sino porque tienen acceso a información que nosotros no teníamos desde acá. Entonces, ser ese puente es parte de lo que es la intención de la Fundación. Este espacio de debate, de compartir, con el academicismo que corresponde, pero con la pluralidad que corresponde, para que todo el mundo tenga acceso, para que todo el mundo pueda aprender, compartir, estar de acuerdo o no. La particularidad en esta edición es que incorporamos por primera vez misiones jesuíticas de Iberoamérica, sobre un mismo ejemplo, que fueron las misiones jesuíticas guaraníes, con un ejemplo casi irrepetible por su magnificencia. Vemos y comparamos con otros desarrollos de misiones jesuíticas en otra parte del mundo. Esto nos abre, nos enseña desde lo académico hasta lo social, ¿qué fue lo que pasó? Lo nuestro es ser esto, ser un puente, el facilitar. Esta es la actividad de la Fundación, de siempre. Misiones Jesuíticas para nosotros no es un un tema meramente académico para un congreso. Nosotros somos misiones jesuíticas, pero también existen otras cosas, otros temas que la Fundación desarrolla, trabaja en este afán de compartir educación, compartir cultura, compartir rescate de identidad cultural, compartir puesta en valor patrimonial. Eso es nuestro trabajo. En nombre de la Fundación le doy muchísimas gracias por acompañarnos, un agradecimiento especial a la universidad, al gobierno de Misiones. Esto no cumple un calendario como un congreso que se tiene que hacer todos los años. Esto es algo que se hace cuando se reúnen las condiciones necesarias, desde el contenido hasta los socios estratégicos, como son en este caso el Gobierno de Misiones y la Universidad de la Cuenca del Plata. Así que en nombre de la Fundación, muchísimas gracias. Seguidamente, hace uso de la palabra la doctora Martina Perduca, vicerrectora de la Universidad de la Cuenca del Plata, casa de estudios anfitriona de este invaluable espacio de reflexión y puesta en valor. Señor gobernador Hugo Pasalacqua, señor secretario de Estado José Lo Joab, señor presidente de la Fundación Tierra Sin Mal Carlos Vaquero, señora directora general de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de Paraguay, arquitecta Natalia Gugliari, a la señora delegada de la sede de Posadas, al señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, al director del Instituto de Investigación y Desarrollo Cultural del NEA, a todo el equipo del IDC y un especial saludo a
al magíster Claudio Montiel, quien me ha asesorado académicamente para estas palabras de bienvenida. También a todos los funcionarios que nos acompañan, a docentes, investigadores y estudiantes. En representación de la Universidad de la Cuenca del Plata, es un honor y un privilegio darles la bienvenida a este cuarto Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas Guaraníes y al primer Congreso de Misiones Jesuíticas de Iberoamérica. No fue la casualidad ni el azar del tiempo y el espacio lo que motivó que hoy estemos reunidos en esta hermosa provincia para el desarrollo de tan importante evento. El aquí y ahora tiene una profunda carga de significación en épocas de enormes transformaciones sociales y culturales que experimenta el mundo en general e Iberoamérica en particular. Es esencial mirar el pasado no como un mero ejercicio intelectual, sino como la plataforma fundamental para comprender nuestro intrincado y complejo presente. En este sentido, el tema convocante, la llegada de la Compañía de Jesús a estas tierras, marcó sin lugar a dudas un antes y un después en el devenir de nuestra historia, dada su profunda influencia en los más diversos campos, como lo vamos a ver en el transcurso de estas 3 jornadas de congreso. Con respecto al espacio, la geohistoria habla por sí misma. Proyectados como estamos desde el propio corazón territorial de una de las experiencias más originales de la historia mundial, ejemplo de sincretismo cultural y de organización autosuficiente y autogestionada. No por una cuestión azarosa estamos en Misiones. La historia, en su dimensión sincrónica y diacrónica, nos invita y desafía a repensarnos como comunidad. Nos interpela en una dialéctica donde el pasado y presente forman partes inseparables de una misma realidad. Este congreso es primordialmente un puente entre nuestra historia común y el futuro que estamos definiendo. Solamente por el trabajo mancomunado y fecundo se pudo concretar este congreso. Es por ello que queremos elevar nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento a los coorganizadores, al gobierno de la provincia de Misiones, a la Fundación Tierra Sin Mal, a aquellos organismos nacionales e internacionales que participaron en su gestión y muy especialmente a los investigadores, especialistas y referentes culturales de los diferentes países que a lo largo de estas jornadas echarán luz a las pulsiones, los avances, retrocesos, logros y tensiones de esta singular experiencia histórica. Este evento científico y cultural se enmarca en nuestro lema institucional: inteligencia colectiva y diálogo para la paz, compromiso democrático con los derechos y la protección de los recursos naturales, derechos humanos, ¿no? Inteligencia colectiva y diálogo, que se representa en un extenso programa académico con una construcción colectiva y un espacio de producción de conocimiento compartido. Compromiso democrático y derechos humanos, al presentarse como un espacio donde la historia jesuítica se cruza con el presente para recordarnos que la paz, la democracia y los derechos humanos se construyen reconociendo nuestras raíces compartidas. Conocemos las profundas relaciones entre la orden y la fructífera herencia en el plano educativo, y como universidad, para nosotros, esto no pasa inadvertido. Formar una persona íntegra, con mirada profundamente humanística, crítica, ética, con valores, combinando excelencia académica, compromiso social y desarrollo, es también la misión de la Universidad de la Cuenca del Plata. Dar sentido a la vida a través de la libertad. ¿O es solo una simple casualidad que se formaran con los jesuitas, por mencionar algunos, Miguel Hidalgo, padre de la patria de México, Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Mariano Moreno, Tupac Amaru, Manuel Belgrano, nuestro padre de la patria José de San Martín? ¿Acaso por casualidad nació en Yapeyú, una de las reducciones jesuíticas más importantes sobre el río Uruguay? El legado jesuítico no debe ser solo un ejercicio intelectual, es aprender, preservar la memoria viva como guía potencial de nuestro comportamiento. Como decía el gran Cicerón, la historia es maestra de la vida, luz de la verdad y testigo de los tiempos. En nombre de la Universidad de la Cuenca del Plata y la señora rectora, Magíster Florencia Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestra Casa de Altos Estudios y deseamos que disfruten estas jornadas que el Congreso preparó para ustedes. Muchas gracias.
Finalmente, invitamos al señor José Martín Schwab, secretario de Estado de Cultura, para dejar formalmente inaugurado este congreso. Muy buenos días, muchísimas gracias. Agradecer a los dueños de casa, a la universidad, a Carlos Vaquero, a la fundación, a las visitas que nos enaltecen desde el Paraguay, a la gente que ha venido desde Corrientes, más allá de pertenecer a la casa de estudios, pero también a formar parte de este encuentro, nombrar a nuestro querido Julio Cáceres, que está presente aquí, líder y pensador artístico, cultural de esta tierra, de las Misiones. Muchas gracias, Julio. A mis compañeros de trabajo y a los compañeros de trabajo del municipio. Y en nombre del gobernador que está aquí presente, yo menciono que a pesar de su estado gripal fuerte, está presente aquí, está sin voz, pero estamos con él. Así que eso es algo que nos emociona y nos alegra mucho porque hoy es lunes, a esta hora un gobernador generalmente tiene una agenda ajustadísima, pero esta es una prioridad para este gobernador que está aquí presente desde el primer minuto en que ha firmado un decreto que declara el año 2026 como una oportunidad única en estos tiempos de celebrar este legado guaraní jesuítico. Y en este entorno poder acompañar a la Fundación y a la Universidad desde el gobierno de la provincia de Misiones para que esto se pueda realizar y que este espacio de pensamiento, de investigación pueda ser posible en la provincia de Misiones. Muchas gracias por eso. Este cuarto Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas guaraníes y primer Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas de Iberoamérica reúnen estos 3 días a todos los especialistas, investigadores, docentes y referentes de la cultura guaraní jesuítica de este legado mencionado. Este encuentro es un puente cultural y tecnológico que permite conectar a todos esos investigadores de gran nivel con miles de personas, los presentes y los que virtualmente van a poder compartir. La Fundación Tierra Sin Mal tiene los objetivos de preservación e investigación de este proceso histórico, que es un proyecto complejo que intentó enaltecer al pueblo guaraní a través del arte, la música, la escritura, la producción, la construcción y la convivencia con su entorno natural. Me gustaría citar que gracias a la presencia de la República del Paraguay a través de sus autoridades, pero del ensamble de la Orquesta Sinfónica, las palabras que no podamos pronunciar aquí en esta apertura serán pronunciadas por el arte y la música que forman parte de ese bagaje guaraní jesuítico que mencionamos fuertemente en este día. Es decir, esta apertura se completa con la presentación de la Orquesta Sinfónica que está entre nosotros. Buscamos entender y transmitir la experiencia humana sin caer en simplificaciones, posicionar las misiones como un sitio para pensar el pasado, el presente y el futuro de la región, como lo es aquí en Misiones, una política de gobierno y un pensamiento político desde el gobierno provincial. Esa búsqueda guaraní de la tierra sin mal y el intento jesuítico de enaltecer al ser humano continúa en estas aulas y en esta virtualidad. Estoy seguro que tendremos mucho para reflexionar, compartir y conocer en los próximos días, y estas jornadas nos darán pistas y conocimiento para intentar responder una simple pregunta. ¿Qué lecciones, qué ecos, qué enseñanzas de aquel experimento social y cultural tan particular podrían servir hoy en nuestro intento por construir sociedades más justas y más humanas? El legado guaraní jesuítico. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, autoridades presentes. Contarle a todos los presentes que el gobierno de la provincia de Misiones, a través del decreto número 962, considerando
que dicho evento será un espacio de encuentro académico que invita a reflexionar, investigar y compartir conocimientos sobre el legado de las misiones jesuíticas guaraníes, que se desarrollará con modalidad mixta, virtual y presencial en la Universidad de la Cuenca del Plata de la ciudad de Posadas, siendo la institución coorganizadora del evento junto a la Fundación Tierra Sin Mal y contará con la participación de la Universidad Nacional de Misiones, que asimismo se convocará a investigadores y especialistas de distintos países, integrando un espacio de intercambio académico que abordará la temática jesuítica desde múltiples perspectivas, que por las razones expuestas, el gobierno provincial apoya su realización mediante la sanción del presente instrumento. El gobernador de la provincia de Misiones declárase de interés provincial el cuarto Congreso Internacional Misiones Jesuítico Guaraníes y primer Congreso Misiones Jesuíticas de Iberoamérica, que se realiza en los días 8, 9 y 10 de junio del 2026 en la Universidad de la Cuenca del Plata de la ciudad de Posadas. Asimismo, el presente Congreso ha sido declarado de interés provincial por la Honorable Cámara de Representantes de la provincia de Misiones. Invitamos a la señora vicerrectora y al señor presidente de la Fundación a bajar a recibir la declaración por parte de la diputada provincial Arabela Soler. Contarles también que el presente Congreso ha sido declarado de interés nacional por el Congreso Nacional a través de la diputada nacional, la doctora Yamila Ruiz. A continuación, invitamos a nuestra vicerrectora, la doctora Martina Perduca, a poder bajar junto al señor gobernador para recibir un presente institucional de la Universidad de la Cuenca del Plata. Invitamos ahora al señor gobernador y a la señora vicerrectora que puedan hacer entrega de una placa homenaje a Božidar Darko Susteršić. Božidar Darko Susteršić, nacido en Eslovenia en el año 1936, es un destacado historiador del arte, investigador principal jubilado del CONICET y profesor consulto en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Especialista en arte jesuítico guaraní, ha dirigido estudios sobre la cultura jesuítica y publicado obras clave sobre artistas de las misiones. La placa dice al doctor Darko Susteršić por una vida dedicada a la memoria y el legado de las misiones jesuíticas, la Fundación Tierra Sin Mal y la Universidad de la Cuenca del Plata, Posadas Misiones, Argentina, 8 de junio del 2026. Un fuerte aplauso para él, por favor. De esta manera, damos las gracias al señor gobernador de la provincia de Misiones por su participación en este acto. Se tiene que retirar por cuestiones de agenda. Nosotros continuamos.
Seguimos con el acto. Hasta luego. Bien. La doctora. Invitamos ahora a Luis Moulin, director del Instituto, perdón, de Cultura de la Fundación Jean Piaget de la Universidad de la Cuenca del Plata, que se acerque para darle un presente a la señora directora de Patrimonio del Ministerio de Cultura de la República del Paraguay. Bueno, tenemos los presentes, pero no está ninguno de los dos. El decano del ministro. 5 minutos estaremos presenciando el cierre musical con la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay. Invitamos al presidente de la Fundación Tierra Sin Mal, si se puede acercar, para que nuestro decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el doctor Aníbal Gronda, le haga entrega de un presente institucional. Las misiones no solo fueron piedra y arquitectura, fueron sonido y palabra. Para celebrar este encuentro, recibimos el ensamble de cámara de la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay. Este ensamble fue creado en el año 2011 con el objetivo de ofrecer propuestas musicales versátiles y de alta calidad artística. Su repertorio abarca obras del ámbito clásico, popular y folclórico, incorporando además la participación de destacadas voces solistas. Integrado por músicos de sólida trayectoria, el ensamble está conformado por los violinistas Pablo Núñez y Rubén Darío Jara, la violista Liz Núñez, la violonchelista Florencia Ocampos, el bajista Rubén Darío dos Santos, el guitarrista Omar Valdés, junto a la soprano Carolina López y el tenor Marcos Villalba.
Con una reconocida trayectoria, este ensamble se distingue por su versatilidad y excelencia interpretativa, siendo frecuentemente convocado para participar en eventos de diversas características, donde aporta una propuesta artística refinada y de gran riqueza musical. Para esta ocasión, la participación especial también de Pasita Díez Pérez en el piano y dirección. La Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección general de María Victoria Sosa y la dirección artística de Enrique Alfonso. Bueno, muy buenos días a todos desde la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay. Es realmente un honor poder compartir con ustedes, como bien decían, aquello que trasciende las palabras, que trasciende los tiempos y que trasciende las culturas, que es la música. Venimos con nuestro ensamble de cámara a traer un poquito de lo que representó todo este proceso musical. La venida de los jesuitas realmente tuvo un impacto inigualable y realmente inconmensurable sobre el desarrollo de la música en toda la región. Con ellos trajeron instrumentos musicales, partituras, escrituras, estilos. Con ellos vino la pedagogía musical a esta región. Entonces, preparamos una presentación con 5 músicas referentes. Tenemos la suerte de contar dentro de este ensamble con la maestra Pasita Díez Pérez, quien ha culminado una maestría especializada en música antigua, en su interpretación. Y la temática de esta mañana queremos que sea de disfrute, pero también de aprendizaje. Queremos que sea distendida. Entonces la maestra Pasita va a ir comentando brevemente el origen, la inspiración de cada una de las obras y les pedimos que nos ayuden a compartir, pueden filmar, pueden grabar y por sobre todo pueden aplaudir manifestando su disfrute al término de cada música. Muchísimas gracias y que sea la primera de muchos encuentros. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, directora, por la presentación. Como bien, obviamente ustedes saben, luego de la llegada de los primeros jesuitas a Latinoamérica, hubo un periodo
de adaptación, un periodo de aprendizaje entre culturas, y las primeras partituras que pudieron ser rescatadas datan aproximadamente del año 1720, 1730. Y en ese caso tenemos justamente a uno de los representantes más fuertes, digamos, en la cuestión de la música, uno de los europeos más famosos que estuvo en esta época por América, que es Domenico Schiavone. Entonces, gracias a los hallazgos que se encontraron en la región de la Chitanía, en Bolivia, también en Sucre, se pudieron rescatar varias de sus partituras, y una de ellas es esta sonata número 2 en fa mayor, que vamos a interpretar a continuación, y espero que les guste.
Muchísimas gracias. Bueno, a continuación queremos presentar la cantata para voz sola y acompañada de dos violines y el bajo continuo de José de Orejón y Aparicio. José Orejón nació a principios del año 1700 en Perú y el manuscrito de esta obra todavía se conserva en la biblioteca de la Catedral de Lima. A pesar de no ser música de las reducciones jesuíticas propiamente, es un hermoso ejemplo de lo que sería el barroco latinoamericano y la influencia que justamente tuvo la llegada de los jesuitas a las reducciones, pero que también tuvo un contacto con los pueblos, digamos, más cercanos. Em, Esta cantata tiene un simbolismo muy puro, ya que nos lleva a la América virreinal del siglo XVIII, donde la poesía y la retórica en la música eran las técnicas más utilizadas, y en este caso para vincular el amor profano con el amor sagrado. La cantata se llama Mariposa de sus rayos y cuenta de una mariposa que es altamente atraída por una llama y esto representa el amor del alma humana hacia el Santísimo Sacramento. Con ustedes, Carolina López. Muchas gracias. Porque si es poco, si son poco, igual es difícil porque ahí tenés menos alternativas.
Muchas gracias. Bueno, volviendo un poco a la música de Zipoli, In Hoc Mundo es un motete para tenor, instrumentos y bajo continuo. Entre los numerosos manuscritos que se encontraron en Bolivia, este es uno de ellos y fue recopilado por el padre polaco Piotr Narro.
Es una obra que combina recitativos y arias, alternando estas secciones instrumentales con un estilo que fusiona la técnica europea con la pedagogía misionera. El texto contrasta entre la representación o eh, con el ejemplo de un mundo hostil y lo que sería el consuelo en la iglesia. O sea, el texto, digamos que representa eh, cuando... Perdón, estoy un poco nerviosa. Bueno, como ya había dicho, ¿verdad? El texto habla del mundo hostil y el consuelo en la iglesia. Y les presento al tenor Marcos Villalba, que nos va a estar acompañando con el tercer movimiento de este motete. Muchas gracias. Lo interconfido, omnes fraudes, omnes insidias, omnes insidias. Ci supera. Y te espero, y te confido, y te confido. Omnes fraudes, omnes insidias. Me ci superare, ci superare. Interflutus et intereudas, et interflutus et intereudas, non dime naufragare, non naufragare. Interflutus, non dime naufragare, non ti devo naufragare, non ti devo naufragare. In te spero, in te confido. In te spero, in te confido. Omnes fraudes, omnes insidias, omnes insidias.
Y te confido, y te confido, hombres fraudes, hombres insidia, Bien, como todo el desarrollo musical de las misiones jesuíticas fue quedando como una gran herencia para la época colonial y la música fuera de las reducciones, es así que a finales del siglo XVIII, Baltasar Jaime Martínez Compañón, obispo de Trujillo, en Perú, recorrió por años la región del virreinato que tenía a su cargo. Y muy maravillado por la cultura, las tradiciones de estos lugares, fue elaborando lo que hoy se conoce como el Códice o el Códex Martínez Compañón. Y se trata de una serie de más de 1400 ilustraciones sobre la vida, costumbres y cultura de estos pueblos a su cargo. Y él se fue recabando esto según sus experiencias vividas. En estas ilustraciones también se encontraron partituras de música que él fue recopilando según lo que escuchaba en las fiestas y en las reuniones de estos pueblos. Entre ellas, Lanchas para bailar, que es la obra que vamos a interpretar a continuación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, ya llegando al final, primeramente queremos agradecerles profundamente por este espacio. Para nosotros es sumamente importante y emocionante poder estar compartiendo todo lo que significa este congreso para todos los presentes aquí y también para los que nos están viendo por las redes, por el streaming y todo. Entonces, gracias a la directora también de la OSN por la confianza, a las personas que hicieron posible que nosotros podamos estar aquí, a los choferes que nos trajeron, a todo el equipo maravilloso de sonido, la logística, todo. Así que nada, nos queremos despedir con la siguiente obra, que es de un género que se llama jácara. Oigan una jacarilla es un villancico barroco del siglo XVIII, compuesto por el maestro de capilla guatemalteco Rafael Antonio Castellanos. El texto tiene un profundo significado religioso, alegórico y festivo, aunque estructurado en los códigos del barroco hispanoamericano. La jácara, género teatral y musical satírico, narra a menudo la vida picaresca o de delincuentes, los famosos guapos o matones del barrio. Pero en este caso, Castellano toma esta estética con un texto no muy evidente, pero que alegóricamente sí es religioso. Con ustedes nuevamente, Carolina López, para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias.
Fuerte aplauso para ellos. Vamos a invitar, vamos a invitar a la directora de la Orquesta Sinfónica Nacional y al representante del Instituto de Investigación y Desarrollo Cultural del NEA, Carlos Montiel, para que le entregue un reconocimiento. Muchas gracias. Finalmente, vamos a invitar, a pasar adelante al señor secretario de Cultura, el señor José Lo Schwab, para recibir un obsequio de la Universidad de la Cuenca del Plata por parte de la señora delegada, la especialista Laura Jacobasi. Señora vicerrectora, señor decano, señora delegada, señor presidente, señora cónsul, representantes de la República del Paraguay, del gobierno provincial de Misiones, del gobierno municipal de Posadas, del gobierno municipal de Leandro de Nealem, representantes de las altas casas de estudios de la ciudad de Posadas, de la provincia de Misiones y también de la ciudad de Encarnación. Le damos muchísimas gracias por haber presenciado este acto de apertura del Congreso Internacional y de esta manera damos por finalizado el acto y por iniciado este Congreso. Muchas gracias.
¿Qué pervive en el tejido profundo de Iberoamérica de la vasta experiencia jesuítica? ¿Cómo es posible que, a siglos de distancia, sus huellas territoriales, lingüísticas y culturales sigan modelando la matriz identitaria de nuestra región? Adentrarnos en estos interrogantes no es un mero ejercicio de revisión retrospectiva, sino un acto fundamental de puesta en valor. Es comprender una experiencia social, política y espiritual que fue y sigue siendo única en el mundo. Una empresa transformadora que redefinió las fronteras del conocimiento, del arte y de la organización comunitaria, forjando un modelo de convivencia y sincretismo que aún hoy asombra la historiografía moderna. Las misiones jesuíticas no constituyeron meros asentamientos, fueron verdaderos ejemplos de interacciones humanas y de una compleja ingeniería socioeconómica y cultural de creación conjunta, donde los pueblos originarios desempeñaron un rol fundamental en el devenir de su propia historia. Abordar este patrimonio exige trascender el relato monumental, requiere rigor, sobriedad y una pertinencia académica verificada, capaz de analizar críticamente las dinámicas de contacto, las resistencias y las adaptaciones. Este abordaje se da desde los más diversos campos: la etnohistoria, la antropología física y cultural, la arqueología, la sociología, la arquitectura y el urbanismo, la economía, la astronomía, la música, la imaginería y otras tantas disciplinas. Todas ciencias puestas al servicio de magnificar el entendimiento sobre un fenómeno profundamente complejo. Para desentrañar la verdadera magnitud de este legado, en nuestro presente, el diálogo interdisciplinario y la excelencia científica se vuelven herramientas indispensables. Con este propósito, la comunidad científica internacional se reúne en un encuentro sin precedentes. Bienvenidos al Cuarto Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas Guaraníes y al Primer Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas de Iberoamérica, un foro de excelencia académica que se desarrollará a lo largo de 3 jornadas internacionales, un espacio donde confluyen la historia y el presente, congregando a más de 40 expositores provenientes de 12 países. Este congreso ofrece un programa estructurado en torno a conferencias magistrales dictadas por especialistas de referencia mundial y la presentación de investigaciones inéditas que prometen aportar nuevas perspectivas al campo de estudio. Una propuesta delineada con los más altos estándares, destinada a académicos, docentes, investigadores, estudiantes universitarios y a todo el público interesado en salvaguardar y comprender la rica historia, el patrimonio y la cultura de las misiones jesuíticas. Un congreso con alcance global, participación presencial o virtual y certificación universitaria. Los invitamos a ser parte de este espacio de debate, reflexión y descubrimiento. Acompáñennos a proyectar nuestra historia hacia el futuro. Bienvenidos. ¿Qué pervive en el tejido profundo de Iberoamérica de la vasta experiencia jesuítica? ¿Cómo es posible que, a siglos de distancia, sus huellas territoriales, lingüísticas y culturales sigan modelando la matriz identitaria de nuestra región? Adentrarnos en estos interrogantes no es un mero ejercicio de revisión retrospectiva, sino un acto fundamental de puesta en valor. Es comprender una experiencia social, política y espiritual que fue y sigue siendo única en el mundo. Una empresa transformadora que redefinió las fronteras del conocimiento, del arte y de la organización comunitaria, forjando un modelo de convivencia y sincretismo que aún hoy
asombra a la historiografía moderna. Las misiones jesuíticas no constituyeron meros asentamientos, fueron verdaderos ejemplos de interacciones humanas y de una compleja ingeniería socioeconómica y cultural de creación conjunta, donde los pueblos originarios desempeñaron un rol fundamental en el devenir de su propia historia. Abordar este patrimonio exige trascender el relato monumental, requiere rigor, sobriedad y una pertinencia académica verificada, capaz de analizar críticamente las dinámicas de contacto, las resistencias y las adaptaciones. Este abordaje se da desde los más diversos campos: la etnohistoria, la antropología física y cultural, la arqueología, la sociología, la arquitectura y el urbanismo, la economía, la astronomía, la música, la imaginería y otras tantas disciplinas. Todas ciencias puestas al servicio de magnificar el entendimiento sobre un fenómeno profundamente complejo. Para desentrañar la verdadera magnitud de referencia mundial y la presentación de investigaciones inéditas que prometen aportar nuevas perspectivas al campo de estudio. Una propuesta delineada con los más altos estándares, destinada a académicos, docentes, investigadores, verdadero la etnohistoria,
le
Hola, hola, hola. Hola, ¿me oyen? Buenos días. Con el Wenceslao. Perfecto. Con el Wenceslao, quiero hablar con todos los otros. Sí, se oye perfecto. ¿Para aquí este lado? ¿Me oyen? Y está saliendo la transmisión, no puedo parar la música. Pero puedo hablar con lo del Zoom, ¿entendés? Hablar con lo de Zoom, sí, por eso. Por eso te digo, hablar con lo de...
pensando que Pedro Sánchez es una persona honrada a pesar de todo eso. Te voy a decir uno de los defectos que tiene Pedro, al que conozco muy bien. No le va a gustar nada. La gente crítica. Y eso le lleva a cometer errores que yo no cometería en mi vida. Por ejemplo, es inadmisible que nombre un secretario de organización, que es el máximo cargo, que no sea de una fidelidad y además de una capacidad y además de una trayectoria que hay que analizar hasta el análisis de sangre de la familia. Eso tendría que tener algún conocimiento, si no, no tiene una red.
¿Quieres abrir una voz ahí? Buscando la persona. Bueno. Te había dado. Y cuando quieras. Buenos días, sean todos muy bienvenidos a este cuarto Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas guaraníes y primer Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas de Iberoamérica. Este congreso, organizado por la Fundación Tierra Sin Mal, en articulación con la Universidad de la Cuenca del Plata y el Ministerio de Cultura de la provincia de Misiones. Estamos hoy aquí en la sede de Posadas Misiones, República Argentina, de la Universidad de la Cuenca del Plata. Tenemos asistentes y participantes en este momento de otras provincias y de otros países, tanto de la región como del mundo. Así que sin más preámbulos, si les parece, daremos inicio a este gran evento educativo, cultural y de intercambio. La primera de nuestras ponencias está a cargo del doctor Wenceslao Soto Artuñedo del Archivum Romanum Societatis Iesu. Su mesa está titulada La provincia Paracuarensis en el Archivo del Superior General de los Jesuitas. Los moderadores de esta ponencia serán Isabelino Martínez y Carlos Vaquero. Sin más preámbulos, le doy la palabra a nuestros moderadores. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Damos inicio al espacio de las ponencias y el espacio académico del desarrollo del Congreso. Brevemente explicarles lo que decía el presentador de participantes en modalidad virtual y modalidad presencial, tanto como expositores. Esto nos lleva a una dinámica un tanto especial respecto a los tiempos, a la sincronicidad y a la operatividad con la modalidad de las preguntas, los tiempos para las respuestas y la coordinación con los expositores. Normalmente la exposición funciona de la siguiente manera: tiene un tiempo determinado o asignado el expositor, finalizado el cual hay un tiempo breve para preguntas y respuestas. Agotado ese tiempo, se pasa al expositor siguiente. Es una cuestión de orden, siempre dan para más, para trabajar más y preguntar cada una de las ponencias. Generamos posterior al Congreso un espacio donde esto se puede desarrollar, así que van a tener oportunidad en el caso de que así sea necesario. Le voy a dar la bienvenida a mi compañero de equipo durante estos días en la coordinación. Si bien nosotros nos vamos a ocupar de la coordinación, nos van a ayudar
permanentemente gente del comité académico, que hay gente de Brasil, hay gente de Argentina, algunos presenciales, otros virtuales que van a interactuar con nosotros permanentemente en cada una de las presentaciones. Le voy a dar entrada, participación, presentación a nuestro coequiper de estos días. Él tuvo a cargo la presidencia del Comité Académico Internacional que realizó la selección de las exposiciones y la coordinación con los expositores, y quien tendrá a cargo el tema del contenido durante estos días. También está dentro de los miembros del comité académico Claudio Montiel, que pertenece a la Universidad de la Cuenca del Plata, al equipo de la Universidad de la Cuenca del Plata, que también va a interactuar con nosotros, como está también la doctora Lisette, que nos va a acompañar también desde Brasil, que está en modo presencial también aquí con nosotros en el auditorio. Así que, sin más, le voy a dar el pase a mi compañero de equipo, Isabelino. Buen día. Muy buen día, Carlos. Un gusto de compartir aquí con la gente. Añete jape añe en esta guaranime y catujamuaisa hoy coco tembiapo, moco y veñe m, ñande yañe mongue tata yayubo ararupi pe Congreso de las Misiones Jesuíticas ñajenoiva, jaupe uive y catujamuaisa ñambo pupucube jesuitas a guaranicuera rembiapocueña de aputepe. Traducido brevemente, el Congreso se aboca a transmitir o querer buscar las herramientas necesarias de las misiones jesuíticas, del paso de los jesuitas en las misiones y fundamentalmente proyectarnos hacia el futuro. Lo hago esto en lengua guaraní, guaraní paraguayo actual, considerando el nombre de este Congreso y que también desde anoche que tuvimos la oportunidad de compartir con los hermanos Mbá guaraní de la República Argentina, y queriendo hacer mención en esta palabra tan preciosa que anoche nos dedicaron una música, y para que también podamos entrar en sintonía con este evento, usaron una palabra, normalmente ellos utilizan la palabra abullevete, que en guaraní paraguayo es abullevete, un poco el acento difiere, que es el saludo original, que tiene un significado variadísimo, una acepción variada, desde el saludo hasta la despedida, desde la manera de dar el corazón hasta entregarse al otro. Pero también usaron otra palabra muy importante en ese contexto, que consistió en el apabé. Resulta que la palabra a es alegría, y pabé nos decían anoche explicando con justicia que es todos. Es decir, en guaraní la felicidad o es de todos o no es de nadie. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir en estos 3 días de encuentro. Esta alegría que nos dejaron, que nos permitieron jesuitas y guaraníes en ese encuentro de hace 400 años, de ese paso de San Roque en esta localidad, en esta ciudad de Posadas, y en ese lugar primario donde miró las orillas del río Uruguay en Concepción de la Sierra, donde estuvimos anoche, en donde descubrió la conquistadora, esa mujer con la cual la Virgen María pronunció su nombre entre los guaraníes y que San Roque la utilizó como mecanismo para llegar a descubrir el corazón de los indígenas del mundo guaraní de entonces. Eso mismo queremos transmitirle nosotros hoy aquí. Y quiero decirles a todos ustedes que también, aparte del ahuillevete, estemos pendientes del apamé para todos, esa alegría que queremos compartir con ustedes. Y en contexto de esa alegría, brevemente, si me permite, porque ya está en la sala con nosotros nuestro principal orador que va a dar inicio a este congreso, yo quisiera dar mención a lo que acaba de hacer la Fundación Tierra Sin Mal y también desde el directorio académico, este homenaje que se acaba de hacer entregando un pergamino al doctor Darko Sustersik, quien dedicó su vida a descubrir, a desentramar desde el arte todo lo que se refiere a la simbología y al arte guaraní, porque no es artesanía, es arte,
y Darko lo puso poner esto en ese nivel que era necesario. El señor doctor Darko Sustersik, permítanme por favor leer una breve semblanza de él. Hoy tenemos la alegría que nos acompañe con su presencia. Darko nació en 1936 en la lejana Eslovenia, de la que tuvo que huir de su madre, con su hermano y su madre, en 1945. En Italia, el padre Pío recomendó buscar una nueva vida en la Argentina. Apenas bajó del barco, Darko preguntó dónde había montañas. Su deseo lo llevó a establecerse en San Luis, donde comenzó su primera formación. Buscó conocer su tierra y años más tarde se animó a construir caminos, pircas y casas de piedra. En Argentina encontró una patria donde formó su familia de 4 hijos, desarrolló su profesión y cultivó la pintura, la fotografía, la relojería, actividad que agudizó su mirada y fortaleció su observación profunda y detallada en las obras de arte. En Buenos Aires se licenció y doctoró en Historia de Artes en la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA y se formó con los reconocidos estudiosos de la historia del arte hispanoamericano, Adolfo Rivera y Héctor Genone, por quienes profesó admiración, respeto y afecto. Fue profesor titular de Arte del Renacimiento en dicha casa de estudios. Sobre ese periodo dictó cursos en Italia y con juvenil entusiasmo, con casi 80 años, llevó a sus alumnos a la cúpula de la Catedral de Florencia para explicar con la claridad que lo caracteriza métodos constructivos y compararlos con los romanos del Panteón. Fue profesor adjunto de la Cátedra de Arte Hispanoamericano de aquella facultad. Sus deslumbrantes clases despertaron en no pocos alumnos la vocación del arte de las misiones jesuíticas guaraníes. Como actividad de la cátedra se realizaron viajes a esos pueblos, una de las cuales me cupo participar, recibiéndonos las misiones de Paraguay. Disfrutando de su cálida compañía y experta y apasionada explicación en las ruinas y museos, desde 1980 se dedicó principalmente al estudio de dichas misiones. Numerosos viajes, no faltó su acercamiento a los pobladores a fin de conocer su visión y recogerla sobre las misiones jesuíticas, las tradiciones orales que allí se conservan. Cabe recordar la fascinación con que narró su expedición por los sitios junto con otro amigo, el arquitecto Carlos Oneto. Además de docente e investigador principal del CONICET, director del Instituto de Teoría e Historia del Arte y asesor de la Comisión Nacional de Monumentos. Formó a numerosos alumnos e investigadores en la temática del arte de las misiones jesuíticas, tanto en seminarios de doctorado en la UBA como en la maestría en la Facultad de Arte de Oberá de Misiones aquí en esta región. Recordamos las odiseas de Darko y sus colaboradores para poder acceder y fotografiar el inventario de temporalidades en los años 90 y su alegría desbordante frente a importantes hallazgos en sus visitas en Roma, en el archivo de los jesuitas. O al encontrarse con un importante manuscrito cuya copia nos trajo hasta la América y compartimos muchos, hasta hoy seguimos estudiando las palabras de Jaime Oliver que él nos trajo, y en ese inventario pudimos encontrarnos los pedazos y las piezas que quedaron de las misiones jesuíticas. La investigación, dedicación y amor a las manifestaciones artísticas de las misiones guaraníes se condensan en 3 libros que constituyeron su más valioso aporte al estudio de la historia del arte: Templos jesuíticos guaraníes en el 99, Imágenes jesuíticas del 2010 y Brazanelli en el 2017. Su investigación acerca de dicho arte se centró principalmente en problemas poco abordados y en momentos en el que se creyó decisivos. Los primeros encuentros guaraníes jesuitas en el arte occidental a través de los retratos de la Virgen, cuyos ojos abiertos y desbordantes pudo desentramar Darko Sustersik en la mirada hacia los guaraníes. A pesar de la falta de firmas y fechas de las obras y la escasez de documentos escritos, Darko emprendió la difícil tarea de identificar estilos, escuelas y maestros anónimos.
Sus investigaciones se extendieron por años y finalmente permitieron identificar una imagen con fecha de autor el de San Borja arrodillado de Brassanelli, a partir de cuya anatomía y plegado paños pudo reconocer otras obras artísticas, establecer etapas de su labor y dar fundamento a la periodización del arte guaraní jesuítico. Como historiador del arte, en Darco jugaron un rol fundamental la observación del conjunto, del detalle de las obras, las prácticas de la sistematización, recolección de datos, bibliotecas y archivos, recorrido por las misiones tomando registros fotográficos y recogiendo relatos de la tradición oral. Por su avezada mirada pudo buscar influencias, descubrir estilos, establecer comparaciones, fuentes documentales, precisar funciones y contextos de la vida cotidiana. Darco siempre mantuvo la gran lógica y coherencia y continuidad en las ideas como historiador del arte, que fue rastreando huellas e interrogó reconstruyendo las tramas, vinculó con la historia, materias, estilos, iconografía, y su mirada integral hacia el intento de interpretar la mentalidad y la experiencia religiosa en las imágenes en las que hablan el mundo guaraní. Sus estudios ineludibles se nutrió, por supuesto, en la de Schaden, Cadogan, Susnik, y que compartió mucho con Meliá, entre grandes otras personalidades. A través de su estudio del arte misional, Darco reveló la cultura guaraní jesuítica como fruto de la síntesis de esa sinergia entre el aporte jesuita y los teólogos de la selva. En las estéticas ancestrales, sus himnos, sus ritos y sus mitos. Darco tuvo la valentía de expresar su preocupación por las restauraciones del arte misionero, como la que se inició en el 2000 con las piezas de San Ignacio Guazú. De alguna manera, Darco colaboró para que no se borre ningún rastro de esa dignidad del mundo indígena plasmada en las obras de la que fue un tenaz defensor en aquel momento. Gracias a esto y por donde Monseñor Mario Melanio Medina, obispo de la época, restauraciones y retoques hacia las obras fueron suspendidas. Interrumpidas estas, su denuncia preservaron y salvaron imágenes de aquel museo y de otras, las de Paraguay, que iban a ser intervenidas en aquel momento. Queremos expresar a Darco un enorme agradecimiento por su legado intelectual, por compartir generosamente con alumnos, colegas y discípulos ese ideal material del archivo que seguirá permitiéndonos descubrir las más anchas miradas filosóficas y seguir interpretando la cosmovisión guaraní a partir de las mismas. Darco es un convencido de que las naciones escriben su autobiografía con los libros y hechos de las palabras y el arte, pero este es el más fidedigno. Como hombre profundamente religioso, Sustres cree que adentrarnos en las profundidades del mundo del arte no debe ser un mero afán del saber, sino un aporte y belleza espiritual para el mundo y para mayor gloria de Dios. Muchas gracias, profesor Darco, a quien solicito al auditorio un caluroso aplauso. Seguidamente vamos gracias al doctor Wenceslao, que ya se encuentra con nosotros en la sala hace rato y tuvo que aceptar este momento también. Es que aquí esta presencialidad y esta virtualidad un poco nos cambia. Hace 5 años hemos comenzado con unos precongresos, porque los congresos nacieron cuando comenzó la pandemia y dijimos, pero ¿cómo seguimos encontrándonos? ¿Cómo seguimos dándole voz a aquellas investigaciones que quedaron varadas por la pandemia? ¿Y cómo nos unimos y cómo comenzamos a reencontrarnos en estas dificultades que nos ofrece la vida? Y ya que la creatividad de la virtualidad nos permitió ese encuentro, habíamos, pero sin más preámbulos, iniciado el primer Congreso de las Misiones Jesuíticas a través de la Fundación Tierra Sin Mal. Teníamos un directorio académico compuesto todavía entonces de unos precongresos que integraba todavía en ese momento Darco, el padre Meliá, y un equipo
que veníamos trabajando en otro contexto más presencial y con aspectos específicos del mundo de las misiones jesuíticas guaraníes. Y eso también nos llevó a encontrar otros amigos más arriba, a los de México, a los de los Estados Unidos, a los del Perú, a los de Venezuela, en donde también hubo misiones jesuíticas. Y entonces hoy nos permite avanzar en este primer encuentro también del Congreso Internacional de Jesuitas de Iberoamérica. Eso nos posibilita este lenguaje que podamos hoy compartir y traer en este escenario a personas, conocimientos, experiencias por sobre todo, que no pensábamos poder tenerlo a mano quizá hace un tiempo atrás. Y en ese contexto también me permito presentar esta ponencia magistral que ya se encuentra hace rato con nosotros en la sala, el doctor Wenceslao Soto Artuñedo, jesuita, que en este momento se encuentra en Roma, ya en horas de la tarde. Él es doctor en Historia de la Universidad de Málaga, licenciado en Psicología por la Universidad de Granada y es, por supuesto, teólogo por la Facultad de Teología de Granada. Aparte de otros aspectos, su formación, su rol desde la Compañía de Jesús como jesuita, le da un sello particular desde esta dirección a cuyo cargo muchos hemos mirado en el transcurso de nuestras investigaciones desde lejos, porque acceder al archivo de Roma es como pensar todavía que quizá es un poco complicado cuando vemos que alguien llega a la luna más o menos. Hoy tenemos con nosotros al hermano Wenceslao, a quien le quiero dar esta bienvenida y quiero darle también a Carlos unas palabritas porque es totalmente para nosotros esta cercanía y esta posibilidad que él hoy nos dio de estar aquí juntos, esta apertura personal que tiene él para acercarnos, porque la invitación, quiero solamente hablar también de esto, porque es bueno que sepamos los entramados que se hacen alrededor de esto. Si bien al doctor Wenceslao lo conocemos personalmente por su visita no hace mucho en las misiones de Paraguay, pero no tuvimos ese contacto, en particular porque yo soy paraguayo y los paraguayos no tomamos apuntes raramente, entonces somos de la cultura bien oral y no tomamos los apuntes de los datos del doctor Wenceslao, pero después comenzamos a buscarlo a través de los amigos y la búsqueda comenzó hace 6 meses hasta que recién hace 15 días pudimos dar con él. Pero él sin problema accedió a este encuentro de hoy. Por eso yo agradezco y le paso al presidente de la Fundación para que también haga lo mismo. Voy a tratar de explicar algo para el auditorio que a veces no está vinculado, hay tantas personas distintas, hay tantos extractos distintos en el auditorio virtual y presencial, participan docentes que a veces no tienen por qué saber historias o situaciones particulares, como lo que cuenta Isabelino, o no tienen por qué conocer, pero es bueno que sepan de lo que estamos hablando para dar la real jerarquía. Como todo investigador, llegar a un archivo, a un repositorio donde existen documentos, donde existen información histórica, para todo es un privilegio. Hay distintos niveles de posibilidades de acceso y distintos niveles de importancia de archivos. Nosotros hemos tenido en ediciones anteriores, por ejemplo, al subdirector del Archivo de India de Sevilla, o sea, todo el documento de la conquista de América o de España por el mundo disponible generalmente están en esos archivos, lo cual nos parece una posibilidad enorme poder tener acceso a cómo están clasificados esos archivos, investigaciones que se han realizado, documentos que existen, información que no es fácil para cualquier investigador, más cuando el director o el subdirector te lo explica, te lo muestra, te dice cómo es el sistema. Una de las particularidades de la orden jesuita o de las misiones jesuíticas es la cantidad de documentación que se generó.
no solamente por las cartas anuas, sino por los inventarios, por las entregas, por los informes de los provinciales, lo que se mandaban a Roma. El volumen de información es tremendo. Y siempre hubo la posibilidad de conservar y de catalogar esas documentos, esa información. Es decir, información que es pública, hay otra que es con permisos, hay otra que no, por el estado del documento o por el contenido del documento, que lo sabemos entender. De quien estamos hablando es del guardián de esa colección de documentos, de la mayor colección de documentos jesuíticos que quizás existen en el mundo. El director de ese archivo es la persona que presenta Isabelino. Lo pongo en este lenguaje cotidiano para poder llegar a gente que no está acostumbrada a los procesos de investigación, que tengan idea de la jerarquía, de la magnitud y de la importancia de nuestro expositor. Ahora sí, Isabelino. Bueno, bienvenido, hermano Wenceslao. Buen día aquí todavía en América. Buenas tardes allí hacia tus pagos. ¿Está abierto su micrófono? Está cerrado el micrófono, hermano. Está compartiendo pantalla, pero no tiene su micrófono habilitado. A ver si encuentro dónde... Ahí está. Ahora te escuchamos, hermano. Buen día. Ahí se fue. ¿Ahora me escuchan? Ahora perfecto. Sí. Muy bien, pues. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias por la invitación y por las cariñosas palabras que me han dirigido, pero me permito hacer una pequeña corrección. Yo no soy el director del archivo, soy un miembro del equipo. En el archivo estamos un equipo de hasta 10 personas que atendemos a los investigadores y toda la conservación del material. Y agradezco especialmente la mención al padre Meriá, al que traté en varias ocasiones, que realmente es un maestro y hizo unas aportaciones definitivas a toda la antropología y la historia del mundo guaraní. Para mí, además, es un honor y una responsabilidad que me hayan encargado ser el primero que hable. Por lo tanto, intentaré dar lo mejor que pueda de mí mismo. Bien, yo voy a presentar, como ya han dicho, el archivo de Roma de la Compañía de Jesús. Voy a seguir más o menos este esquema. Primero diré algunas palabras sobre el propio archivo, después algunas palabras sobre la provincia de Paraguay, después veremos qué tipo de documentos conservamos en el archivo que tengan que ver con Paraguay, algunos anexos y al final mostraré imágenes de algunos de estos documentos que tenemos en el archivo. Como ha dicho el presidente, ciertamente los jesuitas escribían mucho y eso ha producido un arsenal de documentación. Por lo tanto, de papeles jesuitas hay muchos y además dispersos, porque hay por todos lados. Pero gracias a Dios no llegamos a la situación que refleja esta viñeta. Como ven, hay una rata en mitad del archivo y uno de los empleados dice, ¿por qué no le pones un raticida? Y dice, porque es la única que sabe dónde está todo. Gracias a Dios en el campo de la documentación de la compañía hay mucha gente que sabe dónde está todo, por lo tanto no se llega a esta situación. El origen del archivo de Roma en realidad es el archivo histórico de gobierno del Padre General de la Compañía de Jesús. Puesto que la Compañía de Jesús tiene un sistema de gobierno muy centralizado, pero al mismo tiempo muy paternal, para que sea un gobierno adecuado necesita disponer de mucha información para saber qué ocurre, para saber sobre las personas, cómo son, qué hacen, etcétera, etcétera. Y eso provoca un gran flujo en las dos direcciones, de todas las partes del mundo hacia Roma y de Roma hacia todas las partes del mundo, pues como ya han dicho, con catálogos, con informes, con correspondencia, con peticiones, con actas, etcétera, etcétera. En realidad, Ignacio de Loyola gobernó a la Compañía Universal desde Roma con las
con las cartas, a través de la correspondencia. Se podrían contar muchas anécdotas. Se conocen unas 7.000, no todas se conservan y todas están publicadas. Como anécdota, en una ocasión le preguntaron si realmente quería saber tanto de los jesuitas dispersos por el mundo. Y él dijo, es cierto, me gustaría saber, incluso si es posible, cuántas pulgas le pican cada noche. Como ven, era un interés que iba más allá de lo práctico del gobierno, sino que era un interés por tener a los que nos consideramos los hijos del superior general, pues conocer todos los detalles. Así que con ese flujo de información comenzó el ARSI. No sé si alguno ha estado en las camerette de San Ignacio en Roma, pues aquí arriba se ven estos armarios que están en las habitaciones en las que vivió y murió San Ignacio. Esa fue la primera sede del archivo. Después pasó a esta sala de abajo, también en la misma casa profesa del Jesús, y sobre todo tenemos que recordar al que fue durante más de 20 años secretario de los 3 primeros generales, el padre Juan Alfonso de Polanco, porque a él se debe toda la estrategia de clasificación, de ordenación, de instrucciones de cómo había que comunicar a Roma, y gracias a él pues se construyó el archivo. El archivo estuvo en la casa profesa del Jesús, junto a la iglesia, hasta 1773, cuando la compañía fue suprimida. Poco después sufrió pérdidas porque, como no existían los jesuitas, se robaron colecciones. Por ejemplo, las bulas originales las llevó Monseñor Macedonio y las quemó. Otra cantidad de información se llevó el cardenal Celada. La colección de planos de las antiguas casas, lo que queda hoy día, está en la Biblioteca Nacional de París. Y cuando se temía la llegada a Roma de Napoleón, el Papa sugirió a San José de Pignatelli, que era un ex jesuita que vivía en Roma y hacía un poco de padre de todos aquellos jesuitas que no tenían protección ninguna, porque no existían como jesuitas. Le pidió que pusiera a salvo ese archivo y él se lo llevó a la casa donde vivía. Y gracias a eso pudo salvarlo, porque, como saben, Napoleón se llevó a París el archivo vaticano y se hubiera llevado este archivo. Y aunque después volvió el archivo vaticano, pero ya no volvió completo. Siempre algunas piezas se perdieron por el camino. Entonces, gracias a San José de Pignatelli, se salvó el nuestro. Cuando la compañía fue restaurada, volvió al Jesús en 1814, y allí tuvo un periodo largo de desarrollo, hasta que un nuevo nubarrón se asomó en el horizonte, y era la integración del Estado italiano. El Estado italiano, saben que antes Italia era un mosaico de entidades de la República de Venecia, la República de Génova, los duques de Florencia, el Reino de Nápoles, los Estados Pontificios. Y hubo un proceso que llaman el Risorgimento, en el cual todas esas entidades se integraron en el nuevo Reino de Italia. Pero claro, el nuevo Reino de Italia empezó primero disolviendo a todas las órdenes religiosas y ocupando todas sus propiedades. Y cuando llegaban las tropas de Garibaldi a Roma, temiendo que esto ocurriera, sabiamente el superior general de la época ordenó poner a salvo este archivo y mandó que lo sacaran con discreción de la casa profesor de Jesús, y lo llevaron primero al Palacio Torlonia, donde está hoy en Via dei Condotti, que era una propiedad, no era de la compañía, por lo tanto no podían incautarlo, y de allí lo llevaron después al Palacio Borromeo, donde se habían instalado lo que hoy es la Universidad Gregoriana, que es heredera del Colegio Romano. El Colegio Romano fue ocupado y fue tomado por el gobierno y actualmente es un instituto público, y los jesuitas se reinventaron empezando la Universidad Gregoriana en este Palacio Borromeo. Allí estuvo y evitó, por lo tanto, la confiscación después de la unificación de Italia. Pero buscando mayor seguridad, el cardenal Franz Elre, que era un jesuita que fue director de la Biblioteca Vaticana, sugirió llevarlo al extranjero. Entonces el archivo viajó hasta Exaten, en Holanda, y después a Valkenburg. Ahí va prácticamente por 1890. Allí estuvo hasta que, una vez que se acabó el edificio actual de la Curia General, este que ven a la derecha,
el superior general, entonces ya el padre Ledokowski, mandó que lo volvieran a Roma, lo volvieron a este edificio de la curia, pero en 1993 se construyó este edificio que tienen marcado en rojo, que está en los jardines de la curia, como ven, frente al Vaticano. Al principio era una sola planta y un sótano, y después se amplió una segunda planta. Eso es el archivo del Padre General. Hay otro fondo, que es el fondo jesuítico, que era el archivo del procurador de la compañía, que ese sí fue incautado por el gobierno de Italia y por lo tanto fue incorporado al archivo de Estado. Pero después fue no propiamente devuelto, sino que lo entregaron a la compañía en 1925, entregaron el uso, no la propiedad, que sigue perteneciendo al Estado, pero sí el uso, y de hecho lo tenemos en el ARSI como el fondo jesuítico. No hay que confundir con otro fondo jesuítico de la Biblioteca de Estado Vittorio Emanuele II de Roma, que era la biblioteca que había en la Casa de Jesús, que esa no ha sido devuelta. Bien, aquí un mapa de situación de dónde está el ARSI. Básicamente, el ARSI está estructurado en 4 partes, diríamos. Está el archivo de la antigua compañía, antes de la supresión, el de la nueva compañía, después de la restauración, el fondo jesuítico y otra serie de archivos menores. Es muy importante, cuando se viene a investigar al ARSI, conocer que todo está clasificado de modo geográfico, de manera que hay que saber este tema o esta persona que investigamos a qué casa pertenecía y esa casa a qué provincia y esa provincia a qué asistencia. Como saben, una provincia es una unidad territorial gobernada por un padre provincial que puede abarcar una parte de un país o varios países. Y una asistencia es la unión de varias provincias similares o por región o por lengua o por lo que sea. Aquí tenemos una representación geográfica de la compañía, además bella, artísticamente bella, un árbol en el cual las ramas principales son asistencias, las ramas secundarias son provincias y cada hoja es una casa. Yo tengo una reproducción en alta resolución y se puede ampliar y se puede leer el nombre de cada uno de los colegios en estas hojas. Pero curiosamente, este mapa es de 1762, este gráfico. Y como ven, la rama de Portugal ya está tronchada, que es esta de abajo. Y la rama de Francia ya está mellada. La razón, como saben, es que en 1759 Pombal expulsó de Portugal y de Brasil a los jesuitas, por lo tanto ya en el 62 ya la rama está tronchada. Y en el año 62 el Parlamento de París estaba dilucidando qué hacer con los jesuitas y decidió suprimirlos en Francia. Aquí tiene una ampliación de la asistencia de España y enmarcado en un óvalo morado lo que era la provincia de Paraguay, con todas sus casas. Hacemos un rápido recorrido. Los jesuitas llegan a las Indias occidentales del Rey Católico, a Sudamérica, en 1568, es decir, ya habían corrido bastantes años desde el descubrimiento, por lo tanto ya era una situación bastante consolidada, y al principio, bueno, primero se constituyó la provincia de Brasil en 1553, que era territorio de Portugal, pero al territorio español no pudieron llegar hasta 1568. Y toda América del Sur, o la América española, era al principio la provincia de Perú. Pero pronto se independizó la provincia de Nueva España o México en 1572 y después de ella se independizó Filipinas en 1605 y continuó la de Perú. Pero de la de Perú se escindió en 1604 la provincia paraguarensis o Paraguay, que era prácticamente todo el cono sur, porque al principio incluía también a Chile por algunos años, pero vieron que no era práctico gobernar Chile con los Andes por medio desde Córdoba, Argentina, o desde este territorio de Argentina. Por lo tanto, la provincia de Paraguay era prácticamente el actual estado de Argentina, de Paraguay, de Uruguay y una parte de Bolivia.
Después todavía se separó la provincia de Nuevo Reino de Granada y Quito. Después se creó la provincia de Paraguay, de Chile, perdón, independiente, y después todavía se separó la provincia de Quito. Al final, como ven, hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6 provincias en la América española. Y dentro de la provincia de Paraguay, pues la joya de la corona, eso es un hecho que todos los historiadores reconocen, ciertamente fueron las reducciones con los indios guaraníes. Como saben, fue un conjunto, una red de poblados de unas 30 reducciones que llegaron a alojar a unas 120.000 personas. Estaba en torno al río Paraná y el río Uruguay, y no lejos de las cataratas de Iguazú, que la película La Misión consagraron y vincularon definitivamente a las reducciones de los jesuitas. Doy algunas notas porque eso es un tema muy conocido y muy investigado. Ven, este mapa es curioso, este mapa lo tenemos aquí en el archivo, indica no solamente las reducciones, sino los yerbales donde cultivaban la yerba mate, que era una de las grandes riquezas de las reducciones, y donde cultivaban los ganados también, las estancias de ganado. Por lo tanto, es un mapa que da todo el entorno económico de estas reducciones. Saben que las reducciones estaban bien comunicadas entre ellas, aunque eran bastantes autónomas, gobernadas todas por el provincial, pero en realidad el régimen diario de vida se me va la presentación sola. Lo gobernaban las estructuras locales con una orientación muy comunitaria. Algunos le han llamado una orientación comunista o socialista por esta orientación comunitaria, con trabajos comunitarios. Había un sistema de propiedad híbrido, propiedad privada de la familia y propiedad común, etcétera. Había muchos servicios comunitarios, escuela, hospital, atención a las viudas, a los huérfanos, y la estructura estaba autogestionada por las autoridades, pues los caciques locales, ¿no? Pero siempre con una supervisión, muy alta, de tipo teocrático, de parte de los jesuitas. Pero eso, que fue un paraíso, pues despertó muchos recelos, muchas envidias, y se acabó creando una leyenda negra que convenció a todo el mundo, según la cual los jesuitas habían creado un Estado independiente dentro del Estado español. Y eso provocó que esta flor de los jesuitas, que era las reducciones, aquí tenemos una representación de la flor del Paraguay, que está en un manuscrito que tenemos en el archivo, pues esta flor se acabó convirtiendo en el principio del fin de los jesuitas. Aquí, para recordar simplemente, ese principio del fin empezó con el Tratado de Límites, según el cual las coronas de Portugal y de España pretendieron recomponer las fronteras en América, porque ninguna de las dos, pero sobre todo Portugal, había respetado el Tratado de Tordesillas. Entonces, en este tratado se intercambiaban unas zonas por otras, pero eso suponía que que 7 reducciones de los jesuitas tenían que pasar a territorio portugués. Y eso significaba que allí no regían las leyes españolas que protegían a los indígenas. Por lo tanto, era un peligro para los indígenas. Y se opusieron radicalmente los jesuitas y también los indígenas. Y a raíz de eso, Pombal, cuando aplicó la ley del Tratado de Límites, expulsó de Brasil y de Portugal a todos los jesuitas, y fue el principio, porque después, como Pombal además inició una campaña de difamación de los jesuitas por toda Europa, que en la Europa de la Ilustración lo creyeron. Ya saben aquel principio del ministro de Información de Hitler, de Goebbels, que decía que una mentira repetida 1000 veces acaba siendo creíble. Pues eso, de alguna forma, es lo que ocurrió. Y entonces vino como una especie de persecución en cadena. Primero la expulsión de Brasil y Portugal, después la supresión en Francia, la expulsión de España y los territorios del ultramar, después la expulsión de Nápoles y Malta, y finalmente
presionaron al Papa, sobre todo Carlos III, y consiguió que el Papa suprimiera a los jesuitas en 1773, de manera que los jesuitas dejaron de existir durante más de 40 años. Sin embargo, curiosamente, personajes como Montesquieu y Rousseau elogiaron las reducciones. Voltaire, en concreto, dijo que las reducciones eran un triunfo de la humanidad. Es verdad que no todo era idílico, pero ciertamente la historiografía reconoce esta experiencia como una joya y un patrimonio de toda la humanidad. Y por eso, en parte, se debe al reconocimiento que le hizo la UNESCO de las ruinas de las reducciones como patrimonio de la humanidad. Bien, eso era un marco, pues, por recordar un poco qué era esa provincia de Paraguay. Vamos ahora a qué tipo de documentos tenemos en el ARSI que hablen de Paraguay. El esquema, tanto del archivo de la antigua compañía como el de la nueva compañía, prácticamente son muy similares. Hay una primera parte que contiene las fórmulas de los últimos votos. Esto llamamos a los documentos manuscritos que cuando un jesuita hace los últimos votos, la incorporación definitiva a la compañía, tiene que mandar un original a Roma. Y aquí los tenemos. Y eso es una joya porque de la inmensa mayoría de los jesuitas que no escribieron libros ni escribieron nada, el único documento que tenemos firmado, escrito y firmado por ellos son estos últimos votos, mediante el cual ellos se comprometen pues a vivir en pobreza, castidad y obediencia, etcétera, etcétera. Después, tanto en la antigua como en la nueva, hay una serie de catálogos. Después veremos qué son. Está la correspondencia, tanto la entrante recibida como la saliente, las cartas anuas, que es un documento, después lo veremos también, más de tipo propagandístico, y otras series como necrología y en la historia, en la compañía contemporánea, pues materiales biográficos, fotográficos, etcétera. Otros documentos de otras secciones están las congregaciones, el instituto. El instituto llamamos a todo lo que es el conjunto legislativo de la compañía, todo lo relativo a los ejercicios espirituales, historia de la compañía, etcétera. Y hay otros archivos, como el archivo del Instituto Histórico de la compañía, que dejó de existir en el año 2010. Hay un fondo interesante de fotografías, sobre todo del siglo XIX y principios del XX, los archivos de la Iglesia del Jesús, lo mismo de la Iglesia de San Ignacio, del Oratorio del Caravita, planos de edificios, pero en este caso nada más que del siglo XIX y XX. Hay una colección de libros y manuscritos chinos y japoneses, sellos y medallas, etcétera. Si hubiera que hacer una representación gráfica del volumen de archivos, podríamos decir que prácticamente la mitad es la nueva compañía, que además esto sigue creciendo, porque cada año del archivo vivo de la curia pasa una serie de materiales al archivo histórico. Después le sigue pues la antigua compañía, otros archivos, el volumen de otros archivos, el fondo jesuítico, etcétera. Vamos ahora a mirar al archivo de la asistencia de España. Aquí tenemos una descripción general, pues tiene, como hemos dicho, los últimos votos de jesuitas de toda la asistencia de España, cartas o circulares del general, cartas del general también a los provinciales, algunas instrucciones específicas para el área española, etcétera. Y cartas que piden ir a las misiones solamente de la India. Hay una historia manuscrita todavía inédita del padre Rivadeneira, que fue protagonista de prácticamente todo lo que escribe, por lo tanto es muy interesante. Cartas soli son, cuando yo le escribo al provincial o al general, yo debo asumir que la carta no la abre ni el provincial ni el general, la abre el secretario o uno de los secretarios. Pero si por el tema que yo le cuento quiero tener garantía de que la abra solo directamente el padre general, en el sobre tengo que poner soli patri provinciali o soli patri generali. Entonces yo tengo constancia de que esa carta no la abre ninguno de los secretarios, sino que va directamente al general. Después hay las cartas al general desde la asistencia de España, y en este caso hay también en la asistencia de España un fondo sobre la expulsión de los jesuitas, la secularización, etcétera. Por ejemplo, la primera parte, la de los últimos votos de los jesuitas de la asistencia, aquí les muestro dos ejemplos muy significativos. Son los primeros votos del primer provincial de Perú, Jerónimo Ruiz del Portillo, y los últimos votos del primer provincial de la provincia de Paraguay, Diego de Torres Bollo.
Como ven, esto es muy emblemático, pues como esto están, no todas, porque algunas no llegaban, algunas fórmulas y se perdieron, pero la mayoría sí que están. También dentro de la asistencia de España tenemos las cartas de los que pedían ir a las Indias dentro del territorio de España. Por ejemplo, esta de Juan de Llano, una de los muchos. Después, las cartas que llegaban a Roma. Cada volumen es muy útil porque cada volumen tiene un índice al inicio que indica la fecha, quién escribe, a quién y un resumen de los contenidos. Por lo tanto, esto es muy útil para investigar porque hay nada más que ir viendo estos índices y se van identificando qué carta es la que nos interesa. Hasta ahora hemos visto en la asistencia de Hispania. Dentro de la asistencia de Hispania, además, hay un lugar para cada una de las provincias. Nos fijamos ahora en la provincia de Paraguay. En primer lugar, lo que vemos son las cartas expedidas desde Roma, las respuestas del general a las cartas que le llegaban. Cartas reservadas al general, los catálogos de la provincia. Hay también litere annue, las cartas anuas, historia, que es una recopilación de materiales para en su momento redactar la historia. Pueden ser a veces incluso cartas o informes. Todavía tenemos un manuscrito de Sánchez Labrador que todavía está inédito, que es Paraguay Natural. Después hay otra sección con necrología. Cuando muere un jesuita, se escribe una carta laudatoria, porque en el momento de la muerte no se puede hacer otra cosa, sobre esa persona y se manda a todas las comunidades pues, para que lo encomienden en sus oraciones. Esto, por ejemplo, es la copia de las cartas expedidas desde Roma, la respuesta del Padre General. Como ven, al margen pone a quién van dirigidas y a veces la ciudad. Además de esto, hay que consultar, aquí les pongo otras dos publicaciones de cartas de los generales a los provinciales, porque estas están muy dispersas, no todas están aquí, pero han publicado 2 volúmenes. Hay que tener en cuenta que las cartas con las provincias a veces están encriptadas porque el correo era muy inseguro. Si iban por tierra o por mar, pues podían ser atracadas por enemigos, por piratas, tanto por tierra como por mar, o si era por tierra hasta llegar a Roma, tenían que pasar por el sur de Francia, estaba el territorio de los hugonotes. Entonces era un peligro serio que el correo pudiera ser interceptado por personas no amigas. Entonces, una de las estrategias que tomaron fue escribir e encriptar algunos de los conceptos. Por ejemplo, esta carta dice: entiendo que el retórico de Málaga y al cabo de su vejez anda muy metido en gramáticas. Deseo que vuestra reverencia se informe de la persona y le avise muy de veras y atienda a su oficio con recato y me avise de lo que fuera entendido. Es una carta del general al provincial de Andalucía. Bien, pues aquí hay dos palabras clave: retórico y gramáticas. Claro, uno lo lee y no entiende nada. Dice, bueno, estos son cosas de bibliotecuras, de libros. Pero resulta que retórico hace referencia al rector y gramática hace referencia a una mujer. Aquí tienen toda esta clave que está editada en Monumenta Mexicana y, por ejemplo, aquí tienen, pues, por ejemplo, abajo mujer, gramática, solicitar, leer. La solicitación en confesionario, que es un delito gravísimo que hoy también se persigue cuando un sacerdote solicita los favores sexuales de una mujer en confesionario. Eso se llama solicitación. Pues la palabra clave que usaban era leer. Entonces, claro, si en una carta decían fulano está leyendo a una gramática, uno que no era jesuita no entendía nada, pero los que tenían la clave ya sabían entender. Había otro tipo de encriptación que era camuflar nombres con cifras. Una clave un poco complicada que mandaban una tabla de con qué cifras tenían que poner cada una de las letras del nombre. Las cartas anuas es otro tipo de correspondencia. Era un compendio de lo que se hacía en una provincia durante un año con un estilo sobre todo edificante, porque era para comunicarlo a los bienhechores de la compañía y a todos los amigos de la compañía y para comunicarlo a los
propios jesuitas, pues para animar la unidad y todo eso. Al principio se pedía que la escribieran cada 4 meses. Vieron que era mucho, lo pusieron cada semestre, después incluso cada año, y después incluso cada año una sola por provincia. De manera que cada casa enviaba a la curia provincial su parte de carta anual y en la curia hacían un resumen y eso es lo que mandaban a Roma. Están escritas en español, las del área de España, y después en un latín muy culto, porque muchos eran profesores de latín, por lo tanto eran buenos latinistas. Las cartas anuas también están muy dispersas y también hay otras publicaciones que han editado las cartas anuas. Y las del tiempo del generalato del padre Acquaviva de 1581 a 1614, e incluso después, fueron publicadas en el siglo XVII. Vamos a ver los catálogos. Los catálogos, había 2 tipos de catálogos. Uno, catálogo breve o anual, que era la relación de cada casa con los jesuitas que había en esa casa y lo que hacían. Catálogo breve. Y después estaba el trienal, ahora veremos con más detalle, y el trienal a su vez tenía 3 partes, el primus, el secundus y el tercio. Este, por ejemplo, es el catálogo anual de una de las casas. Como ven, están solo los nombres y lo que hacían. Sin embargo, el catálogo trienal, que es mucho más completo, el primus, este es el de Paraguay, da, diríamos, los datos públicos de un jesuita, pues el nombre, dónde nació, la edad, las fuerzas, una valoración general de cuál es su salud, el tiempo de compañía, los estudios que hizo antes de entrar en la compañía, qué ministerios ha tenido, qué títulos académicos tiene y el grado de incorporación que tiene la compañía. Por lo tanto, esto da un arsenal de información para el general que se actualizaba cada 3 años. El catálogo segundo es muy curioso, muy interesante. Fíjense que aquí no hay nombres, sino que hay solamente el número. Ya hay un filtro porque se trata de una información confidencial, es un informe psicológico de cada jesuita. Por lo tanto, no hay el nombre, sino el número. Para saber de quién es, hay que ir al catálogo primus correspondiente e identificar qué número le asigna a ese jesuita y ese buscarlo en el secundus. Porque aquí se hace una valoración de la inteligencia, del juicio, de la prudencia, de la experiencia, del aprovechamiento de los estudios, del carácter y de las aptitudes para los ministerios. Y del carácter utiliza la clasificación de Hipócrates, que después fue reasumida por Eysenck, que clasifica a las personas en sanguíneo, melancólico, colérico y flemático. Como ven, realmente a mí me asombra, es una concepción, yo diría, bastante moderna de toda esta gestión del gobierno. Y el catálogo tercius, el tercero, es un balance económico de cada casa, cada 3 años. Como digo, todo esto llegaba a Roma cada 3 años, por lo tanto, era una información importantísima. Y hoy día una fuente de estudios muy importante, por ejemplo, se podría hacer un estudio diacrónico de la economía de cada casa, incluso de cada provincia, y hacer estudios comparativos, que eso permitiría pues, realmente obtener conclusiones muy interesantes, ¿no? En la provincia de Paraguay, como ya insinué, también tenemos el manuscrito de Sánchez Labrador, Paraguay Natural, ilustrado, que lo escribió en el exilio, lo escribió cuando estaba en Ravenna en 1771. Y a mí me maravilla, porque son 4 volúmenes escritos con una letra pequeñísima, escritos prácticamente de memoria, porque no pudieron sacar nada. Entonces, lo que él recordaba de memoria con las bibliotecas que pudo consultar, pues realmente escribió esta enciclopedia, porque es un tratado de botánica y fauna del área de Paraguay, con dibujos de plantas, de animales, es una maravilla también. Otras secciones del archivo contienen, la sección congregaciones, tiene las actas
de las congregaciones generales, de las congregaciones de procuradores y de las congregaciones provinciales, que también informan es un retrato de cada provincia cada vez que hay una congregación provincial. Por lo tanto, las de la provincia de Paraguay también están aquí y contienen pues las actas, normalmente en latín, de esas congregaciones con los postulados. Los postulados son lo que piden a una posible futura congregación general o al padre general, con memoriales, y a veces incluyen también qué responde el general o la congregación general a esas peticiones. Otra sección importante son la historia, que son en realidad una serie de manuscritos de los grandes historiadores de la compañía o materiales para elaborar su historia. El otro archivo del que ya hablé, el fondo jesuítico, era el fondo del procurador de la compañía, por lo tanto tiene un tipo de documentación más legal y administrativa. Pero hay secciones muy importantes. Por ejemplo, hay una sección de misiones donde hay documentación, ya digo, más legal y administrativa que tiene que ver con las misiones. La sección de indípete es muy interesante también porque ahí hay gran parte, no todas, gran parte de las cartas indípete. Indípete significa literalmente en latín Indiam petens, es decir, los jesuitas que pedían ir a las Indias. Las Indias eran las misiones. Había las Indias orientales, Asia, y las Indias occidentales. Y quien podía destinar a las misiones era el general. Por lo tanto, el jesuita que tenía deseo de ir a las Indias lo tenía que pedir al general, y son cartas preciosas, donde se muestra la motivación, la generosidad de jóvenes jesuitas que habían hecho los ejercicios que se ofrecen para ir a las misiones. Y hay dentro del fondo jesuítico una asistencia, una parte dedicada a la asistencia de Hispania, que también tiene documentación sobre las provincias de Hispania. Dentro del fondo jesuítico hay otra sección que es Collegia, donde están pues documentos legales y administrativos de cada uno de los colegios. Por ejemplo, este documento de aquí es del Colegio de Córdoba de Argentina. Esto en concreto es un inventario de la documentación que había en aquel momento en el archivo de aquel colegio. Esto, por ejemplo, es también de Córdoba, pues un ejemplo, el inventario más preciso de lo que hay en esa parte del archivo Collegia correspondiente a Córdoba. Bien, esto espero que haya sido suficiente como preparación, como presentación genérica de los documentos que tenemos, pero como anexo hay que añadir que gran parte de esta documentación está editada. Hay una colección que se llama Monumenta Histórica Societatis Jesu, que tiene más de 150 volúmenes, en la que está digitalizada online en la web del archivo, que aquí la tienen abajo, y se puede descargar. Hay un monumenta peruana, un monumenta mexicana, y dentro del peruana están los primeros años del área de Paraguay, antes de que se constituyera en provincia. Aquí tienen un esquema de esa monumenta. Sería importante monumenta misiones, las misiones orientales, las occidentales y otras. Esta es la página web del archivo, que a los investigadores que no la conozcan les recomiendo darle un vistazo porque realmente tiene muchísimos recursos disponibles online. Y ahora pasamos a la última parte. Yo no he ido controlando mi tiempo, pero creo que ya estamos casi al final, por lo tanto iré rápidamente. Estos son simplemente fotografías tanto del archivo como de documentos que tenemos en el archivo. He puesto cómo están los volúmenes. Esto es una colección de sellos muy interesante, donde están pues los sellos que usaban cuando en Rusia sobrevivió la compañía durante la supresión, o el sello que usó San Ignacio, etc. Este del centro es el que usó San Ignacio. También tenemos, por ejemplo, esta es la titulación académica de San Ignacio en la Universidad de París, un documento de 1536. Esto es una carta de San Ignacio. El diario espiritual de San Ignacio para mí es el documento más precioso que tenemos, más apreciado, porque era lo que él escribía en su intimidad mientras discernía el tema de la pobreza en las constituciones. Esto es parte de ese diario.
Estas son las reglas que, aunque él no las escribía, pero él sí hacía anotaciones marginales. La deliberación de los primeros padres. Este es el voto para la elección del primer superior general. Este es el voto del propio San Ignacio, que viene a decir: doy mi voto a quien tenga el mayor número de votos. Esta es la primera profesión. Una vez que estaba elegido el general, fueron a San Paulo, Foro y Lemura los nueve compañeros y San Ignacio. Primero San Ignacio hizo su profesión a Dios, y después abajo los demás ya a él como general. Esto es también el autógrafo de los ejercicios. La mascarilla que hicieron sobre el cadáver de San Ignacio, este es un positivo de la máscara en negativo que sacaron con cera sobre el cadáver de San Ignacio. Esta es la profesión de San Francisco Javier, que la dejó firmada antes de salir para la India, porque se fue en abril, aquí viene la fecha, en marzo de 1540, por lo tanto antes de que se fundara la compañía. Este es el diario espiritual de San Francisco de Borja, una introducción a la historia de Etiopía y una carta indípeta de Alonso de Barzana, los últimos votos de San Alonso Rodríguez, el hermano San Alonso Rodríguez. Esta es una carta de la emperatriz Helena de China al padre general, escrita en seda. Mapas del Paraguay y la versión del Ave María en chino del padre Diego de Pantoja, otro mapa de Paraguay, uno de la misión de la Candelaria, pues era el esquema general de todas las misiones. Los votos de jesuitas, no sé si saben que hubo al menos 3 mujeres jesuitas que hicieron los votos. Después San Ignacio se vio abocado a anular aquel experimento, pero hicieron los votos en la compañía. Y esta es la carta de una otra jesuita, que esta no se sabe que saliera. San Ignacio le autorizó a hacer los votos en la compañía y en principio murió con esos votos, la princesa Juana de Austria. Otra carta también de otra una hija natural de Carlos V, Margarita de Austria, que en Roma la llamaban la Madama. Si conocen Roma, el Palacio de la Madama, que es la sede del Senado, era el palacio donde ella vivía. Y con esto, pues le agradezco mucho su paciencia y su atención. ¿Estás acá? Muchísimas gracias, la verdad que es sorprendente el material. Algunas cosas nos resultan divertidos por ver la minuciosidad del registro de información, por ejemplo, de lo cual no teníamos idea. El tema de las palabras claves me pareció un nivel de fineza para la encriptación, el registro y los antecedentes. Pregunta, doctor, a través del chat. Lo primero que piden es la dirección de dónde encontrar la página del archivo para las consultas. Yo siempre que tengo que entrar, yo busco en Google Archivum Romanum Societatis Jesu. Y así sale la primera y ya siento, porque como todo es Jesuit / global, para mí yo busco Archivum Romanum Societatis Jesu, incluso ya la tengo en favoritos y ahí se entra directamente a la página. ¿Qué hay ahí digitalizado de acceso público, doctor? Pues por ejemplo está todo Monumenta Histórica, que se puede descargar, está toda la colección de libros y manuscritos, no todos, pero muchos manuscritos y libros japoneses y chinos, está el inventario genérico del archivo, hay de la Compañía Contemporánea, por ejemplo, todos los catálogos desde 1814 hasta 1950. Y van ampliando a medida que van digitalizando. Están, por ejemplo, algo de lo que yo he mostrado de las obras ignacianas, el diario espiritual
las constituciones, los ejercicios que se restauraron hace algunos años, están digitalizados y también se pueden descargar. Hay infinidad de material, ya digo, yo aconsejo, está el diccionario histórico de la compañía, por ejemplo, que son 4 volúmenes, una obra muy científica que también se puede descargar. O sea, yo aconsejo echar una mirada porque realmente hay muchísimos recursos. ¿Eso tiene distintos niveles de permisos, trámites o No, es únicamente lo público? Todo esto que he dicho es todo de acceso directo y público. Correcto. Gracias, doctor. Un segundito. Isabelino, tu turno. Nada más de agradecerle y nos abre nuevamente esta posibilidad. Algunos conceptos que evidentemente a mí me quedó mucho el tema de la economía, que justamente hoy, escuchando los últimos documentos, incluso que la Iglesia Católica nos va orientando, creería que nos puede dar muchas luces para esta experiencia que muchas veces parece tan sencilla cuando hablamos en guaraní y repetimos aquellas palabras que dice Tupambaé y Abambaé, traducida en la economía de las misiones jesuíticas, que estaba fundado sobre un aspecto muy importante que es el yopoy, el sistema guaraní de la solidaridad, de la expresión del estar y saber estar juntos. En un mundo en el siglo XXI donde creemos que necesitamos de estas herramientas para mirarnos como hermanos y reconstruir nuestra patria grande, que son las misiones jesuíticas, y a partir de ahí dar lecciones al mundo de que hay otra forma también de vivir juntos. Esto nos anima mucho, pues estos datos nos pueden dar también herramientas de cómo, porque había grandes necesidades, sabíamos, pero cómo se resolvían esto al interior también de las misiones. Y entonces nos da más herramientas para seguir también animándonos, seguramente cada uno desde nuestras cualidades y de las habilidades que cada uno tiene como investigador de adentrarse también. Y me imagino que pues la pregunta que muchos hacen aquí, yo tengo en el privado algunos que me han acercado, cuáles serían esas posibilidades de consulta presencial ahí en el archivo, porque no es uno llega buen día y puedo entrar a mirar su archivo. ¿Cómo funciona eso, hermano? Si nos puede explicar brevemente, por favor. Sí, bueno, el archivo es un archivo privado, pero está abierto a cualquiera que quiera ir a investigar. Se pide normalmente una carta de presentación, pero simplemente pues, para evitar que sean simples curiosos. Es decir, que sea gente que va a hacer una investigación, por lo tanto una carta de presentación que es muy simple del departamento correspondiente de la universidad y es una pura formalidad. Eso se pide. Y una vez que están allí, tienen acceso a toda la información que hay allí hasta 1958. Ahí aplicamos la misma norma del Vaticano, o sea, todos los archivos que contienen documentación privada tienen un periodo de cadencia. En España, por ejemplo, la legislación marca que documentos privados no se puedan hacer públicos hasta 50 años después de muerto el autor. Nosotros seguimos la regla del Vaticano y es que el Vaticano de vez en cuando abre un papado y el último fue el Papa Francisco que abrió el papado de Pío XII. Por lo tanto, llega hasta 1958. Por lo tanto, hasta 1958 todo está a disposición de todos los investigadores. Normalmente, cuando llega un investigador nuevo que no conoce el archivo, le ofrecen contactar con alguno de nosotros. Y bueno, pues yo es una de las tareas que más me satisfacen. Pues tengo una entrevista con este primer investigador y en función del tema que quiere investigar, pues yo le voy orientando, pues mira por aquí o mira por allá, aquí tienes estas herramientas. A veces yo le ofrezco materiales personales míos, de mi archivo personal, porque veo que lo pueden necesitar. Y al llegar a la sala, hay 10 puestos de trabajo. Y cada puesto tiene también un ordenador, porque hay una serie de material digitalizado que no está en Internet. Por ejemplo, todos los documentos de la asistencia de España, menos los últimos votos, están digitalizados. Entonces la consulta es mucho más fácil, porque con el ordenador uno va viendo si le interesa o no, porque si hay que pedir el legajo original, a lo mejor uno descubre enseguida que no le interesa y ya lo ha pedido. Mientras que ahí, o sea, primero digo, llegan,
según el tema, lo orientan a uno de nosotros, en una primera entrevista los orientamos y después en la sala pueden pedir directamente originales si no están digitalizados o trabajar con la copia digital y nosotros estamos a disposición todo el tiempo que están aquí. Pues cuando les surge una duda, a veces incluso de paleografía o de algún concepto histórico, nosotros le ayudamos. Es decir, por lo que yo veo, los investigadores normalmente quedan muy contentos. La sala de investigación es una sala muy luminosa, muy tranquila, muy amplia, se trabaja muy a gusto y cuentan con todas las ayudas que podemos dar. Claudio. Hola. No, yo le cedo la palabra al público. Si alguien quiere preguntar algo, por favor, me levanta la mano y le acerco el micrófono. Perdón, veo que hay aquí una pregunta en el chat que dice sobre la Compañía de Jesús de Córdoba y Argentina y sus estancias. ¿Hay documentación como, por ejemplo, planos? Ciertamente hay documentación. O sea, yo he mostrado alguna. Están los catálogos, están las cartas. Lo que pasa es que las cartas de entrada solamente se conservan hasta 1596 y la respuesta del general hasta 1640. Después están las cartas anuas, que todas estas... o sea, el problema de este archivo, que como es el archivo de gobierno del general, no hay bloques temáticos. Cuando viene un investigador tiene que esfoliar todos esos fondos y encuentran ciertamente referencias a los temas que les interesa. Respecto de planos, tenemos algunos, pero muy pocos, porque ya he dicho que la gran colección de planos que había se perdió durante la supresión y lo que sobrevive está en la Biblioteca Nacional de París, que hay un inventario de Valéry Radot que lo publicó, donde por lo menos se puede ver qué hay allí y a lo mejor puede haber algo de Argentina y de Córdoba. O sea, ciertamente hay documentación. Gráfica menos, pero también puede haber algo. Adelante, adelante. Hola, mi nombre es Ariel de Buenos Aires. Me muevo en el ámbito educativo. La pregunta que quería hacerle, padre, es: ¿los jesuitas fueron los primeros en tener esta memoria, este archivo, o le dieron una impronta especial en la manera de tener la memoria institucional de la compañía? Yo creo que la peculiaridad de los jesuitas es su estilo de gobierno, que al ser un gobierno central necesita mucha información. Por ejemplo, otras congregaciones son más federativas, no digamos, por ejemplo, los benedictinos, pero las órdenes, sobre todo que surgen en el siglo XVI, de clérigos regulares, tienen un gobierno más centralizado. Cada congregación y cada orden tiene su estilo de gobierno y su estilo de archivo. Yo creo que el de los jesuitas me da la impresión, por lo que yo lo oigo a los investigadores, que desde su concepción se concibió ya con una mentalidad muy moderna. E incluso actualmente, por lo que yo lo oigo a los investigadores que vienen a Roma, me permiten la falta de modestia, pero yo oigo con mucha frecuencia que para los investigadores es el archivo mejor, porque tiene la documentación clasificada, ordenada, muy asequible, la sala es muy buena, la orientación. Eso es lo que le puedo decir. O sea, es verdad que el diseño original de la Secretaría del Padre General se debe al Padre Polanco, y él puso en marcha unas estructuras que se mantuvieron siempre. O sea, es verdad que San Ignacio también usó toda su experiencia en la corte de Castilla. Él se crió, pasó toda su adolescencia en Arévalo con el contador mayor de Castilla, que era como el ministro de Hacienda, al que ayudaba, es decir, trabajaba con él. Por lo tanto, allí aprendió una estructura de organización, de relación, que entre él y Polanco hicieron posible el diseño de la Secretaría de la Curia. Es decir, yo diría que los jesuitas quizá no inventan nada, pero sí diseñaron, utilizando los conocimientos que tenían de cómo se hacía en la corte y demás, sí diseñaron un sistema que resultó ser pues muy, muy eficaz. Muchas gracias.
A mí me gustaría saber si es posible encontrar en esos archivos algo sobre las estancias menores de los pueblos de guaraní y jesuita de la costa del Paraná, acá hoy actual provincia de Misiones, y algo referente a la gran estancia de Yapeyú. ¿Es posible encontrar datos? En teoría tiene que haber. Ya no sé yo cuánto, pero ya digo, gran parte de la documentación se ha perdido, como es la correspondencia entrante después de 1596 y la saliente de 1640, que en mi experiencia la correspondencia es la que ofrece la información más completa. Por lo tanto, en lo que se conserva, ciertamente tiene que haber algo. Y después, en los catálogos también, en las cartas anuas, y de suyo todos esos temas se han investigado. Ya no sé yo, no me atrevo a decir de cada cosa en concreto que hay, pero que puede haber de todas, ciertamente. Y en su principio había de todas. Si no en el archivo del general, en el archivo del procurador, en el fondo jesuítico. Pero ya digo que entre los dos coordinaban todo el gobierno de la compañía. O sea, ya para saber en concreto, habría que por lo menos hacer una primera investigación prospectiva en los inventarios más específicos que no están en Internet, e incluso ojear algunos volúmenes para ver si hay. Pero mi impresión es que de todos se encuentra todo. Correcto. ¿Alguien más de la sala? Aquí hay otra pregunta, perdón, en el chat. Sí, adelante. Dice, ¿puede haber información sobre la esclavitud y los jesuitas? El tema de la esclavitud es un tema actualmente en alza. Una de mis tareas en el archivo es elaborar cada año un boletín sobre bibliografía de la historia de la Compañía de Jesús, es decir, en el que se incluye todo lo que se ha publicado el año anterior en todo el mundo sobre la historia de la Compañía de Jesús. Y el tema de la esclavitud está produciendo bastantes publicaciones, sobre todo desde que la Universidad de Georgetown decidió reconciliarse con aquellos esclavos que habían vendido y demás. Entonces, lo que pasa es que a veces la información no está en recto, sino que está, pues, a veces información indirecta, pues, en cartas anuas pueden decir, a veces, pues, se ha dado una misión a veces pueden decir a los africanos o a los etíopes, no suelen usar la palabra esclavo, pero sí, se refieren a ellos porque eran parte de la vida. Y hay otro, por ejemplo, recuerdo que yo asistí a la presentación de la publicación de un manuscrito de un jesuita del Brasil, y en parte de ese documento lo que daba era instrucciones de cómo había que tratar bien a los esclavos, aunque solo fuese por razones económicas. Es decir, un esclavo bien alimentado y bien cuidado al final trabajará mejor y al final redundará mejor en la economía. En fin, yo creo que puede haber información. Doctor, yo lo voy a ayudar con algo a simplificar, porque en el chat, le cuento a la sala, hay muchísimas preguntas respecto a qué hablan de las mujeres y los jesuitas, qué hablan de la esclavitud, qué se dice. Hay que entrar al archivo, o sea, es imposible de que el doctor pueda graficar o simplificar toda la información que hay adentro. Vamos a dar paso, de todas maneras hay forma que después le podamos facilitar contactos o la dirección de la página para que puedan acceder a las consultas del archivo. Inicialmente me parece que es lo que corresponde para no detenernos tanto. Vamos a dar paso a la última pregunta de la sala y le vamos a agradecer después de eso la participación al doctor. Adelante, Claudio. Muchas gracias y muchas gracias al padre por la charla, que fue muy interesante. Simplemente una duda, si yo quiero visitar los archivos del Vaticano, por ejemplo, lo no editado de Sánchez Labrador, ¿la carta la dirijo a archivos del Vaticano o a quién me dirijo, a quién dirijo mi carta? ¿Eso está en la web? Entiendo que se refiere no al archivo vaticano, sino al archivo de los jesuitas. De los jesuitas, sí, perdón.
Bueno, en la página web del archivo hay una pestaña con información general de cómo hay que pedir hay que pedir cita, evidentemente. Y ahí se manda un correo al correo del secretario, que ahí lo pone, y simplemente dice, querría ir estos días que estaré en Roma al archivo. Entonces, en función de la disponibilidad, pues le asignan todos esos días o a lo mejor una parte, ya depende de la disponibilidad. Pero es muy ágil. Y al mismo tiempo le dicen que contacte con alguno de nosotros, le sugieren que contacte con alguno de nosotros, ¿no? Perfecto, era para confirmar eso, gracias. Perdón, de datos, yo no tengo inconveniente en que al final den incluso mi dirección de correo, por si alguien quiere contactarme conmigo directamente. Incluso yo tengo supongo que conocen la página academia.edu, yo tengo ahí un perfil donde cuelgo todo lo que publico, que me permiten las editoriales, que también, por supuesto, es de acceso público. Correcto. Bueno, le vamos a agradecer al doctor su participación. La verdad que ha sido una conferencia magistral, como corresponde a la apertura, dando información para el resto de los investigadores. Eso muestra la solidaridad y el respeto por el trabajo de los colegas. Siempre las puertas están abiertas, siempre nos gustaría seguir profundizando y en alguna otra oportunidad contarlo por aquí presencialmente para que nos pueda acompañar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. De todos modos, le invitamos al hermano Wenceslao que en el tiempo que también pueda, está abierta la sala para usted, en el tiempo que tenga, nos continúe colaborando con su participación. También en estos días el Congreso continúa hasta el día miércoles y en el tiempo que le dé entonces pueda estar con nosotros. Muchísimas gracias y seguimos en contacto con usted. Gracias a ustedes de nuevo. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a darle una vez más un fuerte aplauso porque una conferencia magistral de lujo, podríamos decir, para dar inicio a estas jornadas del Congreso. Y rápidamente podemos pasar a la segunda ponencia, sin antes comentarle a todos los presentes, tanto virtuales como presenciales, que este Congreso ha sido declarado de interés educativo por la provincia de Corrientes, de interés provincial por parte del gobierno de la provincia de Misiones y de la Cámara de Diputados de Misiones, y también de interés nacional por el Honorable Congreso de la Nación. Ahora, sin más, vamos a dar paso a la conferencia magistral a cargo de la representación de la Universidad Jesuita del Paraguay. Correcto. Para que haga la presentación directa, le vamos a pasar la palabra al doctor Isabelino Martínez. Esto que viene a continuación, la siguiente exposición, es también virtual. Posteriormente es la primera presencial, que es la que corresponde a la doctora Viviana Piciulo, que ya se encuentra presente en la sala. Bueno, buenas tardes al padre Wilber Mendoza, que habiendo contactado con la Universidad Jesuita del Paraguay, que también forma parte de esta representación y también de la organización en cuanto desde el primer momento en que se hizo el Congreso Internacional Virtual, la Compañía de Jesús de Paraguay estuvo acompañando este proceso, y hoy Universidad Jesuita del Paraguay. Entonces, en ausencia del rector, el padre Mariano García, que se encuentra de viaje, ha solicitado la presentación de parte de la Universidad Jesuita del Paraguay a un sacerdote que va a hacer la representación. Él no es jesuita, pero trabaja muy de cerca con la Universidad Jesuita del Paraguay, el padre Wilber, que reside en una comunidad monástica en la ciudad de Santa María de Fe, Misiones, Paraguay. Padre Wilber Mendoza, buenas tardes y bienvenido a nuestro encuentro. Le dejo las palabras para que pueda hacer uso de su presentación en esta tarde con nosotros. Buenas tardes, buenísimas tardes. Una alegría inmensa estar aquí y escuchar
al jesuita del archivo, que es donde miramos todos los investigadores con esa llama que no entendemos por qué nos apasiona tanto este tema de las reducciones jesuíticas y de toda esa experiencia que es, sobre todo acá en el Paraguay, como bien decía, el padre es saludada por anticlericales como Voltaire, decir que fue el triunfo de la humanidad es algo extraordinario. El padre Mariano me invitó a compartir un poco esto. Fue un proceso también de discernimiento, porque también formo parte de la comisión de la Compañía de Jesús que está preparando la celebración de los 450 años de San Roque González de Santa Cruz. Va a ser el primer paraguayo, no solamente santo en toda la región del Río de la Plata, sino en quien se da encarnadamente esta, esta fusión, este encuentro entre la fe cristiana y también la mística guaraní, sobre todo por los orígenes de San Roque, ¿verdad? Que no solamente es un asunceno, sino hijo de un español y de por lo menos una mestiza, sino fue una indígena guaraní, su madre María de Santa Cruz, según las investigaciones, hasta donde pudo llegar el padre Carbonell Masi de feliz memoria. Este año son 400 años del nacimiento de San Roque en Asunción, y la provincia, y también envolviendo un poco con la conferencia episcopal, estamos proponiendo la celebración de los 450 años de su martirio como un jubileo en toda esta región y aquellos lugares por donde San Roque estuvo. El propósito que tiene la compañía y la iglesia, también la Universidad Jesuita, es redescubrir la figura de Roque González como un joven misionero, sacerdote secular, religioso jesuita, modelo de paraguayo, de evangelizador, padre de la fe, fundador de pueblos, en quien se mezcla esta cultura guaraní, española, fe cristiana, experiencia guaraní espiritual, y llevarlo a un plano que va un poco más allá de una cuestión devocional o histórica, sino que creemos que su palabra, su martirio, como el de sus compañeros, tiene un hondo sentido actual, especialmente en lo que respecta a la relación con los pobres, los pueblos indígenas, los jóvenes y el cuidado de nuestra casa común. Una de las frases que nos deja en sus escritos San Roque es esto: frente al decirle, bueno, no te arriesgues, no te tires, no, cuidado con esto, mira a los enemigos que tiene la compañía, la iglesia, etcétera, Roque responde al provincial diciéndole, estoy resuelto a quedarme aquí, aunque muera 1000 muertes, que no será para mí muerte, sino ganancia. Como decíamos, Roque nace en Asunción, en una familia noble. Sabemos que su padre fue escribano real, era del sur de España. Bartolomé González, su madre mestiza, María de Santa Cruz, hija de Pedro de Santa Cruz y la hija de un cacique, que no sabemos el nombre de ella. Y en la historiografía y en la comisión de San Roque veníamos hablando mucho de este consejo de una madre a su hijo que quedó siendo ley en San Roque. Es que ella le decía a Roque y a sus demás hijos, los guaraníes son tus hermanos. Sabemos que Roque, nació en una familia acomodada, vivía en una estancia que está en el actual barrio de Tacumbú, de Asunción, y en esa zona, como eran hacendados, tenían indígenas a su servicio, y la madre, especialmente por los testimonios que tenemos, infunde en Roque esta integración de no verle al indígena como alguien diferente, sino como su hermano, su pariente, vamos a decir, ¿verdad? Tuvo varios hermanos, son 7 en total, bien acomodados todos. Uno de ellos llegó a ser capitán general y teniente gobernador de Asunción, Francisco. Otro hermano más que es sacerdote,
otros que ocuparon cargos dentro de del Cabildo de Asunción, del gobierno, uno que se llamó Juan, que acompañó a Garay en la fundación de Santa Fe, y Roque. Solamente que aquí hay un dato muy importante. eh, este encuentro, esta fundación de Asunción, eh, al poco tiempo mostró que era más bien un lugar estratégico que un lugar de prosperidad. Roque nace en una iglesia pobre, en una iglesia que tiene que compartir su templo parroquial de la Encarnación con la Catedral de Asunción, en todo en un mismo lugar, y donde también como que no había mucho acompañamiento para llevar la misión adelante, la que tenían la iglesia y los conquistadores por el tema del regio patronato indiano. Y una frase lapidaria de Álvaro Núñez a Fray Bernardo de Armenta es decirle que donde no hay oro ni plata, no hay necesidad de bautismos. Y en esa contrariedad, en esa precariedad, sin embargo, brota, como decían en la iglesia, de la sangre de los mártires brotan nuevos cristianos, así también en la dificultad de una vida, vamos a decir, de fe eclesial, brota un corazón muy fuerte, tan fuerte que queda su reliquia hasta nuestros días. Y en esto estaba como su experiencia eh, de espiritual, cristiana, primero como cristiano, como hombre de fe, como hombre de proximidad, hombre de caridad, hombre que ve al otro, y por otra parte, perseverante en este propósito. Tuvimos la iglesia paraguaya pobre desde sus inicios. Primero, el primer obispo no llega, el segundo llega hasta poco tiempo. Fray Alonso Guerra está un poquito más y él consigue traer hasta Asunción a algunos que los van a ser los primeros jesuitas en estar en Asunción sin tener todavía una presencia oficial, que son el padre Saloni, Fields y Ortega, que van a ser los que van a formar al primer clero paraguayo, que en sede vacante, sin obispo, Hernandarias pide a su medio hermano que venga, Hernando de Trejo y Sanabria, a hacer estas primeras ordenaciones. Entre ellas, San Roque y su hermano Pedro serán los primeros sacerdotes ya nativos de esta tierra en 1598. Su discernimiento y formación lo va a vivir con los jesuitas. El padre Saloni va a ser el gran maestro espiritual de Roque. También se cree que Marcial de Lorenzana estuvo acompañándole directamente. Montoya escribe que Roque González crióse en nuestra casa, dice que más tuvo por suya que la de sus padres. Y un nuevo elemento que va a entrar dentro de este mundo que Roque ya trae de su familia, de su fe cristiana, es sobre todo aprender los rudimentos de la pedagogía ignaciana que se dan a través de los ejercicios que Roque, antes de haber entrado al noviciado, ya tuvo algunas experiencias con estos padres jesuitas que daban los ejercicios, por supuesto. Y aquí quiero tomar el tema muy importante de una lectura actual, pero que explica un poco el tema de la pedagogía ignaciana, como que Ignacio camina casi al mismo pie que Lutero, en cuanto a que Ignacio como Lutero, y esto también siguiendo la teología agustina en la cual se inserta la espiritualidad ignaciana, creían que todo ser humano era capaz de la experiencia de Dios. Y no solo eso, sino que esta experiencia de Dios se daba de una forma inmediata, es decir, sin mediación. Esto hacía que tanto el jesuita como todo el que está en esta espiritualidad crea que la experiencia de Dios es capaz de darse y de manifestarse en alguien que quizás no es de mi fe, en alguien que quizás no es de mi experiencia, de mi club, de mi congregación, sino que los guaraníes y en esto Roque era capaz de identificar ese movimiento que San Ignacio llama emociones en la experiencia del otro. El guaraní es una persona profundamente religiosa, es una persona profundamente espiritual que tenía verdaderas experiencias de Dios. Roque anota en su
en sus cartas muchas referencias de sorpresas que él se da con los guaraníes, de la experiencia de Dios que tenían. Y lo interesante es que, lejos de decir eso es idolatría, eso es no sé qué, Roque, igual que los jesuitas, validaban la experiencia espiritual que tenían estos primeros. Y ahí comienza a darse este diálogo a partir de una validación de lo que el otro vive es verdadero y es una verdadera experiencia de Dios. Y esto está muy dada por la pedagogía ignaciana y de un modo particular por el modo de discernir las experiencias que tienen cada una de estas personas en las reglas de discernimiento de los ejercicios. En ese sentido, y hablando de un papa jesuita, el Papa Francisco nos decía justamente, nos hablaba de un concepto con el que inicia su pontificado y su proyecto pastoral, de hablar de la alegría del Evangelio. Para entender bien a Roque, hay que entender que para Roque haber encontrado el Evangelio, la fe, es lo que dice el Evangelio, haber encontrado el tesoro escondido en un campo. Y Roque, al experimentar esta profunda experiencia espiritual, este tesoro que le da la fe, este encuentro con Jesucristo, este encuentro con la iglesia, este envío misionero, él desea que los demás también vivan esta experiencia de la alegría de una nueva vida y sobre todo de los ejercicios que tienen un énfasis muy grande en la última semana, que es la dimensión pascual, la redención, la dimensión pascual, el fin de la esclavitud, la libertad de los hijos de Dios, la vida nueva, en fin. Testimonios que se recogen, dice que en sus primeros años obró maravillas, aquí está el otro elemento, fue capaz de traducir la fe que venía en latín y en español, traducirla al guaraní, y que tenía un trato tan directo y tan elocuente que los guaraníes quedaban prendados de su palabra y de su testimonio. Antes de ser jesuita fue enviado al Maracayú, que sería ya la zona del norte del Paraguay de hoy, frontera del estado de Paraná, estado de Mato Grosso do Sul. Esa zona él va a evangelizar con muchísimo éxito, formar pueblos. Fray Luis de Bolaños, un gran compañero suyo que estuvo también en la cuestión de la traducción de la lengua guaraní, hablaba de que siendo clérigo de Asunción, esta experiencia de ir a los indios tuvo muchísimo fruto. Fue párroco de la catedral y con tanto progreso en tan poco tiempo, tanta capacidad de gestión, de cuidado, de atención del otro, de caridad, es propuesto para ser provisor y vicario general un peldaño antes de ser obispo. Y es aquí donde Roque dice, no, lo mío son los guaraníes y la defensa, el cuidado y la promoción de ellos, y él se escapa del principado que en esta época era el ser obispo y se mete en la compañía de Jesús justamente para dedicarse más enteramente a lo que su madre le decía, son tus hermanos. Eh, Personalmente creo, esto lo escuché decir a Meliá, le escuché decir al padre Salas, le escuché decir a grandes referentes de la historia del Paraguay contemporáneo hacia principios del año 2000, fin de 1995, 96, en Asunción se rescata la memoria del sínodo de Asunción y cómo este sínodo va a marcar toda la vida de la provincia del Paraguay, de la provincia española del Paraguay, y personalmente quiero decir que va a marcar también la historia de los paraguayos, porque aquí se van a establecer dos cosas fundamentales. Uno, en vez de españolizar a los guaraníes, se termina por guaranizar a los españoles, cuando se consagra que la lengua guaraní va a ser la lengua de la evangelización. Sabemos que también consecuencia de este movimiento, Hernandarias va a declarar lengua general de esta provincia a la lengua guaraní. Va a comenzar todo el proceso de la gramática guaraní. Fray Luis de Bolaños le pone la grafía, hace la primera traducción y después el gran Montoya va a continuar sistematizando esto, que va a desarrollarse plenamente en el siguiente punto que da origen
el Sínodo de Asunción, que son las llamadas reducciones del Paraguay. Dice en el capítulo, en la Constitución 7, dice, pedimos y suplicamos al muy ilustre gobernador los mandase reducir a partes cómodas para ser adoctrinados, pues el bien espiritual ha de ser preferido a todo. De aquí viene el concepto de la palabra reducción, que quizás en nuestros oídos de hoy escuchar la palabra reducción resulta un poco desagradable porque es como reducir, es como achicar, es como... Y sin embargo, en esa época, en ese tiempo, la palabra reducir se usaba del latín reducere, que es conducir de nuevo, reunir, llevar a un lugar. O sea, lejos de querer como reducir en el sentido de disminuir, lo que se quería era tener mejores condiciones para acompañar a estos vasallos libres de la corona, como decía la reina Isabel, tenernos en un lugar donde puedan ser mejor acompañados y también mejor protegidos de dos o de tres amenazas que habían en esa época: los bandeirantes, las tribus hostiles, sobre todo los Guaycurú, y por último, la misma institución de la encomienda, que en vez de ayudar terminó siendo una forma, en muchos casos, de esclavitud. San Roque González, como lenguaraz, como paraguayo, como nativo, él va a colaborar muchísimo desde su carisma personal. Ya después de su muerte en 1631, el segundo Sínodo de Asunción va a ratificar todo lo del primero, y allí el benedictino Cristóbal de Aresti va a recomendar que se añadan los artículos y la salve que tradujo el venerable padre Roque González, imprimir el Catecismo Limense con los sermones que contiene, traducido por el venerable padre Roque González. El padre Meliá, entre sus últimos tesoros que nos entregó justamente esta traducción de San Roque, de la Salve, que tenemos hoy en día gracias al Padre, y ojalá podamos también, con esta apertura de los archivos, esta proximidad virtual a los archivos, ojalá recuperar también estas traducciones que había hecho el Padre Roque González. Entra en la compañía en 1609, va a hacer sus últimos votos como jesuitas en Encarnación, el 20 de octubre de 1619, Encarnación que en esa época estaba en Posadas. Su primera misión como novicio jesuita va a ser trabajar justamente con los vecinos más hostiles de Asunción, que eran los Guaycurú. Y es interesante cómo Roque les mira a ellos y se aflige. Esto escribe a su maestro de novicio y al provincial, escribe su angustia de cómo quedan estos Guaycurú con los que comenzó a tener un buen trato y un buen progreso. Dice, estos pobres no tienen quien les mire a la cara, y lo peor es sin industria para labrar y hacer cosas, y así es necesario que lo hagamos todos nosotros, porque si no tienen bueyes, todo es inútil. Él estaba pensando siempre no solamente esa dimensión de la fe, sino las consecuencias que trae la fe. La fe trae justamente eso que Jesús dice en el Evangelio: vida y vida en abundancia. No solamente es vida, sino tener calidad de vida, porque ellos son nuestros hermanos. En 1611 es enviado a San Ignacio, hasta donde llegan nuestras fuentes, no funda de hecho Roque la fundación de San Ignacio, es de Lorenzana. Él va a reorganizar esta misión, y algunos historiadores creen que el aporte de Roque fue, en términos actuales, inculturar más, eh, paraguayizar más la experiencia reduccional que comenzó en San Ignacio en 1609, según el modo jesuítico. Y de esto, que venía de Julí, del Perú, el primer modelo venía del Perú, San Ignacio Guazú es la primera experiencia. Su readecuación entre 1611 a 1613 y un poco más va a terminar después ya en el envío a las reducciones, a la fundación de tres pueblos por expreso mandato del que entonces va a ser su hermano Francisco, el teniente gobernador. Y él le envía
a fundar estos nuevos pueblos. Entonces, Roque González tiene la idea clara de que frente al discurso de que los indios de América son como niños a los que hay que encomendar, el gran empeño que va a tener Roque y también los demás misioneros es demostrar a la corona que estos indios tenidos a menos en realidad eran tan capaces como los europeos. Y ahí comienza el tema de la formación humana, la formación musical, la formación artística, etcétera. Em, Su preocupación es no solamente lo espiritual, sino también lo corporal, la dignidad humana. Tiene una experiencia fuerte con la Virgen, a la que a su título va a fundar 7 pueblos. La Congregación para la Cultura del Vaticano subraya que Roque es el gran fundador de lo que se llamó en esa época Tupac Inetam. Me parece un concepto totalmente nuevo, pero el Pontificio Consejo para la Cultura le atribuye a Roque esas fundaciones, que ya sabemos son de él, pero le agrega el título de Tupac Inetam, como se le conocía a esa región que vemos enseguida. La primera fundación mariana en 1615 de Encarnación de Itapúa. Aquí están los 12 pueblos en los que Roque estuvo: la Encarnación, Concepción de la Sierra, Nuestra Señora de los Reyes, Candelaria de Becutuí, Candelaria de Casapamí, Asunción del Iyuí, que son los títulos marianos, además de 2 pueblos que comenzaron pero que no prosperaron, que es Santa María del Iguazú y por otra parte Nuestra Señora de Acaraú también, que sería más o menos en la zona de Hernandarias, y lo otro sería más o menos en la región cercana a las cataratas del Iguazú, pero que no prosperaron. Como digo, una de sus principales tareas va a ser justamente la defensa de los guaraníes, aunque a costa de eso tenga que pelearse con su hermano y reclamarle a su hermano esta cuestión de los excesos y de los abusos. Aquí tenemos una carta de él de 1614, donde le enfrenta a su hermano sobre el tema de la esclavitud, ¿verdad? Dice, por la justicia que tenían de ser libres de la dura esclavitud y servidumbre del servicio personal en que estaban siendo por ley natural, divina y humana exentos, dice. Estos debates crecieron más después de que los de la compañía, haciendo de esto su obligación, los convirtieron en vasallos de su majestad, apoyando justísimamente que sean libres de la servidumbre en la que estaban, y con esto lo confirmase la Real Audiencia. Por último, el martirio, donde muere Roque con 2 compañeros que acababan de llegar a América, Alonso Rodríguez y Juan del Castillo, con no más de 5 años de ordenación de estos 2 misioneros que le acompañan cuando él se interna en el Caro, toda la región de Río Grande do Sul. Y aquí este martirio que viene como justamente por miedo que tenían los guaraníes, en este caso esta tribu, de que detrás de la cruz viniera con ellos la espada. Entonces, como que se explica cómo el miedo de alguna forma, de la mala experiencia que ya tenían los guaraníes con respecto a los españoles o a los portugueses, terminaran también siendo masacrados, y Roque paga, vamos a decir, y sus compañeros el precio de esta injusticia, ¿verdad? Derraman su sangre también por una injusticia que se daba de hecho. Y quiero nomás citar que era tan fuerte esto que, por ejemplo, estudiando la historia aquí de nuestro pueblo, de Nuestra Señora de Fe acá en Misiones, cuando un grupo de tobatines se escapa a la reducción de Nuestra Señora de Fe, se escapa de Tomatín, viene a Nuestra Señora de Fe, eh, los jesuitas les proponen con el tiempo fundar una nueva reducción, y los tobatines le preguntan si van a ser libres. Y si es así, están dispuestos a irse con ellos. Y bueno, y fue así que se dan las últimas 2 fundaciones en 1747,
la de San Joaquín, y que está en el departamento de Caguazú, y la otra de Santaní, que está en el departamento de San Pedro, que justamente se funda con indígenas marienses, con este grupo de tobatines que venía huyendo de la esclavitud, huyendo de los abusos, pero esperanzados en comenzar una vida nueva. Y bueno, hasta aquí rápido, no sé si ya me comí todo el tiempo, pero es lo que queríamos compartir, que estamos en este deseo de reavivar su figura. Y decíamos en este contexto del mundial, ¿verdad? Que hablamos mucho de la garra guaraní. Es un momento también importante para mirar a los desgarrados guaraní. Y eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Wilber. Preguntas, ahí hay algunas en el chat. Por favor, Carlos, si nos ayudas. Sí, perdón. Hay preguntas en el chat referido a las fuentes utilizadas en una historia tan compleja como la historia de San Roque. ¿De dónde se toma oficialmente la historia jesuita por los jesuitas? Esta ponencia que acabo de hacer ahora corresponde a un documento, a un libro, a un tomo de un libro que se presentó con ocasión de la beatificación de San Roque hacia 1928. Es la primera fuente, así como del Padre Blanco, jesuita. Él tiene toda la historia, la posición, vamos a decir, que el Vaticano pide una historia documentada, verificable. O sea, el Vaticano es súper exigente con el tema de las canonizaciones, mucho más en el tiempo anterior. Y estos documentos son del Padre Blanco, el conjunto. Además, los jesuitas tienen publicaciones de las cartas de San Roque González, que son las que no pude hablar mucho por razón del tiempo, pero el PowerPoint está disponible para ustedes, donde están los procesos que Roque vivió, esas cartas personales que Roque escribía a su provincial. Además tenemos, cuando Roque y sus compañeros mueren, se procedió inmediatamente en Asunción a recoger los testimonios de los que lo conocieron en persona. Inclusive, Fray Luis de Bolaños da uno de los testimonios acaecido el martirio. Fray Luis Bolaños estuvo así muy de la mano con Roque todo ese tiempo, y otros que la posición o todo ese proceso previo que hace la iglesia recogió todos los testimonios. Hay impresionante cantidad de testimonios que llegan hasta hoy de cómo fue el martirio, las circunstancias. El Montoya mismo narra uno de esos, narra también Nicolás del Techo. O sea, hay, gracias a Dios, acceso a documentos directos de Roque y de algo que inclusive de su conciencia personal, que él sufría mucho de escrúpulos. Y hay una carta donde él desahoga su alma al provincial contándole de esto que está viviendo, y otros testimonios también, como en la colección de Angelis, en la colección de cartas Arnos del Tapé. Allí tenemos el testimonio del padre Pedro Romero, que cuenta todas las aflicciones que vivía Roque, cómo se dio la fundación de Encarnación, Lado Posadas. Hay materiales y bueno. Claro, padre, yo trataba de traducir una pregunta hecha de una manera un tanto complicada en su redacción, pero creo que hacía referencia a eso, o sea, ¿cuál es la versión oficial de la bibliografía jesuita para hablar de San Roque González? Pero usted lo ha explicado correctamente. Ya. Hay materiales y son fidedignos. Y justamente muchos vienen de los archivos que ahí nos habló el padre recién. Correcto. ¿Hay alguna pregunta aquí en la pregunta, en la sala? Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Quería consultar, porque de acuerdo a mis investigaciones, la muerte de San Roque González, San Juan del Castillo y San Alonso Rodríguez murieron acá en Concepción de la Sierra.
Cuando yo hice mis investigaciones mis investigaciones son sobre turismo religioso, y los que me contaban, el historiador Babi, que ya está fallecido, que él hizo la maqueta de la misión jesuítica de Concepción, acá en la provincia de Misiones, Argentina, él cuenta que se encontraron 3 tumbas, y esas 3 tumbas se encuentran restos óseos y que están en la iglesia, en la capilla de Concepción de la Sierra, están esperando estudios de ADN que se dicen que son los restos óseos de San Roque González, San Juan del Castillo y San Alonso Rodríguez. ¿Y cómo esto sucede? Porque después de la expulsión se esparcieron los aborígenes, los pueblos originarios que quedaron. Dice que ellos hacían, con el tiempo, ¿no?, hacían sus romerías en silencio, hacían las romerías y llevaban las flores a esas 3 tumbas, y ellos decían que eran sus jesuitas, San Roque González, San Alonso Rodríguez y San Juan del Castillo. Por eso, y veo que otros dicen que fallecieron en Caaró, y otros dicen Asunción, pero ¿cuál es la verdadera? ¿Dónde están? Y estos restos óseos están esperando estudios de ADN para ver si es de ellos. Gracias, muy amable. No sé si el padre Wilber quiere aportar algo en esta línea. Sería genial poder confirmarlo. Eso es lo que puedo decir. Cuando en el colegio de Asunción de los Jesuitas, que antes funcionaba como la Cámara de Diputados, se hizo toda una excavación, se tenía la esperanza, había cierto rumor de que parte de los restos de Roque y sus compañeros habían sido enterrados en lo que sería la zona de la capilla de la casa de la compañía en Asunción, pero nunca se demostró eso, nunca se llegó a ninguna prueba de eso. Hay un dato que sí es importante también, que me llamó mucho la atención estudiando el tema guaraní, que los guaraníes tenían ya luego la costumbre de guardar reliquias de grandes guerreros o grandes hechiceros. O sea, eso fue una cosa muy llamativa, por lo cual no me resultaría extraño, y ojalá se compruebe, ojalá, porque estamos andando detrás del hueso perdido de dónde estarán las tumbas de estos mártires. El tema del corazón también tiene eh, su historia, que terminó en Asunción, en Buenos Aires, después a Roma, Buenos Aires, hasta que vuelve a Asunción. Pero ojalá, me resulta muy esperanzador escuchar esta investigación, y por la propia experiencia de estudiar historia puedo decir que no todo está dicho, y que justamente el acceso a nuevos documentos, nuevas interrogantes nos ayudan a crecer justamente en la ciencia histórica, y ojalá se compruebe, y eso sería de una inmensa alegría para todos los que respiramos por aquí. Padre, a modo de cierre voy a hacer un comentario institucional. Normalmente estos espacios, justamente desde lo académico, son espacios de debate, de confrontación, de discrepancia, de apoyos y de todo este tipo de cosas. Porque es el ámbito justamente para discutir, para pensar, para charlar, para intercambiar y para fortalecer. Lo primero que a uno se le ocurre pensar en esta posibilidad de el tema que se está tratando, hacer un ADN, es decir, eso tiene una confrontación, una comparación con algo. ¿Contra qué van a comparar? O sea, porque decir que uno encuentra los datos o el ADN de San Roque González implica decir que tiene el registro de ADN de su familia, de su descendencia, la gente que sobrevivió de su familia. Nada, como una cuestión de intercambio, padre, no es un cuestionamiento, es una cuestión de intercambio, es una cuestión de pensamiento, que es lo que nos permiten este tipo de espacio. Padre, agradecerle por su tiempo, por su conferencia, por su aporte. Lo vamos a despedir con un grato aplauso. Hay comentarios en las distintas redes, por supuesto, de felicitaciones, porque es una forma de resumir la vida de Roque González. Muchas gracias a todos. Lo invitamos a quedarse el resto de las ponencias cuando guste conectarse durante estos 3 días para apoyar, fortalecer, intercambiar cuando quiera. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con
Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas Guaraníes, el cuarto y el primer Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas de Iberoamérica. Y vaya, ¿no? Si es internacional, ya tuvimos el primer panel desde el Vaticano, el segundo panel desde Paraguay y el tercer panel, haciendo gala de la presencialidad, será aquí en la sede de Posadas de la Universidad de la Cuenca del Plata. Para ello, pedimos a la doctora Viviana Silvia Pichulio, si puede subir al escenario, para deleitarnos con su ponencia Mirar el cielo desde la frontera imperial, Buenaventura Suárez y el conocimiento astronómico en las misiones jesuíticas del Paraguay, siglos XVII y XVIII. Mientras se acomodan, reiteramos que este congreso tiene el certificado de interés educativo por parte del Ministerio de Corrientes y certificado de interés provincial tanto del gobierno de la provincia, del Ejecutivo, como de la Cámara de Representantes, así como interés nacional por parte del Honorable Congreso de la Nación. La doctora Viviana Silvia Pichulio. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Ok. De acuerdo. Yo hoy voy a presentarles la historia de un jesuita para mí apasionante, que es Buenaventura Suárez. Buenaventura Suárez fue un extraordinario jesuita que se dedicó al estudio de la astronomía, de los satélites de Júpiter, a los eclipses de la Luna, pero yo lo tomo desde otro punto de vista. Mi estudio fundamentalmente va a versar sobre la historia relacional del saber. Y antes que nada quiero decirles que mi interés por las misiones jesuíticas comienza desde el final. Yo soy especialista de los expulsos, soy especialista de aquellos que fueron expulsados de todos los territorios de la corona española y recalaron en el Estado Pontificio. Yo viví durante 25 años en Bolonia. Bolonia era la capital a la que ellos recurrían y vivieron allí. Y mi trabajo de tesis doctoral fue justamente sobre un jesuita nacido en la provincia de La Rioja. Y el estudio de Joaquín Camaño me llevó a interesarme sobre cómo vivieron y cómo sobrevivieron estos jesuitas en el exilio, que durante más de 40 años pudieron sobrevivir gracias a algo que hasta hace 2 décadas la historiografía no había centralizado, que es el funcionamiento de las redes, el funcionamiento de redes relacionales que mantuvieron a los jesuitas y a la Compañía de Jesús, por más que fuera extinta, en pleno funcionamiento. Ellos llevaron el conocimiento de América a Europa e hicieron conocer América por ojos americanos. Hicieron que ese saber, ese conocimiento validado, fuera la fuente que transformó el conocimiento de lo que fue, desde fines del siglo XVIII en adelante, América. Por lo tanto, yo comienzo desde el final. Pero ese interesarme sobre el final de las misiones fue lo que me llevó luego a comenzar a estudiar a Buenaventura Suárez. Por lo tanto, quería hacerles esta aclaración porque mi especialidad no es el estudio de las misiones, sino que es estudiar cómo se estructura y cómo se produce el saber, cómo se produce el conocimiento. Bien, ¿pueden proyectar mi...? Estamos con esta historia. No, pero esto no es de la señora. No, este no es el mío. El mío es Mirar el cielo desde la frontera imperial, Buenaventura Suárez y la circulación global del saber en el siglo XVIII. Es un PDF. Eso, ahí está. Lo hice en PDF para que no se... Sí. Okay. No hay problema. Organizarlo para compartir desde acá y se lo pasamos que lo
Bueno, mientras tanto, ahí está. Ahí está. Ok, bien. Como les decía, yo voy a hablar sobre este aspecto particular que es la historia relacional del saber, que es, digamos, una de las últimas corrientes historiográficas en las que navegamos los historiadores en estas décadas. Para comenzar, les voy a presentar a este personaje apasionante. Buenaventura Suárez fue un hombre nacido en Santa Fe de la Veracruz en 1679, por lo tanto, era un criollo. Descendiente por línea materna del fundador Juan de Garay. Fue jesuita a partir del 1695, se formó en Córdoba, fue destinado en 1706 a una reducción guaraní en la provincia de Misiones. Un hombre que desde esa selva hizo conocer dónde se encontraba San Cosme a los europeos. Y era considerado el fin del mundo, ¿no? Algo que para los contemporáneos, sus contemporáneos, era absolutamente imposible y creían que era no factible. Conectar astronómicamente Madrid, Roma, con San Petersburgo, con Pekín, con París y con Uppsala, en Suecia. Entonces, la pregunta que organiza mi ponencia es, ¿cómo fue posible esto? ¿Y qué nos dice sobre el modo que se construyó la ciencia moderna? Que es esto lo que a mí me interesa sobre todo, ¿no? Porque es la pregunta que subyace. ¿Cómo sucedió esto? Y la respuesta la encontramos que la dio Buenaventura Suárez desde San Cosme y Damián, aquí en Misiones. Durante gran parte del siglo XX, Buenaventura Suárez fue presentado de dos maneras insatisfactorias, al menos para mí. Pero también se los traigo para compartirlo y que de esto surjan nuevas puntas de investigación. La primera, la fabulosa y siempre prolífica obra de Guillermo Furlon. Furlon escribió hasta el infinito y fue su principal rescatista al nivel historiográfico. Él lo catalogó siempre como una gloria santafesina, esta gloria santafesina que también ocupaba junto a otros jesuitas, como Iturri, por ejemplo. Pero esta catalogación lo llevó a pintarlo como un sabio aislado, algo que Buenaventura nunca fue. Desde un territorio marginal, él lo presentó de esta manera, había logrado producir ciencia de notable precisión. En esta narrativa, Suárez era una anomalía extraordinaria, un genio solitario que florece milagrosamente en los márgenes del mundo colonial. Una imagen obviamente romantizada, sin duda, pero una imagen que paradójicamente aislaba a Suárez de todo lo que hizo posible su trabajo. Esto es el punto fundamental que tenemos que tener en cuenta. Y ahí hubo una segunda interpretación, que es una minimización, en la cual los historiadores de la ciencia argentina, durante casi todo el siglo XX, ignoraron el periodo colonial o lo trataron como una prehistoria irrelevante del conocimiento. La ciencia de verdad, para este tipo de historiografía en el Río de la Plata, comenzaba, según ellos, con la modernización ilustrada o con la organización estatal posterior a la independencia. En ambos casos persistía un supuesto común, la idea de que la ciencia moderna era un fenómeno europeo y que América solo podía aparecer en esa historia como receptora pasiva, como periférica subordinada y como excepción extraordinaria. Por lo tanto, hay que aportarle a estas dos visiones las nuevas renovaciones historiográficas de las últimas décadas que permiten cuestionar seriamente estas posturas por insatisfactorias. Tenemos, por ejemplo, los trabajos de Antonella Romano, una investigadora francesa, de Stephen Harris, de Capil Ray, Miguel de Azúa, junto con Hurtado de Mendoza, que entre otros que muestran que la ciencia moderna no surgió de unos pocos centros europeos para luego difundirse hacia las colonias. O sea, esta es la posición difusionista. Sino que la ciencia moderna se construyó mediante procesos complejos de circulación, coproducción, negociación de conocimiento y de saber en espacios muy distintos, incluyendo los espacios misionales americanos. Desde esa perspectiva, la pregunta sobre Suárez cambia completamente.
ya no es cómo pudo un jesuita aislado en la selva producir astronomía de calidad. La pregunta es, ¿qué infraestructura intelectual, material y relacional hizo posible que desde San Cosme y San Damián se observara el cielo con la misma seriedad científica que en Madrid, en Pekín o en Uppsala? Pero bueno, antes de adentrarnos en esta faceta relacional, les cuento algo sobre Buenaventura Suárez. Acá en la diapositiva que están viendo, están las firmas de Buenaventura. Y les traigo esto para mostrarles y hacerles ver la consustanciación que tenía Buenaventura Suárez con aquello que estudiaba. Porque en las firmas, según algunos expertos, se ve en la primera directamente la forma, la que está en el ángulo superior, la forma elíptica del Sol, ¿no? de la constelación. Y en la segunda, cómo se mueven los satélites de Júpiter. O sea, era una fascinación la que él tenía por el estudio astronómico. Como les decía, pertenecía a una familia tradicional. Como muchos de los jesuitas que yo he investigado en Italia, que descendían de una élite obviamente intelectual, una élite económica, una élite social, ¿no? Él descendía de Garay directamente y era también familiar de Trejo y Sanabria, de la Universidad de Córdoba. Por lo tanto, no era un hombre del común, era un hombre muy formado. Y él, a partir de 1739, fue cuando comenzó a hacer sus estudios astronómicos. Y los comienza en la misión de San Cosme y Damián, en el actual territorio de la provincia de Misiones. Y esto es importante porque en muchos folletos turísticos se habla que las observaciones astronómicas de Suárez se produjeron en territorio de Paraguay. No tenemos testimonios o fuentes que hablen que las observaciones se realizaron en territorio paraguayo. Probablemente Suárez, como todo jesuita inquieto, deambuló por todo este territorio que no tenía fronteras en esa época, ¿no? Obviamente entre Paraguay y Argentina. Pero se supone, por las fuentes que disponemos, que las observaciones astronómicas las realizó en tierra de Misiones. Esto también lo pueden llegar a consultar en un libro muy interesante que es la edición del Lunario de un siglo, editado por la editorial universitaria de la Universidad de Misiones. El estudio fue realizado por Graciela Cambas, Graciela de Cuna, en la que muestran que arqueológicamente el sitio de San Cosme estuvo muy cerca de lo que es Candelaria hoy en día, a una legua, porque también eso se produce confusión. La legua en la época colonial tenía más o menos unos 4 kilómetros. Y cuando San Cosme se desprende de Candelaria, es movilizado con sus habitantes a una legua. Por lo tanto, una legua, dicen las fuentes, al este. Por lo tanto, se supone que quedó en territorio de la provincia de Misiones. Esas son suposiciones en base a las fuentes, porque todavía no he encontrado testimonios que me demuestren lo contrario. Cuando las encuentre, cambiaré, obviamente, como los historiadores, en base a las fuentes, otras observaciones. Por lo tanto, como acá les muestro en la diapositiva, San Cosme y Damián comenzó en el 1634 y le coloco aquí que la fundación fue por Adriano Formoso. Esto no es simplemente un dato. Adriano Formoso era un astrónomo italiano, o sea, desde su fundación, San Cosme tenía una dedicación y una vocación para las matemáticas, para la observación, para la medición. Y esta tradición se conservó a lo largo de los siglos, en todas sus modificaciones espaciales. San Cosme siempre se caracterizó por eso. Por lo tanto, cuando llegamos a las observaciones que realiza
Suárez, a partir de 1706, lo que hacía era seguir con esta tradición de observar el cielo y medir las variaciones que tenía. Esto es, creo, un aspecto muy importante para tener en consideración. Los jesuitas italianos fueron muy importantes en esta zona y tenían, obviamente, esta tradición astronómica y esta vocación hacia las matemáticas que había establecido desde Clavius en adelante para la Compañía de Jesús. Por lo tanto, en este territorio, esto era una frontera viva, por eso les digo, las mediciones sabemos que las hizo en San Cosme, pero él se movió por todo el territorio. Lo que pasa es que no tenemos fuentes que nos digan que las observaciones vinieran de otras reducciones, de otras misiones. Cuando Suárez comienza a hacer en San Cosme parte de sus observaciones, es importante precisar que toda la actividad científica transcurrió de manera muy puntual. Él anotaba todo, él era como todo gran jesuita, tenía la escritura de los jesuitas, es la manera de misionar, es otra manera de misionar. Ellos escribían y dejaban todo por escrito, y como contó antes el padre, esta centralización de Roma era la que los llevaba, estaban obligados a contar aquellas cosas que hacían, a dejar testimonio para que otros jesuitas pudieran caminar por la viña de Cristo. Esa era su misión. Tenían que contar aquello que estaban haciendo y aquello que estaban viendo, ¿no? Por lo tanto, lo que les propongo ahora, a partir de la próxima diapositiva, es considerar estos aspectos. Perdón. Genial. Bien, perfecto. Le agradezco mucho. Gracias, muy amable. Justamente lo que necesitaba. Bien. Como les decía, esta relectura que les propongo del fenómeno Suárez es una relectura en la que se confrontan las dos maneras de concebir hasta ahora a este astrónomo, que es considerado el primer astrónomo del Río de la Plata, uno de los primeros astrónomos americanos, junto con Benjamin Franklin, para muchos estudiosos, por lo tanto es de una relevancia extraordinaria este jesuita, ¿no? Como les decía, Furlong, como les coloqué aquí en esta diapositiva, comienza a estudiar sobre Buenaventura en el 1929, luego lo reedita en el 48. Furlong hizo ediciones impresionantes en el sentido que a veces uno va a una biblioteca, encuentra que tiene una edición directamente que se la editó él o gracias a algún mecenas, hay ediciones que ni siquiera tienen la editorial, son ediciones de particulares. Furlong fue un productor de bibliografía extraordinaria. Y también es muy importante, si quieren hacer estudios sobre la Compañía de Jesús, que él siempre cita exactamente dónde se encuentra la fuente que está utilizando. Y es importante considerarlo porque a veces Furlong vivía en el Colegio del Salvador, en Buenos Aires, ¿no? El que está sobre la calle Callao. Él tenía allí su celda, pero también tenía ahí muchísimos documentos que consultaba de primera mano. Por eso se sabe que cuando Furlong muere, la mayor parte de los archivos que tenía en su celda fueron desperdigados, ¿no? Desaparecieron. Pero lo bueno que tiene Furlong es que cuando dice esto lo encuentro en tal lado, allí está. Por ejemplo, en base a una cita de Furlong, yo fui a Barcelona y en Barcelona estaba exactamente con la cita, un poco cambiada por los tiempos, que él refería sobre mi jesuita, que era Joaquín Camaño. Por lo tanto, siempre subrayo la importancia de Furlong, pero Furlong fue una manera de escribir, tuvo una manera de escribir apologética, y tenemos que superar, obviamente, eso, ¿no? Y después está la visión de Babini, que era la que yo les mencionaba antes, en la que la ciencia solamente había sido traída desde Europa y se había difundido en los territorios americanos. En cambio, lo que tenemos que proponerle a la lectura de Suárez es una relectura relacional, porque las misiones no fueron periferias receptoras, son nodos activos de producción de conocimiento, de una red global de producción y de circulación científica extraordinaria. Y para eso les decía que son muy útiles los estudios de Antonella Romano, de Harris, de Ray, en la que comparten una agenda común, que es descentrar a Europa
en la historia de la ciencia moderna. Por ejemplo, Harris pone el acento en la estructura organizacional de la compañía. Él habla de los Long Distance Networks, estos networks que estaban jesuitas esparsos por todo el mundo que producían ciencia y se comunicaban entre sí. Romano, por ejemplo, tiene una escala diferente. Ella habla sobre la importancia de la cultura católica y de la Compañía de Jesús en particular, de la producción en la producción intelectual y de conocimiento, y Ray habla del conocimiento científico moderno esencialmente como el encuentro de culturas y de producción de saber. Esto es fundamental. Y una vuelta de tuerca determinante la dio el argentino Miguel de Azúa en el 2004, junto a un artículo que escribió con Hurtado de Mendoza, en la que retoma a Buenaventura Suárez y subraya, sí, es cierto, Buenaventura intercambiaba información, pero no se escribía con todos los que dijeron hasta el momento. Él fundamentalmente establecía contactos con un astrónomo en su momento, que era el más importante de Europa, con Nicasio Gramatici, y este Nicasio Gramatici transmitía informaciones a los otros nodos de la red. Otros nodos de la red que hacían que datos de Buenaventura Suárez fueran consultables en Pekín, en Uppsala, fueran consultables en Madrid, consultables en San Petersburgo. Digamos, una red de una eficacia extraordinaria que yo siempre que los estudio digo, me dan envidia realmente, ¿no? Porque estamos hablando de principios del siglo XVIII, y esta red que mantenían los jesuitas validaba conocimiento, como lo hacemos los científicos sociales, con una eficacia extraordinaria. Bien, entonces, tenemos que ver, desde este punto de vista de esta relectura, a la Compañía de Jesús como una infraestructura transcontinental de movilidad del conocimiento. Y aquí también les coloqué una cita, porque es importantísimo hablar de Guillermo Wilde. Guillermo Wilde, un historiador obviamente conocidísimo argentino, que habla de la praxis jesuítica. Porque esto le estoy diciendo a nosotros, le estoy diciendo a ustedes, porque tenemos que pensarlo. Es una praxis jesuítica en que los nodos se intercambian información entre sí. Hay nodos más importantes, por ejemplo, podríamos decir que Gramatici es un supernodo, ¿no? Un hub, que transmite información a otros, pero que se interrelacionan siempre a través de cartas, a través de, por ejemplo, la producción de conocimiento y de saber cómo son las cartas anuas, en que se dejaba establecido qué estaba haciendo cada jesuita en cada lugar. Esto es fundamental y es importantísimo. Y Suárez, pasamos a la siguiente, profesor, gracias. Suárez revela las formas concretas en las que territorios considerados periféricos participaron en la construcción global de la ciencia moderna. Se integró a redes globales de cálculo, observación y circulación de Europa, América y Asia, porque gracias a esta circulación estos datos llegan a Kruger, que estaba en Pekín, y Kruger es considerado uno de los mayores difusores de la ciencia newtoniana. Por lo tanto, cuando hablamos de Suárez, tenemos que tener presente que sus mediciones en San Cosme y Damián, San Cosme estuvo primero, como les decía, funcionó anexado a Candelaria y luego se desplazó a una legua, fueron publicados en la Royal Society, también a través de Bargenstein, que era un astrónomo sueco, fueron publicadas en la Real Academia de Ciencias de Suecia. ¿Y por qué? ¿Cómo llegaron a la Real Academia de Ciencias? A través de Celsius, el que conocemos todos a través de la medición de los grados Celsius. Llegan a través de él. Por lo tanto, esto es un mundo científico en movimiento, que se transmiten informaciones y realmente es extraordinario. Ahora, les nombraba antes a Miguel de Azúa y Hurtado de Mendoza porque ellos relevaron en el 2004 en este artículo que este nodo fundamental de Gramatici transmitía la información que meticulosamente Suárez tomaba de San Cosme a Nuremberg.
En Nuremberg se encontraba uno de los centros astronómicos más importantes de la época y Grammatica le mandaba los datos a Nuremberg. Desde Nuremberg hacían los cálculos y se difundían a otros lugares. Por lo tanto, esta investigación que yo he iniciado hace poco tiempo es una investigación que diría infinita. Tengo que ir a verificar a todos estos lugares. Porque de Nuremberg pasaban, por ejemplo, a la Spécola. La Spécola era en su momento considerada el centro astronómico más importante de la parte mediterránea. La Spécola se encuentra en Bolonia. Hoy en día el centro astronómico La Spécola es parte de la Universidad de Bolonia. Uno va ahí al centro de la Universidad de Bolonia y puede ir a la parte de los museos de la universidad y puede visitar la Spécola. Y en esta Spécola, que es el observatorio astronómico, muy bonito por otro lado, trabajaba Manfredi. Manfredi era otro que recibía datos de Suárez y también los recibía a través de viajeros. ¿Cómo llega la información a Uppsala? ¿Cómo llega la información a otros viajeros y a otros estudiosos? A través de los típicos viajes de información que hacían los científicos en el siglo XVIII. Por ejemplo, Celsius se apodera de estos datos visitando por ejemplo, Manfredi, visitando a Grammatica. Ellos hacían viajes de estudio y de experimentación, iban recogiendo datos. Y ese Celsius se los da a su discípulo, que era Wargentin, que estaba en Uppsala. Y ahí en Uppsala él los publica en la Academia de Ciencias sueca. Por lo tanto, es fundamental concebir esta estructuración relacional con nodos que transmiten información. Por lo tanto, les subrayo una vez más que la infraestructura global jesuítica era en red. No dependía de un único centro, sino de una constelación de nodos que se validaban mutuamente. Y aquí pasamos a la siguiente, gracias. Para tener una idea de ¿cómo construía este conocimiento Suárez? Lo construía en base a este tipo de herramientas, ¿no? Estas son las típicas herramientas, como la que tenemos en el medio, la esfera armilar, ¿no? El astrolabio conocido, el reloj de sol, o, por ejemplo, el cuadrante que está en el otro ángulo. Y él decía: no pudiera haber hecho tales observaciones por falta de instrumentos, porque lo más extraordinario es que Suárez se los fabricó. ¿Y quién se los fabricó a Suárez? Los guaraníes, que tenían una extraordinaria manera de manejar los instrumentos y los materiales de la época. Entonces, él cuenta que se había construido un reloj de péndulo, un cuadrante astronómico y telescopios de varias graduaciones desde 8 hasta 23 pies. Pasamos a la siguiente, porque esto es vital, y esto es un aspecto que tengo que profundizar, porque los guaraníes, como todos sabemos en esta sala, no fueron asistentes pasivos de esta coproducción de ciencia moderna, fueron partícipes activos, eran ellos los que hacían los instrumentos por los cuales medía, él daba las ideas, coordinaba, hacía los experimentos, pero los que fabricaban los instrumentos eran los guaraníes. Entonces, fabricaron telescopios, cuadrantes, relojes con materiales americanos y Suárez no hacía sus observaciones, porque sabemos que los guaraníes fueron extraordinarios copistas, fueron fantásticos copistas. Ellos copiaban textos en latín, castellano, guaraní, alemán, y muchas de estas copias eran estampadas, eran impresas en la Biblioteca de la Candelaria, que al momento de la expulsión llegó a tener 56.000 volúmenes. Esto es una producción de saber impresionante. Por lo tanto, estamos ante una situación de saberes híbridos, donde la matemática europea se asocia a la técnica indígena y nos da como experiencia esta coproducción científica que cambia la ciencia moderna a nivel global, porque no estamos hablando de ciencia acá y de ciencia allá en Europa. Esto es ciencia global. Por ejemplo, dado que estamos en tiempos, vamos a la próxima. Perdón, sí. En la próxima, perdón, es la pasión por Buenaventura. Es eso que me lleva. Aquí yo le dije a la inteligencia artificial, dándole los datos de las fuentes que tenemos, de las cartas anuas, de aquello que escribe Suárez, que me hiciera el reloj que Suárez utilizó
en la misión de San Cosme. Y la inteligencia artificial me hizo esto. Porque en realidad este es el tipo de reloj que fabricó Suárez gracias a la mano de obra indígena, gracias a los artesanos indígenas, gracias a la experiencia que tenían los guaraníes. Con este reloj se nota que podemos llegar a ver, por ejemplo, cómo él, de manera, digamos, a ojo, vamos a decirlo así concretamente, llegaba a poder calcular los eclipses de luna con una precisión extraordinaria, y la emersión de los satélites de Júpiter, y explica todo el mecanismo que él utilizó. Por ejemplo, otra cosa que le pedí también, si podemos pasar a la siguiente, a la inteligencia, es que me graficara qué tipo de instrumentos habían fabricado los guaraníes, siguiendo las indicaciones de Buenaventura Suárez. Y estos son los telescopios con los cuales Buenaventura llegó a mirar el cielo desde la provincia de Misiones. Estas son las variedades y las medidas de los telescopios que usaba Buenaventura Suárez. Para esto la inteligencia artificial, a pesar que nos invada, es utilísima, porque justamente se ven todas las medidas, se supone, y si ustedes llegan a ver lo que dice la diapositiva, los primeros, los más cortos, son los que sirven para los eclipses de Sol y de Luna. Y después los otros para estudiar los satélites de Júpiter, que en el momento de estudiar los satélites de Júpiter era como estudiar, no sé, era de vanguardia, Era una cosa extraordinaria llegar a medir esto, porque, por ejemplo, cuando Buenaventura logra mandar sus escritos para ser publicados en Europa, no pueden publicar la medición de los satélites. Entonces Celsius dice, no, si no los publican ustedes en Lisboa, al editor le dice, los publicamos nosotros. Y de hecho, toma este escrito de Buenaventura de los satélites de Júpiter y los publican en Suecia. Y son, digamos, un boom editorial de ciencia en su momento. Bueno, y ahora pasamos a la otra diapositiva. Luego de hablar de la materialidad, etcétera, y de cómo los guaraníes intervienen de manera activísima en esta producción de saber. Y vamos a, esto lo que les hice aquí es para de cómo funcionaba esta red relacional de producción de conocimiento. Porque tenemos aquí el centro, que es San Cosme y San Damián, que es el corazón, ¿no?, de esta red, y los extremos que aparecen, por ejemplo, como el Colegio Imperial de Madrid, San Petersburgo, con un francés que era también uno de los astrónomos más importantes de la época, de Lille, o, por ejemplo, que llegan también estas informaciones a Pekín, con Kogler, a Lima, con Peralta, y todo esto consiste en que Buenaventura Suárez estaba en contacto con Nicasio Grammatica, un italiano nacido en Trento, pero que desarrolló toda la actividad astronómica en Baviera, en Ingolstadt y en otras ciudades donde él fue también un docente, un profesor, transmitía sus conocimientos. Y lo fundamental es que les decía la importancia que tiene el estudio de los satélites de Júpiter, porque estudiar los satélites de Júpiter era estudiar lo más importante que se podía hacer en ese momento en astronomía. Y justamente lo que hace Suárez es eso nos da la pauta de la actualización extraordinaria que tenía Suárez y de cómo los cálculos de Suárez cambian las mediciones que hacen otros astrónomos europeos. Por lo tanto, Suárez utilizó estos registros sobre inmersiones y emersiones de los satélites para una cosa fundamental. Él quería medir exactamente dónde se encontraba San Cosme, porque justamente medir con grados exactos les daba la posibilidad a otros jesuitas de saber dónde se encontraban, de encontrarse en esta enorme viña del Señor en la que los jesuitas habían salido, obviamente, a misionar. La localización es fundamental y era un procedimiento, el que utiliza Suárez, que era el procedimiento que había explicado Galileo, porque sabemos también, de acuerdo a las últimas investigaciones de los últimos 20 años, que los jesuitas podían, obviamente, ser fieles a la doctrina, pero en ciencia sabían muy bien la teoría de Galileo, la enseñaban
puertas adentro, a pesar de haber sido también inquisidores. Por lo tanto, esto es una red que tiene una riqueza que va mucho más allá. Redondeando. Ok, bueno. Bien. Una de las frases más famosas de Buenaventura Suárez es: cada lugar tiene su mediodía. Cada lugar tiene su mediodía. Y se las repito porque esto es la clave. Justamente él logra saber que cada lugar tiene su mediodía porque lo grafica, lo mide. Él toma en su lunario de un siglo, publicado en Lisboa en el 1748, reeditado en Barcelona, en Corrientes y como les decía, aquí en Misiones, toma cálculos de eclipses y habla de las diferencias horarias entre San Cosme con más de 80 ciudades en el mundo, de 4 continentes. Por eso lo sabía bien, lo que decía, cada lugar tiene su mediodía, porque la tabla de meridianos del lunario incluye diferencias astronómicas de todo el mundo. Y circuló también como elemento práctico. Aquí les saqué una foto de una de las ediciones que se encuentran. Hay 3 ediciones que circulan, bueno, que pueden ser consultadas en la Argentina. Uno que está en la biblioteca del Museo Mitre, otra que está en La Plata y otra que está en la Biblioteca Nacional. Poquísimas en la Argentina. Pero aquí se ven cómo él mide exactamente, ¿no?, la estructuración. Ahora pasamos a la siguiente para intentarles mostrar que esta tradición era una tradición geológica, la que él llevó adelante. Una tradición genealógica que se establece desde Christopher Clavius. Desde el 1540 en adelante, la Compañía de Jesús se había interesado justamente por el estudio de las matemáticas, en la famosa Ratio Studiorum, ¿no?, en la cual el cálculo matemático era parte fundamental de la formación jesuítica. Por ejemplo, hay muchos italianos astrónomos que vienen a Misiones y que vienen a esta parte del mundo con sus conocimientos astronómicos. Buenaventura Suárez realiza en San Cosme 147 observaciones de satélites de Júpiter y construye los instrumentos y produce el lunario. Por lo tanto, vamos a ver si les puedo dar una conclusión a toda esta carga de información que les he transmitido. Sí, ya voy, ya terminamos. Lo importante era que mirar el cielo desde San Cosme era organizar el tiempo y era organizar el territorio. No era un hobby, como uno puede llegar no era que, bueno, el cura doctrinero se dedicaba a misionar y era parte esencial de la conformación, eran los tiempos de la misión el que él medía, la regulación litúrgica, las fiestas móviles, los eclipses, la administración territorial, la sincronización imperial y la presencia intelectual. Por lo tanto, vamos a la siguiente, por favor, disculpe. Gracias. Por lo tanto, podemos llegar a concluir que el cielo observado desde San Cosme no fue un margen de la ciencia moderna, sino uno de los lugares concretos donde esa modernidad científica se volvió global, situada y relacional. Justamente esto fue lo extraordinario de Buenaventura, que murió muy cerca de aquí, ¿no? Murió en la misión de Santa María la Mayor. Bien, y con esto quería transmitirles mi investigación que estoy desarrollando en este momento y espero justamente poder llevarla adelante siguiendo estas líneas. Gracias a todos. Impresionante cantidad. Impresionante la cantidad de información, por supuesto, doctora. Voy a realizar una pequeña consulta de documentos originales en la región, si encontró algo, si vio algo perteneciente a Buenaventura. Que se conserven aquí. En la región, no. No, en la región. No, es la primera vez que estoy en Posadas. Sí. Es la primera vez que estoy en Posadas, entonces justamente me encantaría realizar este trabajo en estos días. Está bien. No, la consulta es porque, por ejemplo, hay lugares en Paraguay donde se conservan libros todavía en las iglesias, libros que han pertenecido, bueno, a lo mejor había algún tipo de documentación. Qué sé yo, encontramos herbarios, encontramos en Córdoba que pertenecen a las misiones jesuíticas, guaraní, entonces, bueno, por ahí
venía el tema de la duda. Damos paso a las preguntas de la sala. Quiero mirar los de las redes. Perdón, una aclaración. A veces los momentos de distracción tienen que ver con interactuar con las redes que están preguntando permanentemente, o a veces no son preguntas, pero son comentarios, son felicitaciones, cosas por el estilo, o pequeños aportes, pero tienen que ver con eso. O sea, hay una cuestión presencial y una cuestión de atención en redes, que son todas las de la universidad y todas las de la fundación. Preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, yo soy Beatriz Rivero de la UNAM. Pero vos publicaste con Graciela Canvas. Claro. Claro, me faltaba tu nombre, perdóname que no te no mencioné. importa, lo que quiero comentar es que justamente en el año 2009, como era el Año Internacional de la Astronomía, la UNESCO, bueno, nos financió, nos permitió reeditar el lunario para el siglo, acá con la... Exactamente. Que tengo acá, sí, que con la es muy editorial. buena publicación. Nosotros hicimos el estudio preliminar y la arqueóloga Alejandra Smith, que no sé si está hoy a la mañana estaba, claro, ella trabajó con nosotros porque lo que tratamos de hacer también fue verificar un poco con los datos que se tenían de Maggi, de ¿cómo se llama? Azara, a ver si coincidían, ¿no es cierto?, la ubicación ahí en San Cosme Cue, cerca de Candelaria, vamos a decir el lugar exacto, pero bueno, ese está ahí en el estudio preliminar, están esos datos, ¿no es cierto? Y nuestra intención era, como equipo de investigación, con Graciela Canvas, Graciela Cuna, bueno, Alejandra Smith, era hacer, digamos, el homenaje, situar su presencia en Santa María la Mayor. No nos alcanzó el financiamiento para hacer todo lo que queríamos hacer, hay un solo banner allí con información, pero bueno, casualmente ahora este año se conmemoraron los 400 años de Santa María y estuvimos ahí trabajando. Hoy se hacen otras cosas a partir de la imagen de Buenaventura, bueno, se hace a partir del turismo cultural, observaciones astronómicas, incorporando la visión de los guaraníes. Así que bueno, sí, la verdad que uno se enamora de ese jesuita personaje, ¿no es cierto?, científico. Así que felicitaciones, me interesó mucho la perspectiva, digamos, de... Yo te agradezco a vos el hecho de haber hecho esta publicación, porque justamente yo me guié muchísimo en lo que ustedes investigaron y relevaron a nivel arqueológico, porque, te dejo hablar. Sí, yo lo compré online, me lo mandaron a Buenos Aires, sí. Y es un libro riquísimo, con muchísima información y que aporta muchísimos datos que en otros lados no se pueden llegar a conseguir. Sí, un libro, un pilar para estudiar a Buenaventura Suárez y el lunario de un siglo. Gracias. ¿Más preguntas de la sala? Bueno, a ver, en las redes aquí no tenemos más en el tema del chat. Ok, me preguntan si Buenaventura hizo observación del cielo en otros sitios jesuíticos. Probablemente lo hizo, era un hombre tan inquieto que pudo haberlo hecho. Lo que pasa es que no tenemos fuentes que nos digan desde dónde exactamente lo hizo, ¿no? Él se movió en todo este espacio, de una orilla a la otra del Paraná, pero tenemos datos sobre su observación astronómica solamente desde San Cosme, primero cuando estuvo anexado a la Candelaria y después cuando se trasladó a una legua. No tenemos otros datos, pero bueno, eso es parte de, tendré que seguir investigando y ver qué informaciones hay, por ejemplo, en el archivo, en el ARCI, o si existe también circulación, hay que ir a consultar otras fuentes, por ejemplo, Mare Magnum, ¿no?, que es un sitio espléndido, no sé, se los recomiendo. En Mare Magnum, por ejemplo, relevan todos los manuscritos que existen en Europa que hayan sido digitalizados. Mare Magnum es de una riqueza extraordinaria. Uno puede entrar en Mare Magnum y obtener la digitalización de forma gratuita de muchísimos manuscritos. Si quieren hacer investigación, se los recomiendo. No, en primer lugar, cuando recibimos la ponencia en el equipo y habíamos consultado si quién podría
analizar un poco también con nosotros. La primera persona que le hemos pasado fue la doctora Beatriz del Trabajo, que nos dio el guiño al trabajo, evidentemente, pero ahora escuchándola a usted bueno, cuando se encarna todo esto, es otra cosa de la lectura y de la persona que se apasiona en contarnos con lujo de detalles. Y traté de seguirla porque hay tantos datos, ¿verdad? Tantos datos que tan importante, y uno de los conceptos con que me quedo, ¿no? Porque es importante quedarse con algo, al igual que nos decía el hermano Soto con el tema de la parte económica o de los conceptos de economía, aquí nos habla un concepto de la matemática, de la mirada de la liturgia, que quizá tendríamos que tener otra formación para poder inclusive acompañar este proceso de la Iglesia Católica, que en su momento tenía una riqueza que, bien o mal dicho, le vendieron a los guaraní, que los guaraní se acomodaron a esa nueva forma de vida. Nada, es para un poco reflexionar con usted tantos elementos, ¿verdad? De la precisión que significa el tiempo, que el tiempo es otra cosa en el mundo indígena. Si bien hay una creatividad de mirar el cielo, que también tiene que ver con el mundo guaraní, pero usted está precisando elementos del tiempo. El tiempo, que es otra cosa, es el estar, es otra cosa. Sí, no, y es otra entonces cosa, a partir sí. de ahí, no, pero nada más, todos los espacios tienen su mediodía, es decir, también el mundo guaraní tenía su mediodía. Por supuesto. Nada. Bueno, una de las áreas que tengo que profundizar justamente es eso, ¿no? Porque yo me he movido siempre entre los archivos de Bolonia, Faenza. Faenza es una ciudad que queda a 40 kilómetros de Bolonia, donde fue destinada la provincia del Paraguay, donde, por ejemplo, hablando de tiempo, un jesuita del Paraguay construyó la torre del reloj, porque cuando fue extinta la compañía, ellos se dedicaron a hacer los trabajos que sabían hacer. Este jesuita construyó la torre del reloj, ¿no? Por lo tanto, ellos tenían este tipo de conocimiento y lo aplicaron, pero en cuanto a los guaraníes, es un área que tengo que desarrollar. Yo me manejé siempre con los archivos europeos y últimamente con archivos de Buenos Aires, pero tengo que profundizar en esta línea que estoy segura que va a ser riquísima, habiendo escuchado, por ejemplo, lo que usted decía antes. Perfecto. Y cerrar diciendo aquí en la mesa y a los que estamos presentes también online, evidentemente habría sido un cambio paradigmático para el mundo guaraní, cambiar ese tiempo en el que vivía por un tiempo que tampoco era impuesto, pero que podría comprobarse, porque eso es lo que hizo científicamente hablando. Es una cosa riquísima que, bueno, abre a otras posibilidades. Y una vez más lo que decía nuestro presidente hace rato al inicio, esto realmente es una fuente inagotable, abre al mundo de la matemática, sí. A las matemáticas que creímos que solamente eran quizás los números arábigos y la respuesta de no sé de dónde, pero en fin, aquí hay mucho para hacer y muchísimas gracias por este trabajo. No, gracias a usted. Agradecemos, doctora. Gracias. Ha sido un gusto, esperemos seguir en contacto. ¿No? Y acompañándonos durante el desarrollo del Congreso. Muchas gracias. Fuerte aplauso para la doctora Viviana Silvia Pichiulo. Mirar al cielo desde la frontera imperial, Buenaventura Suárez y el conocimiento astronómico en las misiones jesuíticas del Paraguay. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a un cambio de equipo. Viene el doctor Isabelino Martínez y la doctora Beatriz Rivero. Bien. El doctor Isabelino Martínez y Beatriz Rivero serán los moderadores de la próxima ponencia, que se denomina Sánchez Labrador y el manuscrito Gulrich Luján, Nexos Posibles. Quien está a cargo de esta ponencia, que será de manera virtual, es el doctor Leonardo Cerno. Vamos a esperar que el doctor Cerno esté en la pantalla para que la doctora Beatriz pueda hacer la presentación. Buenas. Sí, es que, discúlpenme, buenas tardes, pero es que no me veo, no sale mi imagen y entonces hay un problema técnico. Correcto. Les comento cuáles son las próximas ponencias mientras soluciona el problema técnico el doctor.
Luego veremos los jesuitas en Mendoza, su acción evangelizadora y cultural por parte del licenciado Grigi, Daniel Guillermo. También as preocupaciones como residuos post-consumo nas misiones jesuíticas del doctor Jorge Villalobos y el doctor Antonio Carlos Eflin. También veremos los documentos en guaraní producidos tras la expulsión de los jesuitas, una aproximación al derecho lingüístico de parte del doctor Vicente Arrúa. Y finalizaremos esta primera jornada con devoción a la Virgen de la Asunción de Acaraguá, Imbororé, de parte de la doctora María Angélica Amable. Creo que mientras Leonardo soluciona su problema, presentamos, doctora. Bueno, vamos a presentarlo entonces. Muy buenas tardes. Me toca el honor de presentar a Leonardo Cerno. Él es doctor en lingüística por la Universidad Nacional de Rosario. Es investigador adjunto del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Se ha especializado en lengua guaraní con diferentes trabajos de tipo etnográfico, descriptivo e histórico referidos al guaraní de Corrientes y al guaraní colonial. En los últimos años inició estudios de documentación de multilingüismo en Misiones, Argentina. Sus áreas de interés son la lengua guaraní, sociolingüística, histórica, el contacto lingüístico, multilingüismo y lenguas de migración, dialectos del alemán y portugués en Misiones. Tiene muchas publicaciones, por supuesto. Como autor publicó El guaraní correntino, Fonología, Gramática, Textos, en 2013, y como coeditor, Guarinapé Tecocue, Lo que pasó en la guerra, en 2015. No sé si este es el último dato, si ya lo ha editado, al manual Contact Varieties of Spanish and Spanish Lexified Contact Varieties. Bueno, tiene numerosos artículos y publicaciones. Él participa como investigador en varios proyectos, continuidades y transformaciones del guaraní colonial, codirige otros proyectos y además dirige la red BAIMIS, Núcleo de Estudios en la Tierra Colorada, junto al doctor Joaquín Steffen, que tiene como objetivo crear una red interdisciplinaria de formación e intercambio entre Baviera y Misiones con relación a la cartografía etnográfica, histórica y sociolingüística de Misiones. Sí. Perdón, ¿ahí ven la presentación por lo menos? Sí, se ve perfecto. Y bueno, Bien, lamentablemente eso es todo. yo no puedo compartir el fondo de pantalla. El sábado en la prueba salió y ahora estoy haciendo lo mismo que me dijeron y no sale. Lo siento mucho. Sin problema, doctora, adelante, le escuchamos. Bueno. Bueno, quiero agradecer primero que nada la invitación. Es un honor que me hayan invitado, incluso a pesar de mi ausencia. Por una cuestión de días no puedo estar presente ahí en Posadas. Justamente estoy ahora volviendo, mañana volando, pero todo esto fue imposible estar ahí presente por otros compromisos. Entonces, sé que tengo 20 minutos, voy a ir por así decirlo, al grano. Ya mismo aplico mi cronómetro. Y también, bueno, saludar a los amigos y colegas que están presentes ahí en la sala de diferentes latitudes. Espero que podamos cruzarnos o toparnos en alguna ocasión en los próximos días o semanas. Gracias también a la Fundación Ubumaraú y también a la Fundación Socios del Desierto, que siempre ha apoyado las publicaciones de fuentes y que ha gestionado algunas cosas para divulgar los textos en guaraní en el gran público. Bueno, entonces voy a hablar
una obra escrita por el padre Sánchez Labrador a finales del siglo XVIII, ya en el exilio de los jesuitas, en el exilio italiano, con un manuscrito en guaraní escrito posiblemente 50 años antes o medio siglo antes, eh, lógicamente en las reducciones jesuíticas de guaraníes. em, y la posibilidad de que estén relacionados no ha sido planteada suficientemente, o al menos así en términos concretos, aunque sí sugerida, y gracias a la investigación de otros colegas a quien voy a mencionar, ahora es posible verlo más claro. Entonces, doy un paso adelante, a ver si cambia. Ahí está. Entonces, el contexto en el que nos ubicamos es una obra recientemente descubierta del padre Sánchez Labrador, El Paraguay cultivado, que forma parte de lo que se llama la trilogía, que es una obra, una gran enciclopedia sobre el Paraguay, la región del Paraguay, la historia, la misión del Paraguay, la naturaleza, sus habitantes originarios, las aguas, las tierras, en fin, pensada como estas historias naturales muy propias del siglo XVIII, y que otros jesuitas también del exilio habían escrito, por ejemplo, José Jolís, Historia Natural del Gran Chaco, o el padre Pauque sobre la misión de los mocovíes, ¿no? Pero el proyecto de Sánchez Labrador con su enciclopedia es algo más, digamos así, aspira mucho más a un diálogo con el contexto de la ilustración, el contexto científico de la época. Um, y en este sentido, lo que entra en juego aquí es la difusión y la legitimación del saber como saber científico en el marco de una discusión absolutamente de la ilustración. Pero dentro de esta obra existen lo que se llaman las instrucciones familiares, que es a lo que me voy a referir, que es un compendio, un apartado, y ya estructuralmente distinto, porque es en forma de diálogos, donde Sánchez Labrador intenta, aquí como veremos más en detalle, lo que se llama la transferencia del conocimiento, es decir, el saber agrícola tiene que estar transmitido hacia el mismo agricultor en un lenguaje distinto, que ya no es el lenguaje científico, sino en un lenguaje adaptado al campesino, al nivel intelectual de los campesinos. Y esto en el marco de las reducciones de guaraníes quiere decir cómo transmitir el conocimiento agrícola a los guaraníes. Lógicamente esto está pensado o concebido o presupuesto desde una mirada completamente etnocéntrica, porque sabemos que los guaraníes eran agricultores y su cultura estaba centrada en torno de la agricultura en el contexto de sus prácticas. La agricultura fue central. Y bueno, esta cuestión del Ubu Maraí, por ejemplo, también tiene que ver con las prácticas de la agricultura de los guaraníes. Pero hay que decir que el padre Sánchez Labrador, no ignorando esto, porque lo menciona, sí lo considera como un estado, digamos así, entre comillas, primitivo, y él aspira a que los indígenas conozcan cómo, digamos, realmente germina una planta y cómo la planta se alimenta de la tierra. Y toda esta discusión analítica o científica tenía que ser transmitida de acuerdo a los cánones de la época, a la masa de la población, que era el objetivo de la ilustración, en el sentido de hacer a los indígenas buenos agricultores. Y el manuscrito Gülich, que es
Bueno, estamos en otro contexto. El manuscrito Luján es un documento de diálogos escrito plenamente en guaraní, anónimo, sin ninguna marca de lugar ni de autoría, donde tenemos diálogos centrados en diferentes aspectos de la vida práctica en las reducciones y donde uno de los temas de muchos de los capítulos, o centralmente, es de la obtención de recursos, recursos económicos y entre ellos de la agricultura, ¿no? Pero no se trata para nada de una explicación, por ejemplo, como Sánchez Labrador piensa en los términos de sus instrucciones familiares, una explicación teórica de cómo la semilla germina, sino prácticamente de cómo se organiza el trabajo en la reducción. ¿Quién tiene que sembrar qué plantas, en qué momentos, en qué momentos de la estación del año o siguiendo el calendario a lo mejor del padre Buenaventura, ¿no? Es decir, en qué momento se tiene que sembrar y estas cosas, ¿no? Mucho más orientado a lo práctico. La pregunta es si hubo un nexo histórico entre ambos documentos. Es algo que no se ha planteado realmente eh, y creo que con el aporte ya digo, de la investigación Bueno, actual, porque... sí, vos le dijiste a tu mamá que esto era presencial. No, yo le dije, no, yo con ella, ah, Disculpe, ¿se me están escuchando? Ah. Em, entonces, bueno, también deudas que voy a mencionar a colegas que vienen trabajando en el tema. Creo que la hipótesis es que, estoy buscando el texto más abajo, es que las instrucciones familiares y el manuscrito Luján y Gülich presentan una estructura común en términos de la propagación del saber agrícola hacia el interior de las reducciones. Es decir, el saber agrícola, que es la materia de la cual se habla, debe ser transferida verticalmente desde una autoridad, ¿no? Que es el padre, en el caso de Sánchez Labrador y también parcialmente en el caso del manuscrito Willis Luján, que es el padre, representa la agricultura o el saber agrícola que va a enseñarle a los guaraníes, ¿no? Y esa estructura o la transferencia del saber agrícola está mencionado en las instrucciones familiares de Sánchez Labrador indirectamente. Está aludida y planificada, cómo se transfiere hacia el interior de las religiones, hacia todos los indígenas, ese saber, ¿no? Y en cambio, en los manuscritos en guaraníes, eso no está aludido indirectamente o mencionado como una posibilidad, sino que está actuado, ¿no? Es conocimiento factual. En cambio, en las instrucciones de Sánchez Labrador está representado como una escena dentro de lo que se dialoga. Ahora voy a ir con los ejemplos para que nos entendamos. Eh, Bien, estos son del lado izquierdo, tienen la instrucción familiar primera de Sánchez Labrador, del lado derecho un fragmento de los diálogos en guaraní. Bueno, vamos a empezar con las instrucciones familiares. Lo primero que tiene es un discurso dialogado, ¿no? Es un diálogo entre un misionero y un indígena. En el prólogo, Sánchez Labrador nos explica. En consecuencia de tales ventajas, he preferido el método de instrucciones familiares ordenadas en forma de diálogos o de conversaciones por preguntas y respuestas. Los interlocutores o personas que hablan son un misionero y un indio neófito, a, a quien aquel no solamente ha adoctrinado en la vida cristiana, sino también le enseña el modo de vivir racionalmente y el arte de la labranza de los campos, medio el más esencial para la permanencia de los neófitos en la reducción que ha fundado y está a su cargo. Esto explica Sánchez Labrador en el prólogo cuando se refiere a las instrucciones familiares. Pero hay un dato interesante que es el de la acomodación lingüística.
¿no? Que es que esas instrucciones van a estar en un estilo especial. Dice él, siempre se gusta cuando las personas en sus conversaciones hablan en estilo natural, expedito, y que se deja entender de aquellos con quien se conversa, ¿no? Es decir, él va a usar un estilo que se deja entender por el interlocutor y no el estilo alto de la ciencia. Se va a adaptar él al interlocutor. Mucha mayor fuerza tiene esto si la conversación se habla con gente cuyo alcance no solo no se eleva a la esfera sublime, pero que apenas llega a una mediana, cual ciertamente es la nación indiana en los bosques Breñas de América. Bueno, esto viene otra vez aquí, esta visión un poco eh, llamémosla, no sé, eurocéntrica, ¿no? De que los indígenas son, dice el propio Sánchez Labrador, diamantes sin pulir, lo llama él, es decir, que había que, la instrucción los iba a pulir, les iba a sacar el brillo, pero que en principio ellos eran de esa medianía, ¿no? Que no eran brillantes en sí, sino que había que darles el brillo. Y había que adaptarse entonces estilísticamente en el discurso a ese nivel, ¿no? Al nivel de la medianía, ¿no? Y aquí tenemos la cuestión de la difusión en las reducciones, que esta es la dimensión clave, me parece, donde hay que poner la atención. En las instrucciones familiares se menciona a un texto planificado, o sea, se planifica algo. Las instrucciones serán escritas por secretarios indígenas y divulgadas en escenarios de lectura colectiva. Y esto lo dice, ¿no? Dice, por ejemplo, el misionero en los diálogos dice, ¿escribiste ya, según te dije, las instrucciones que hasta ahora te tengo dadas? Sí, mi padre, velas aquí de buena letra. Esto dice el neófito, el indígena, ¿no? Y con el orden que me has explicado las cosas. Están pulidamente escritas y sin errores. Dile después al corregidor que haga sacar unas copias para que cada secretario una, el cual varias veces entre año a leerla a la parcialidad que tiene cuidado. Bueno, entonces aquí se habla de hacer copias y se habla eh, eh, de que los indígenas van a emplear esas copias para leerlas y para transmitir las instrucciones al interior de las reducciones. Hay más ejemplos y aún no hice escribir al secretario Cuarazú. Se llevó los papeles al viaje para irlos leyendo a los jóvenes en las paradas. El misionero pregunta, cuando vuelvan del viaje, haz sacar algunas copias y que siempre haya alguna en la población. En otra instrucción, el neófito, el indígena, dice, dijiste bien, mi padre, que esta era maniobra fácil que podíamos hacer en nuestra reducción. Luego, con toda esta instrucción, haré que el secretario la escriba en un libro y que eh, en que están las otras que nos has dado, ¿no? Y el misionero dice, has de procurar también que en estos días de fiesta por la tarde se lean a los mozos en cada fiesta una instrucción y explícales tú lo que dudaren, ¿no? Es decir, se da también un rol de una autonomía a ese indígena para que él maneje la escritura junto con otras autoridades indígenas en lecturas públicas de esa instrucción que el padre ha dado al indígena que son de orden, ya digo, un poco más teóricas, ¿no? Es decir, como ir a una clase para saber, por ejemplo, cuáles son las buenas tierras para tales plantas o por qué no se debe sembrar en tales terrenos o en otros, ¿no? Aquí, adaptándome en Tuni Steph en 2022, que ya han trabajado estas instrucciones, se ve que entonces que hay una enseñanza oral, que es la que se muestra Sánchez Labrador del padre al corregidor, pero que hacia el nivel inferior desciende directamente en la repetición de esa enseñanza oral del corregidor a otros caciques y a sus súbditos. Y en cambio también una parte que se manda a escribir, una parte escrita de la enseñanza, se hacen copias y los corregidores o caciques las leen después a sus súbditos. Bueno, eso sería lo básico que tenemos que ver en este contexto de lo que muestra las instrucciones familiares de Sánchez Labrador sobre el saber de la agricultura.
necesitamos centrarnos ahora en el manuscrito de Luján. ¿Cuánto tiempo tengo, perdón? Ahí Bueno, te doy unos minutos, doctor. bueno. Entonces, ya he mencionado que son diálogos, ¿no? Diálogos y otras cosas es el nombre del manuscrito de Luján, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las funciones de estos documentos, ¿no? Los investigadores sugieren, bueno, primero la idea que eran textos para el aprendizaje de del guaraní por parte de los padres. Esta hipótesis fue superada después por otras investigaciones que muestran que podrían tener varias funciones, no solamente para el aprendizaje de la lengua por parte de los padres, sino también para establecer normas de conducta, de comportamiento, de acción y lingüísticas en las reducciones, ¿no es cierto? Hace poco, bueno, Michael Orantin, colega francés, ha realizado su tesis doctoral a fines del 2022 sobre el manuscrito de Luján. Él lo define como un catecismo del trabajo, en el sentido que es una contraparte de lo que se debía repetir, no en el ámbito ya de la religión, sino en el ámbito del trabajo, de la producción, ¿no es cierto? Y el colega define que la élite letrada indígena habría tenido un rol importante o un peso importante en la definición de muchas de estas, de las estructuras y de la lengua misma de estos documentos. Bueno, siguiendo un poco en esto sí, el análisis de Michael Orantin, él distingue, bueno, en principio son diálogos, ¿no? Y de tres tipos, ¿no? Por ejemplo, en términos de temáticas de la agricultura, hay estas tres fases, ¿no? El padre hablando con una autoridad indígena. Luego hay diálogos entre indígenas entre sí, de autoridades indígenas entre sí. Y luego hay algunos diálogos también de una autoridad indígena con la gente, es decir, ya con los boyá o súbditos, o lo que eran los que pertenecían, los que caían bajo la esfera de la influencia de cada cacique, ¿no es cierto? Entonces, esto ya es un paralelismo con lo que nos muestra Sánchez Labrador en esa divulgación hacia el interior de las reducciones. También el trabajo de Orantin y, lógicamente de Adue, Boivin y Orantin unos años antes, había mostrado que los títulos de los capítulos ya están indicando una relación directa con el contexto en que los diálogos tienen lugar. O sea, están no solamente refiriendo a palabras y a roles sociales, como que está el alcalde hablando o está el padre, ¿no? Palabras del padre al capitán, sino también la relación directa que tienen algunos sufijos o posposiciones con el ambiente directo, ¿no? Palabras para la construcción de un pueblo, palabras para cuando se juntan los caciques, etcétera. Es decir, da la impresión de que esto era también para decir y repetir en el momento en que se hacían las cosas, ¿no es cierto? Que estaba directamente, los textos directamente ligados a una situación de acción, a una escena, ¿no? Que podía ser sostenida como modelo o definida como un estándar sobre lo que había que actuar, de lo que había que decir, de lo que era considerado una norma, y que también definía, digamos así, evaluaciones de la acción, premios o castigos, ¿no? Sobre quién actúa bien, quién actúa mal, quién dice bien, quién dice mal, ¿no? Y si, y ¿qué tiene esto que ver con el saber agrícola? Bueno, puede tener que ver con el saber hacer, el saber
digamos así, bueno, el ser buen agricultor en términos de la planificación de una reducción jesuítica, no ya en el jesuítico guaraní, no ya en el término de una agricultura tradicional guaraní, que en eso, en ese tema no voy a entrar porque es un tema apasionante, pero no hay en este momento tiempo para eso, ¿no? Pero sí saber actuar agrícolamente en este contexto. Y estoy poniendo el foco en la dimensión de cómo esto se ha ido, ha funcionado en la difusión. Doctor Serno, tiempo poquitito para ir redondeando, por favor. Bueno, entonces me voy al final. Voy a poner un ejemplo del diálogo de la autoridad a la gente, ¿no? Para que veamos cómo, si de algún modo se puede hacer un tránsito entre esto que decía Sánchez Labrador de que hay que adaptarse a la lengua y al nivel del interlocutor, ¿no? En la preparación de los indígenas en la agricultura. Entonces, este es el diálogo de una autoridad a la gente, ¿no? Entonces, es el tercer tipo de situación que hemos visto, ¿no? Donde llega el saber hacer a lo más, a las bases, por así decirlo, de la actividad agrícola, ¿no? Al agricultor más directo. Eh, entonces, el primer fragmento arriba, ¿no? Dice, consolémonos, ¿no? Dice la autoridad, cumpliendo presto con la voluntad de nuestro Padre. El indígena instruido ciertamente conoce la manera de vivir del sacerdote, ¿no? Y ahí llama la atención el concepto Iyaracuaá, ¿no? Iyaracuaá-Baé, ¿no? Que es posiblemente relacionado con la instrucción o la educación, el indígena que sabe, ¿no? Que tiene un conocimiento, ¿no? Que tiene entendimiento, pero que también la palabra empleada, por ejemplo, para el adiestramiento de animales, ¿no? En guaraní, de labor, por ejemplo, de caballo, ¿no? Y esto no es necesariamente peyorativo, es una cuestión de idiomática, ¿no? Y el segundo fragmento, perdón, el segundo fragmento abajo dice, esos representantes de Dios, o sea, el Padre, no se esfuerzan por sus propios parientes. O, ¿no es acaso como si estuvieran frente a su madre que se esfuerzan por nosotros, por amarnos y no por su propio provecho? Es decir, ¿por qué esta alusión de la autoridad a una cuestión prácticamente política de los indígenas de por quién y para qué yo voy a ir a trabajar en el copú, por quién voy a ir a trabajar en la siembra o en la roza, ¿no? Sino por la cuestión de la integración dentro de una red parental, ¿no? Y aquí yo para cumplir las palabras del Padre, que es mi rol dentro de la cadena de la producción de la agricultura, yo tengo que entender el paíreco, es decir, el modo de ser del Padre, y tengo que entender justamente que el Padre también se esfuerza como un pariente, ¿no? ¿No? Entonces, es la pregunta, ¿no? De lo que habla Sánchez Labrador también como la adaptación en el sentido del estilo, adaptación al interlocutor. Bueno, y al final, el último parlamento dentro del mismo capítulo, dice el indígena, la autoridad indígena, en guaraní, ¿no? No lo voy a leer en guaraní por la cuestión de tiempo. Eh, de tal manera es el modo de ser del Padre, ¿no? El paíreco, ¿no? Que ciertamente el indígena que tiene discreción lo comprende. Y aunque no hubiera escuchado las palabras del Padre, ¿no? Las estima con alegría. Entonces, gente, no desperdicien estas bellas palabras que les fueron dichas, que haya obediencia en nuestros pueblos. Es decir, ¿no? Que se vayan a plantar como se ha planificado, ¿no? Y ahí está el concepto de las bellas palabras, que es el Ñenga Tupirú, ¿no?
que es un concepto central, ¿no?, dentro de la retórica y de la religión guaraní, ¿no? Porque el ñeca tupiri es una palabra inspirada y es una palabra que viene desde, bueno, desde el mundo trascendente, desde el transmundo, ¿no?, que es una inspiración divina. Y sobre el ñeca tupiri solamente lo alcanzan los que están en un nivel espiritual elevado, ¿no? Entonces, se trata de traducción cultural de unos contenidos, pero a una pragmática que existe en los guaraníes actualmente y que evidentemente dentro de la lógica guaraní jesuítica fue necesario incorporar para, para que funcione, ¿no?, esta producción agrícola en tanto planificada por los padres. Em, bueno, yendo a comparación y semejanzas, ambos textos muestran una situación dialogada, ¿no? Ambos textos muestran un esquema simétrico donde hay un padre que habla con el indígena, en el caso de Sánchez Labrador, de una manera asimétrica, porque es el padre el que tiene el saber y los indígenas, el indígena interlocutor, el que va como aprendiz y aparentemente que no sabe de la agricultura. Y en el caso del manuscrito Gülich también hay una asimetría clara, como lo marca también Micael Orantin. Es decir, es la estructura de una autoridad hablando con alguien menos instruido. En el caso del padre, por ejemplo, con una autoridad indígena, o de las autoridades indígenas con la gente, en este caso, ¿no? El tema de la agricultura, si bien en Sánchez Labrador, bueno, esto lo vamos a ver en las diferencias, es más teórico y desarrollado, y en el manuscrito de Luján es de orden más práctico, es el mismo tema. eh, y ambos son en lengua guaraní, porque Sánchez Labrador escribe en español, pero dentro de la convención literaria el diálogo se da en lengua guaraní entre el misionero y el indígena en la situación de las instrucciones familiares. Y otra cosa en común es esa idea de que al interior de las reducciones la divulgación del saber, tanto en saber más teórico, más elaborado, o bien del saber más práctico, se da al interior de las reducciones de una manera de transmisión por cadenas, ¿no? Eh, con la escritura, ¿no? Y esto se lo ve o de la divulgación por las autoridades, ¿no?, indígenas hacia los súbditos, y esto se ve en ambos documentos. Eh, y las diferencias, bueno, ya lo he dicho, Sánchez Labrador mucho más explicativo, en cambio el manuscrito Gülich tiene más tendencia a una práctica dirigida, Gülich-Luján. En tanto que el Sánchez Labrador muestra una adaptación de contenidos prácticamente al interlocutor, haciendo de un nivel científico más alto o un nivel más didáctico de los mismos contenidos. La adaptación es en el manuscrito Luján-Gülich de actos de habla. Es decir, lo que se busca adaptar es cómo ordenar la producción, cómo ordenar la acción, traduciendo lo que hay que hacer a una lógica, a una pragmática que ya no es de orden europeo, sino que responde a una política, a una política verbal, por así decirlo, cultural, de los guaraníes, o bien de de la cultura misional, ¿no? Esa es la adaptación entonces de, el saber hacer en la agricultura. Y por último, son contextos distintos. José Sánchez Labrador
escribe para una audiencia europea en el marco de la ilustración y del enciclopedismo, y el manuscrito Lujan Gülich ha circulado solo al interior de las reducciones y ha sido empleado solamente en ese contexto. Sánchez Labrador, por último, escribe en español las instrucciones familiares, el manuscrito Lujan Gülich en guaraní. Para terminar, esta comparación, bueno, en su mayor o menor alcance muestra que Sánchez Labrador sugiere, ¿no?, al menos que él conocía esos diálogos en guaraní y que posiblemente los empleaba, ¿no? Y en este sentido hay que decir que esas instrucciones familiares de Sánchez Labrador aportan un contexto nuevo, ¿no?, para entender, ¿no?, un contexto nuevo y un ejemplo objetivo, ¿no?, del uso que se hacía de estos papeles en guaraní en las reducciones, ¿no?, y da un marco narrativo, ¿no?, a las prácticas letradas al interior de las reducciones, ¿no? Y permite sostener así hipótesis planteadas ya por otros colegas, ¿no?, principalmente Orantán, que es el que exhaustivamente trabajó este documento de Luján, sobre la centralidad de la actuación indígena en la divulgación y el manejo de este documento, que no sería solo de uso de los padres, ¿no?, sino también de uso directo en la lectura incluso y en la escritura, ¿por qué no?, de los indígenas de las jerarquías altas, ¿no? Pero el interés de los jesuitas estaría también reunido en la producción de estos materiales, por supuesto, porque era bueno conocer la lengua en esos matices, ¿no?, en la retórica, ¿no?, en las modalidades indígenas del hablar, ¿no? Y entonces estos papeles en guaraní contribuían también, ¿no?, al aprendizaje de los padres y al control sobre las prácticas de los indígenas. Es decir, estamos frente a lo que podríamos llamar una traducción cultural, ¿no? Las instrucciones familiares sugieren el rol central de los indígenas en la redacción de estos papeles en guaraní para hacer posible la obra misional en términos de dar lugar a una producción agrícola planificada, aparentemente por los padres, en relación y posiblemente en diálogo también con las autoridades indígenas. Bien, lo dejo aquí. No sé si me pasé de tiempo. Espero. Estamos un poquito pasados de tiempo. No sé si hacemos preguntas. Sí, bueno, disculpen. No, tranquilo. Vamos a al menos una preguntita si hay de parte de los presentes o del chat. Hay una señora que quiere hacer una pregunta. Allí una pregunta, y para poder agilizar, te agradecemos demasiado por un lado, doctor Serno, por este tiempo, y pasamos la pregunta a la compañera que está aquí presencialmente. A mí me gustaría saber, aparte del documento Gülich y el de Luján, si existen otros que describen o nos dan idea de la vida, digamos, cotidiana, fuera de del corpus voluminoso que hay sobre la evangelización, ya sea catecismo, confesionario, si existen otros documentos, o hasta ahora se conoce nada más que el Gülich y el de Luján. Bueno, sí. Por supuesto que el corpus tiene sus limitaciones, ¿no? Es como que se hace lo que se puede a partir de lo que hay, pero también es muy generoso en dar escenas de la vida cotidiana reales, ¿no? Que nos permiten conocer mejor cómo era la vida en las reducciones y en su ambiente en general, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, el Guarinijape Tecocue, lo que pasó en la guerra, que es una descripción del sitio de Colonia de Sacramento, donde participan las milicias guaraníes,
y donde hay algunas escenas, por ejemplo, de diálogos de los indígenas entre sí, de sus miedos, de sus temores, de sus angustias, o de un portugués que se escapa del pueblo y se va a refugiar, a pedir auxilio entre los indígenas, o de lo que pasaba dentro del fuerte portugués. Eh, yo creo que es un ejemplo de un documento muy rico en conocer la vida cotidiana desde la óptica guaraní jesuítica, ¿no? En esos documentos. Y posiblemente no se me viene a la mente otros, pero debe haber, ¿no? Debe haber más. No de una manera profusa y rica y como a uno le gustaría, pero también se puede pensar en los exemplum de Nicolás Yapuguay, donde él precisa, o en las pláticas para las congregaciones, también escritas por Nicolás Yapuguay, donde se ponen de manifiesto algunos problemas o algunas cuestiones que habían en el orden moral en las reducciones, donde también se traslucen cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Otras preguntas en el chat, pero se las podemos hacer llegar. Bueno. Primero un fuerte aplauso. Por favor. Por favor. Al doctor Leonardo Cerno. Le pedimos al licenciado Daniel Guillermo Grilli, si puede subir al escenario, que va a presentar su ponencia, Los jesuitas en Mendoza, su acción evangelizadora y cultural. La moderadora de este panel será Beatriz Rivero. Bienvenido, licenciado. Daniel Guillermo Grilli es profesor de enseñanza media y superior en historia, es licenciado en historia, es doctor en historia por la Universidad Nacional de Cuyo. Su experiencia en ciencia y técnica tiene que ver con la historia económica de Mendoza, con especial referencia a la articulación del espacio, sistema de postas y rutas, sistema ferroviario, evolución económica y regional, la vitivinicultura, periodización, industrialización, utilización del patrimonio icónico como fuente histórica documental. Es docente universitario en la Universidad Nacional de Cuyo, tiene muchas publicaciones, como el libro Rodeo del Medio, su historia y su gente, del 2025, Tierra Promisoria, Coquimbito de ayer y de hoy, desde Mendoza al 2024, Historia y Recuerdos del Kilómetro 11, el 2022, Rodeo de la Cruz, de la Posta a la Ciudad, Madrid 2021, Uva en Carro, Vino en Vagones, Mendoza 2019, El vino sobre rieles, Mendoza, Argentina, 1900-1912, Los desvíos ferroviarios a las bodegas Tomba, Arizu y Escorihuela, Madrid 2016, y bueno, por mencionar uno más, Vías de Progreso, El ferrocarril y la economía de Mendoza, editorial académica española, en septiembre del 2012. Así que bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias, muy amable. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptarme en este evento. Como lo dijo aquí mi compañera, soy docente en la Universidad Nacional de Cuyo, trabajo en la Cátedra de Historia de Mendoza y trabajo en el área de Economía. Y por ese ende dice, bueno, ¿qué tiene que ver los jesuitas con todo esto? Porque para Mendoza la labor de esta orden religiosa tuvo una importancia no solo en lo económico, sino también en lo cultural. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes el desarrollo cultural que los jesuitas hicieron sobre el territorio mendocino. Hemos titulado su acción evangelizadora y cultural. ¿El porqué de esta ponencia? Fundamentalmente, y esto hay que verlo con el resto de los que hemos venido viendo, los jesuitas, si hubiera que usar un término actual,
fue la orden religiosa 4x4. Se adaptó a todos los terrenos, a todas las situaciones. Y recién en la ponencia anterior yo escuchaba la adaptación al guaraní. Bueno, aquí lo que voy a presentar es la adaptación del castellano al milcayac, que era el idioma o el dialecto que utilizaban los aborígenes de mi provincia. Vamos a analizar muy rapidito el tema de la labor evangélica y ahí vemos el tema de la adaptación de esa labor evangélica al medio geográfico. Ahí van a estar en presencia los curas doctrineros, los informes que se han venido nombrando normalmente aquí en estas ponencias, las cartas anuas, al cual vamos a tomar como un elemento básico de información para tomar algunos datos de nuestros aborígenes del lugar. Y cómo instrumentalizaron esa evangelización es el segundo puntito que voy a analizar, que es la acción de otro sacerdote, Luis de Valdivia. Fundamentalmente rescatar que las cartas anuas, como la obra de Luis de Valdivia, son de importancia vital para la reconstrucción de un pasado. Para los que conozcan y para los que no, el medio geográfico donde se encuentra Mendoza, en el centro-oeste de la República Argentina, tiene un paisaje como el que están viendo o como este. Tenemos esa variedad climática y biogeográfica donde los aborígenes vivían y donde los jesuitas desarrollaron su labor. ¿Por qué analizamos primero el medio geográfico? Porque es para entender esta característica especial que se desarrolló en el desierto y prácticamente en el centro-oeste de Mendoza, que es la de los curas doctrineros. Allí los jesuitas no instalaron misiones, sino que fueron recorriendo estas pequeñas comunidades aborígenes que se encontraban diseminadas por la geografía mendocina. Para entender un poco la situación de Mendoza, primero les muestro un mapa que han de todos conocerlo, que es el Virreinato del Perú, al que Mendoza dependía como corregimiento, del corregimiento de Chile, y la fundación de Mendoza obedece a un tema de supervivencia y de estrategia del Imperio Español. ¿Por qué? Dada que la evangelización y la dominación hispánica estaba dada en el sector de Chile y no podían avanzar hacia el sur de Santiago dado la violencia de los araucanos, es en ese momento en el que las autoridades españolas radicadas en Chile necesitan nuevas tropas que mandan a pedir a Perú. Y el funcionario español que va a ir a buscar esas tropas al Perú, le dan esta orden: vuelva por la vertiente occidental de los Andes y vea y fíjese qué hay. Tal es así que 10 años antes de la fundación de Mendoza, que fue en 1562, una expedición va a recorrer la costa occidental o el borde occidental de los Andes y se sitúa en lo que va a ser Mendoza luego y reconoce que hay aborígenes pasibles de ser encomendados. Dadas sus características pacíficas, el informe hace que 10 años después se funde la ciudad de Mendoza con el objetivo de proveer de mano de obra a los encomenderos que estaban en Chile y además, por supuesto, afirmar el poder español de este lado de la cordillera. Entonces, la corriente colonizadora ingresa por el Paso de la Cumbre, los que conozcan el paso hoy Cristo Redentor, y va a fundar primero Mendoza, después San Juan y luego San Luis. ¿Dónde estaban? Ahí tenemos un mapa de la provincia de Mendoza. Los puntos rojos están indicando los principales curatos dentro de la terminología hispánica o los principales poblados dentro del tema arqueológico, donde estaban situados nuestros huarpes milcayac. En esos 3 puntos rojos, en la parte norte, lagunas de Guanacache, en la parte central del oasis norte de Mendoza, que más o menos estaría dentro de la ciudad de Mendoza, y el oasis centro, relacionado cerca de Tupungato. Y este es dato que no lo voy a tocar, pero es muy interesante. Ahí en Tupungato se instaló una estancia jesuítica que fue arrasada por uno de los malones y murieron todos los sacerdotes en manos de los aborígenes. Después, si se surgen preguntas, puedo comentar que la relación nativo-español tuvo momentos de álgido conflicto y fueron 67 veces las que entraron los aborígenes a la ciudad de Mendoza produciendo estos llamados malones o malocas.
La línea azul que demarco, que es el poder indígena que se encontraba al sur del río Atuel, y no estaba en posibilidades de ser encomendada, porque dadas las características de esa población, que evidentemente eran nómades, no tenían una estancia fija, un lugar fijo, entonces se iban moviendo por circuitos preestablecidos, y entonces ahí la evangelización va a tardar un tiempo largo en establecerse. 1561 se funda la ciudad de Mendoza, lo que están viendo es el plano de fundación, y ahí en ese lugar se va a, en el nuevo Valle de Rioja, como se llamó, 2 de marzo de 1561 se funda la ciudad de Mendoza. Por supuesto, se crean las instituciones del Imperio Español, el Cabildo, y junto a ellas se instalan las distintas órdenes religiosas. Acá hay un paneo de la instalación de las distintas órdenes religiosas en Mendoza en distintos momentos. Bueno, los jesuitas se van a instalar en 1608, van a tener la suerte de recibir la donación de una familia con buena posición económica, y entonces los jesuitas van a heredar territorio, animales, ganado, viñas y aborígenes. O sea, se convierten en un potencial económico, junto con los agustinos, pero no es tema de esta ponencia. Voy a focalizar, la ponencia está dada dentro de la línea de investigación historiográfica en una microhistoria. Vamos a trabajar sobre un pequeño espacio geográfico y un pequeño lapso histórico. O sea, sería este lugarcito dentro del área del estudio, que es lo que circunda a la ciudad de Mendoza, y vamos a trabajar en esta ponencia entre los informes entre 1609 y 1620. Bien, los jesuitas instalados en la ciudad de Mendoza desarrollan una labor cultural muy importante. Instalan los 3 niveles educativos, la escuela de primeras letras, la de segundas letras, y también van a pedir la posibilidad de instalar una universidad, la cual este pedido se eleva al Cabildo y se instala una cátedra. O sea que desarrollaron prácticamente todos los niveles educativos. Lo que se está viendo en pantalla es el plano, los que conozcan Mendoza. Hoy se las conoce como ruinas de San Francisco, porque después de la expulsión de los jesuitas, este era el templo jesuita. El curso de agua que está en el medio atravesaba la escuela de primeras letras, que se encuentra justo en la esquina norte de la Plaza Fundacional de Mendoza. Esta es la estructura de la escuela que tuvieron los jesuitas en Mendoza. Bien, y aquí vamos al segundo punto. Una vez situados ya en Mendoza, situados en su geografía, tenemos que ver cómo se adaptaron los jesuitas a esta zona, así como el ponente anterior se adaptó en el tema de agricultura a los distintos métodos y características idiomáticas. Acá se tuvieron que adaptar a una geografía hostil. ¿Por qué? Porque la geografía así lo evitaba, lo obligaba, y además la dispersión de estas tribus huarpes, que tenían una escasa densidad poblacional, 30 o 40, no llegaban a 50 personas de cada unidad poblacional manejadas por un cacique, y con algunos movimientos nómades en busca de recursos alimenticios. Entonces ahí es cuando los curas doctrineros desarrollan su labor. Bien, repitiendo un poco la idea, los establecimientos jesuitas van a estar sobre los establecimientos aborígenes. Guanacache, Mendoza, y el cuadradito de abajo es la estancia de Tupungato. Los curas doctrineros, como bien se ha expuesto aquí, hacían un informe semestral, cuatrimestral y después anual, donde daban las características específicas del lugar de la evangelización, de los niños bautizados, de los casamientos realizados, de toda su labor evangélica. Hay muchísima bibliografía al respecto, y aquí se ha citado varias veces la importancia de las cartas almas como una fuente histórica. Nosotros para esta ponencia vamos a tomar directamente un par de cartas de 3 sacerdotes que se instalaron en Mendoza. ¿Qué vamos a señalar? El tema de evangelización. Ya saben cómo se desarrolló, directamente se aprende, se toma la cultura aborigen y desde ahí se comienza la evangelización. Se hablan en las cartas anuas del sistema de evangelización, de cómo eran las poblaciones aborígenes, y aquí viene el punto importante, por lo menos para los investigadores regionales. Estas cartas nos sirven de primera mano para entender la cultura aborigen. Son los primeros con los que se encuentran, después de los cronistas que vienen luego,
los que describen la cultura aborigen. Y aquí hay que poner un paréntesis, hay que hacer un poco de crítica a la fuente. ¿Por qué? Porque hay que apreciar, como se ha venido diciendo en las otras ponencias, que algunos de los conceptos vertidos en estas cartas anuas o en esta información jesuítica hay que mirarla bajo lupa, hay que analizarlas con varios puntos a entender. Por ejemplo, en el caso del uso, en las cartas anuas es bastante criticado, el uso de la cantidad de bebida que consumían los huarpes. Bueno, hay que ponerse en la cultura del huarpe, porque ahí hay una postura etnocéntrica, analizando la borrachera como un elemento negativo, dentro que eso era una parte de la cultura propia de nuestros aborígenes. También critican un dato muy simpático: estos aborígenes duermen la siesta todo el día, con 40 grados en pleno desierto, no quedaba otra. Entonces, como el concepto etnocéntrico evaluado en estas cartas anuas nos habla de una característica propia del lugar. Es más, si van a Mendoza, nos ha matado el horario abierto, que hacen de 9 a 17 de los negocios. Nadie va en la siesta, porque estamos acostumbrados a dormir siesta. Bueno, en cuanto a armas, la sociedad, el tema del paisaje, abundan en muchísimos temas. Segundo punto, Valdivia, personaje como el que se citó hace un momento, Buenaventura, perdón. Luis de Valdivia, otro sacerdote extraordinario dentro de la cultura jesuita. Estaba radicado en Chile, a él le tocó trabajar con los aborígenes encomendados, los huarpes encomendados en Chile. Entonces aprendió el idioma de los huarpes, pero estando en Chile. Entonces con los aborígenes que llevaron para allá. ¿Cuál es la importancia? Elaboró el catecismo, la doctrina, y después el confesionario, que eran manuales que le ayudaban a los sacerdotes para poder evangelizar. Y de ahí, ¿qué hemos hecho? Bueno, hay que rescatar la labor de él, qué bien que lo bueno que hizo en el rescate de la cultura huarpe, pero en el confesionario aparecen datos muy importantes que nos permiten a los investigadores poder entender las características de la religión huarpe. Aquí está el confesionario, un confesionario bilingüe, castellano-milcayac, que esto le permitió luego hacer un diccionario bilingüe castellano-milcayac. Entonces tenemos una fuente de primera mano de riquísima importancia. ¿Qué hemos hecho en esta ponencia? Bueno, y esto es el desarrollo que hacemos en la cátedra y en investigación. Hemos tomado algunos elementos del confesionario desde el punto de vista eurocéntrico y lo analizamos para tratar de sacar las características específicas de la religión huarpe a través de las preguntas. Entonces vamos a analizar la pregunta 1 y 2 del primer mandamiento, que ahí las hemos ampliado. En el primer mandamiento le preguntan al aborigen: ¿has adorado los cerros, la sal, la llama, los ríos, Aunuk War? Y nos aparece el primer dato clave. Esa es la característica, ese es el nombre, la nominación del dios principal de nuestros huarpes, Unuk War, que está asociado a la cordillera. Entonces la pregunta en el confesionario dice: ¿has adorado a todo esto para sanar o tener salud? Entonces, un dato bastante interesante en la nominación de la figura religiosa y en las características que se pueden asumir sobre él. Después, pasando la cordillera, ¿le ofreciste maíz, pluma o cosas así para pasar bien la cordillera? Y acá hay un dato interesantísimo que se puede cotejar con lo que se ha venido escuchando. Así como en este sector en el que estamos hoy se adaptaron los jesuitas a los aborígenes de aquí, hay que entender que los jesuitas en Mendoza se adaptaron a la cosmovisión andina introducida por los incas que habían dominado nuestros huarpes. Entonces el tema de la cordillera, el tema del paso, del agradecimiento, corresponde a las características específicas de la cultura huarpe, pero también es una influencia incaica directamente de las culturas andinas. Y después, el punto 3, que se ha ido a ver algún adivino. Esto es bastante interesante, de decir, la figura del chamán dentro del brujo, dentro de la comunidad indígena. Entonces, esto nos permite ir hilvanando algunas características sobre la religión huarpe, como he dicho. En el quinto mandamiento, hemos una propuesta, por supuesto, es un avance de investigación, estamos trabajando sobre ello. Acá en el quinto mandamiento hay una pregunta que le dice que si ha obedecido
Perdón, has perdido tu juicio emborrachándote. Entonces ahí hay un dato interesante, la marca del eurocentrismo, con la característica propia que tenían las festividades aborígenes, que todos lo han visto, puede ser en el carnaval del norte de nuestro país o en el carnaval nuestro, esas tendencias de devolverle a la Pachamama y disfrutar lo que la naturaleza da a través de fiestas. Las fiestas de iniciación de los huarpes, de las crónicas que tenemos, dice que duraban varios días con borracheras producido, y no tomaban vino, tomaban chicha. Aprovechaban el recurso natural del algarroba fermentado, y bueno, ahí tienen la bebida típica. Y luego, en el octavo mandamiento, hay un dato interesante que me habla del tema de jefatura, el primer puntito rojo. Has murmurado del padre o del cacique, o sea, has hablado mal. Entonces, pero me aparece la figura del cacique como una figura preponderante dentro de esta comunidad aborigen. En definitiva, nuestra propuesta, ¿cuál ha sido? Destacar que los jesuitas en Mendoza desarrollaron una labor cultural muy importante, su labor evangélica, fondas capillas del desierto que datan no del momento de que estamos haciendo análisis, sino de 100 años después. Hemos analizado las cartas anuas y el confesionario huarpe como una fuente de interpretación y conocimiento de la cultura huarpe y de sus características. El legado cultural de los jesuitas en Mendoza es muy importante. Se ha citado a Furlong. Bueno, Furlong de Mendoza tiene textos muy importantes sobre el desarrollo de los jesuitas en nuestra provincia, el desarrollo educativo. Y al momento de la expulsión de los jesuitas hay documentos que hablan, que también se citó aquí, de la importancia de la biblioteca que tenían los jesuitas en Mendoza. De nuestra parte, muchísimas gracias por atenderme. Ha quedado el patrimonio tangible de los jesuitas en Mendoza a través de la cultura y de la arquitectura española en nuestro territorio. Muchas gracias. No sé, ahí no... Bien, no sé si hay preguntas en la sala y queremos verlas del chat. Si hay... Ahí está. Acá, ¿qué era? Acá, desde acá. Desde acá. A ver, vamos a leer esta... Ah, hay una... No, adelante, adelante. ¿Sí? Porque bueno, mi pregunta no tiene que ver con tu relación de ahora, tu ponencia de ahora, sino con Juan José Godoy, el jesuita mendocino. Que obviamente otro personaje espléndido, ¿no? Sí. ¿Existen estudios hoy en día sobre Juan José Godoy? Sí, porque eso me interesa en particular como estudio. En el caso específico de esta ponencia, yo tomé las cartas de 1609-1620. Sí, pero esta parte, pero aprovecho tu no hay saber. problema. Hay un escrito de Juan Draghi Lucero donde da las características. Pasa que es un personaje bastante interesante porque no solo funciona en el tema evangélico, sino en el tema político. O sea, durante el periodo que nosotros denominamos en Mendoza, el mismo que se ve en todo el país, unitarios y federales, va a desarrollar una acción interesante desde su claustro, con algunos escritos influenciando algunas ideas políticas del momento. Sí hay. Juan Draghi Lucero. Sí, después si querés charlamos, te lo paso. Ok, gracias. A ver. ¿Alguien más en la sala? Hay acá una consulta que dice, haciendo un parangón con las estrategias de adaptación de los jesuitas a su hábitat, Florian Pauc en San Javier, Santa Fe, incorporó las costumbres de los mocovíes para evangelizarlos y darles un mejor nivel de vida, según sus paradigmas originales. No sé si quieres decir algo de eso. No, porque eran las 15:13. Bueno, pues... No. Sí.
A ver, me parece que no hay ¿Cuáles nada son las que más. nos han hecho pasar para poder responder ahí? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. No tenía idea que habían jesuitas en Bueno, Mendoza. y explíquenme, Y bueno, no felicitaciones. son flores, listo, no tiene problema. Solo buenas Bien. comentarios. Bien. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces le damos las gracias al doctor. No, al contrario. Continuamos entonces con las presentaciones de esta rica jornada. Quiero tomarme volviendo a la ponencia anterior y a la que nos acaba de dar el compañero en cuanto al tiempo, ¿verdad? El tiempo, en este momento un guaraní estaría descansando, ¿verdad? Sí, es largo de 9 a 17 y no solo de 9 a 17, son otros los tiempos, ¿no? Y sí, nosotros vivimos un tiempo de apuros, incluso hoy cambiaron esos tiempos nuevamente, que quizás hemos aprendido mucho de lo que estamos aquí, han variado, entonces estamos queriendo ayornarnos a estos tiempos y ahora también en la virtualidad, que tenemos un compañero que está en Brasil ahora mismo, ¿verdad? Isabelino, perdón, Sí. me gustaría aportar algo para los investigadores porque se ha nombrado varias veces el tema de Furlón y lo seguiremos nombrando por la eternidad. Hay un libro muy interesante que estoy tratando desde hoy de recordar, está en la Biblioteca Nacional, sobre un estudio de 7 seudónimos con el que publicaba Furlong. Es decir, habría que buscarlo, yo recuerdo haberlo tenido en la mano, no estoy recordando el título y lo busqué buscando cosas de Furlong y me apareció solo. 7 seudónimos, aparte, por decir Manuel de la Rosa, nada que ver con su nombre, pero lo que multiplicaría exponencialmente la cantidad de recursos y materiales que él ha seguido publicando. Además, que si bien no tenía la inteligencia artificial que tenemos hoy, tenía un ejército de seminaristas que trabajaban para él, ¿no? Pero quería recomendarles este tema porque abre todo un horizonte con autores de investigaciones que no sabemos quiénes son, por ahí intrascendentes, que corresponden a Furlong también. Gracias. Le tenemos con nosotros ya en la sala. Voy a presentarle entonces al siguiente ponente, Jorge Ulises Guerra Villalobos, graduado en Historia y Geografía en la Universidad de Chile, licenciado en Geografía en la Universidad Estatal de Maringá, graduado también en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Paraná, especialista en varios conocimientos del tema del azúcar y el alcohol. Un problema con la visión acá. También es abogado, profesor asociado a la Universidad Estadual de Maringá y tiene experiencia en varias áreas del planeamiento territorial urbanístico ambiental, investigador en el área del derecho del consumidor y la sociedad tecnológica. Trabaja, por supuesto, en la Universidad Católica de Paraná en ese sentido y también trabaja con desarrollos sustentables y planos municipales en gestión integrada de residuos sólidos como estrategia de ciudadanía ecológica inclusiva. Con nosotros se encuentra ya en la sala Jorge Ulises Guerra Villalobos. Buenas tardes. Buenas tardes. Seja bem-vindo, conozco aquí. Muchas gracias. Ya Va hace a un usar su tiempo. español para presentarnos entonces. Y Bueno, no, hablaré en evidentemente, castellano, ¿te parece bien? correcto, correctísimo. Aquí la gente está ansiosa de escuchar un buen portugués para despertarse. No, hablaré en castellano y cuando tengo un texto en portugués lo haré en portugués. Bueno, muchas gracias. Solo una pequeña observación. Soy profesor de la Universidad Estadual de Maringá, aquí en la provincia de Paraná,
Y el profesor Antonio Carlos Effin, que es colega y coautor de este trabajo, es el profesor de la Universidad Católica de Paraná. Ambos trabajamos en el mismo grupo de investigación sobre residuos y hemos publicado recién un estudio específico de la política tratada de residuos aquí en Brasil y también una cuestión sobre el Código de Defensa del Consumidor en el estado de Paraná, con un artículo que es el artículo 319 que trata la problemática del postconsumo. Mire, ¿por qué que llegamos a jesuitas viniendo del derecho? Es porque la vida tiene una cierta orden y hay una cierta organización en lo que se hace. Y los jesuitas en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, los trabajos que se han mostrado, tienen una fuerte organización territorial. Y si pensamos que la población de aquella época producía aproximadamente, en razón del tipo de alimento, básicamente muchas fibras, algo así como 350 gramos de bolo fecal. Entonces, estamos frente a una situación poco estudiada en cuanto al impacto que eso significa y cómo eso se gerenciaba. Y los estudios de Mujica, de Roca y de otros autores especialistas de la materia jesuítica nos llevaron y nos llamaron la atención por la generación y creación de suelos. En Brasil tenemos los suelos negros y otro tipo de suelos como los sambaquís que muestran que residuos tienen una utilidad, aunque no altamente planificada, como se encuentra en el caso de los jesuitas, pero sí los residuos eran utilizados para generar nuevos suelos. En el caso jesuita, la cuestión es altamente compleja y profundamente organizada. Cuando leemos las cartas, por ejemplo, de Manuel de Nóbrega, él dice lo que sigue. Fizemos uma cozinha e um refeitório e uma despensa que serve a nós e aos moços. Todas as mais casas necessárias a uma comunidade. Nos faltam a nós e a eles, como são umas necessárias, casa da água e de lenha e outras, desta maneira que cá são muito necessárias. Lembrando então que a palavra no português arcaico necessárias é um eufemismo comum para as letrinas. E isto, buscado e analisado letrinas, necessárias e outros termos, conceptos, nas cartas anuas está pleno de referências específicas ao destino de los residuos decorrentes entonces de la defecación humana. Si calculamos que 350 gramos por día, números relativos, claro, en 1000 personas estamos hablando de 350 toneladas por día. Pero si son 5000 personas, los números van por día, por mes, por año a ser en gigantescas toneladas. ¿Cuál era el destino de ellas? Y se observa entonces que en el caso jesuita, las letrinas tienen una ubicación muy detallada. Este es el dato inicial. La secreción diaria fuertemente moldada o adaptada por una dieta denominada rústica, mingaos, vegetales y muy poca carne. Y eso genera entonces aproximadamente un volumen de bolo fecal de 300 gramos por día. Imaginemos esto en un lugar entonces donde necesito de una ingeniería sanitaria. Y aquí está la estructura. Cuando analizamos el trabajo de Roca, voy a cambiar aquí, vemos entonces en el caso de Santos Mártires toda esa estructura muy bien identificada. La iglesia, las casas y aquí entonces las letrinas. Hay una idea tal vez cosmológica, que es colocar para afuera. Pero no se trata como nuestra perspectiva.
occidental o latina de colocar para afuera y no quiero saber más del residuo, que es lo que hacemos todos los días. Lo coloco y viene alguien y se lo lleva, no sé para dónde. Aquí no, lo colocamos para afuera, pero él es conducido estratégicamente en dirección a las huertas. En el caso de Santos Mártires, todo indica, los datos arqueológicos, que la iglesia está en el topo, en el Cerro San Juan, bueno, muy cerca de donde ustedes están ahora. Y de allí entonces hay una, voy a llamar de diagramación de la topografía para que ésta, si no es adecuada, sea corregida y permita entonces que no solo las aguas de lluvia, porque ir o tener las necesidades no es una cuestión asociada a las lluvias, es algo cotidiano. Entonces necesitamos también que las aguas de lluvia contribuyan, pero también necesito que eso sea limpio periódicamente. Entonces encuentro una asociación urbanística, llamaré de esa forma, a toda esa estructura. Y claro, veo también aquí los colores en naranja, los naranjales y en amarillo, los durazneros y en azul, los algodonales, cómo toda esta estructura se relaciona a través de canales de un modo altamente estructurado. En el plano inferior, la imagen abajo, veo entonces el jardín de los jesuitas que está en violeta, aquí el área del polígono, y algunos elementos en rojo, los yerbales en verde y la laguna en celeste. Bueno, si tengo una laguna es que tengo un control de agua suficiente para que en periodos que no hay lluvia yo consiga con esa agua allí concentrada poder hacer que fluyan todos los dejetos, pero no para afuera como nosotros lo hacemos. Va para el río y se pierde, o la basura alguien se la lleva y no sé lo que ocurre, sino para un sistema integrado en el cual la orden y la limpieza formaban parte de valores culturales. El profesor Mujica, en el informe sobre las excavaciones justamente de las letrinas en Loreto, nos muestra cómo era esa estructura. Y si la comparo, ainda que con un poco de fuerza de dibujo, con lo que eran las letrinas romanas o las letrinas comunitarias en Roma, encuentro entonces un diálogo que es diferente. El diálogo de las letrinas romanas era van fuera y se van. Aquí yo tengo un diálogo entre los residuos postconsumo para aumentar a mi capacidad de suelo y poder alimentar a mi población. Perdón, doctor, tenemos un pequeño problema con su presentación. Sí. No está corriendo para nos. Si Bueno, pudiera, por aquí favor. no está corriendo. Bueno, deje ver qué es lo que pasa. Está lanzada. A ver, intentaré de nuevo. Vea. ¿No? Allí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, Ahora sí, gracias. continuaré adelante. Vea, mejor ahí. Sí. Correcto, correcto. Bueno, esa es entonces la posición de los lugares comunes en el plano de Santos Mártires, trabajando con los estudios de roca, la iglesia, en el topo del Cerro San Juan aproximadamente, las letrinas y todo un sistema entonces conectado. Lo mismo ocurre cuando observamos los cultivos. En color naranja tenemos los naranjales, en amarillo los durazneros y en azul los algodonales. Y luego en un otro plano tengo la laguna, los yerbales y, claro, en violeta el jardín de los jesuitas, que es este polígono. En el caso de Loreto, el profesor Mujica hizo un corte y una vista hipotética que nos muestra una cierta similitud de las letrinas con lugar de aseo, donde tengo las famosas letrinas romanas, como había comentado, claro, con diferentes flujos y destino de los residuos orgánicos. De esta forma, a análisis de las cartas anuas, que fue nuestra base, la carta de Nóbrega y los trabajos en San Nicolás, referidos por Tobías Villena de Moraes, sumados a los estudios de Mujica en Loreto y los importantísimos estudios de Roca,
confirman que la preocupación por los residuos por consumo en las misiones jesuíticas se constituyó en un pilar administrativo que equilibraba entonces la salud pública, la ingeniería y la productividad agrícola. Por último, para el hecho de que aún en el siglo XVI ya existían preocupaciones con el adecuado tratamiento de los residuos en los asentamientos humanos implantados por los jesuitas, y esto es una cuestión extremadamente novedosa, conforme los estudios arqueológicos comprueban, la sociedad perdió o abandonó ese conocimiento para una manutención de la salud de las personas y del medio ambiente. Esto entonces tenemos una pérdida si analizamos de forma comparativa, siendo un gran desafío de la actualidad dar el adecuado destino o tratamiento a los residuos postconsumo, sea aquellos provenientes de las, comillas, necesidades o aquellas otras del consumo, como son los residuos de alimentos. Este trabajo es parte de la introducción del libro que estamos concluyendo con el profesor Effing, que trata entonces de las cuestiones de política nacional de residuos sólidos aquí en Brasil. Y el profesor Effing tiene un afecto especial con las cuestiones jesuíticas. Él nació muy próximo de una de estas reducciones y desde toda la infancia siempre se preguntó, bueno, ¿y cómo era todo esto? Y cuando estudia los postconsumos dice, Jorge, ¿qué tal? Vamos a hacer unas prospecciones en esa área y es lo que hemos hecho en este trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esta presentación. Vamos a mirar algunas preguntas quizá en el chat y también aquí en el auditorio si hay una pregunta para usted. No sé si quiere seguir conmigo algunas preguntas ahí en el chat mientras que preguntamos aquí en el auditorio para poder responderlas. Sí, agradecer a la colega, a profesora Claudia Parellada, que está ahí presente. Correcto. ¿Hay alguna consulta de parte del auditorio aquí? Aquí no hay ninguna pregunta. Correcto. Redondear un poco, solamente para decir, doctor, que en base a esta investigación es muy importante lo que puede aportarnos, lo que ya está aportando de hecho, considerando que hay también en la memoria de muchos, en la leyenda popular, de que los pueblos, en particular jesuitas, tenían algunos túneles que se publica y muchas veces se dice y se reparte. Y sabemos a ciencia cierta que había un sistema arquitectónico bastante envidiable para nuestros tiempos y que aquellos o eran sistemas de residuos o eran sistemas de agua que hoy conocemos con la certeridad. Entonces nos puede dar efectivamente esas luces desde también aquellas herramientas que quizá hoy a primera hora teníamos con nosotros al representante del archivo de Roma, de los jesuitas, que nos ofrecía también la posibilidad de escarbar un poco en esos archivos y que hoy entonces sea esta una posibilidad para poder también encontrar aquellos documentos, planos, originales, quizá como muestra, como la que tenemos algunas aquí en la Argentina, y que es la que normalmente nos lleva a conocer las demás también, o por lo menos tener una idea de cómo fueron construidas y sobre qué bases fueron construidos estos pueblos. Muchísimas gracias por esta participación y pedimos que continúe con nosotros también en la sala, al compañero suyo que hizo posible esta presentación también, muchísimas gracias. Gracias. Y continuamos esperando sus aportes en los siguientes encuentros. Muchas gracias. Fuerte aplauso para el doctor Jorge Villalobos. Y de a poco vamos terminando esta primera jornada del Congreso Internacional. Tenemos la anteúltima ponencia del día del doctor Vicente Arrúa, quien expondrá acerca de documentos en guaraní producidos tras la expulsión de los jesuitas, una aproximación al derecho lingüístico. Aquí se encuentra ya en la mesa. Isabelino Martínez continuará como moderador. Aquí continúo con el doctor Vicente.
está además la bienvenida aquí en la sala para él, pero para la gente que nos ve, nos está siguiendo en las redes sociales y también Vicente está acompañando desde ayer a todo este equipo que hemos venido del Paraguay y también en su persona agradecer a las demás autoridades que nos acompañan desde la Secretaría Nacional de Cultura. Es un hecho muy importante convenir de que si bien un puente nos divide, nos separa muchas veces por algunas horas, este gran territorio guaraní que se reparte y como bien nos explicaba, teníamos este panorama general también en este mapa de América del Sur. Es muy importante rescatar que aquellas palabras, aquellas improntas en guaraní que vamos escuchando, poder entenderlas desde nuestras realidades temporales, ¿verdad? Como auténticos de esta tierra. Cuando escuchamos quizá una palabra borracho, ¿verdad? Tendríamos que entender el misticismo que hay detrás de esa palabra y no entenderlo así como quizá, digo un poco para la gente que también se está iniciando, hay muchos colegas que están en el medio, que no son especialistas en el área y que de repente escuchar, para nosotros quizá en el común del lenguaje sepamos y manejemos estos detalles, pero de repente estas son las cualidades que hace que entendamos de otra forma y por fin entendamos la consistencia o la guarda antropológica de esta lengua. Y en ese sentido, yo le voy a pedir en primer lugar, ya que la palabra vale mucho aquí, que el propio Vicente se presente para nosotros, nos cuente brevemente su trabajo, su formación, para que le dé un poco más de calidez, ya que la presentación es presencial. Gracias, Vicente, por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. En honor al tiempo, voy a tratar de ser breve porque me imagino que estarán muy cansadas. Bueno, yo me desempeño actualmente como director del Archivo Nacional de Paraguay. Algunos de ustedes conocerán a esta institución más como ANA, Archivo Nacional de Asunción. Soy historiador, egresado de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Asunción, de la Facultad de Filosofía. Mi línea de investigación, por lo general, se centra en el tema de los oficios en el siglo XVIII y en el siglo XIX. De hecho, que estamos trabajando dentro de un centro de investigación de historia social sobre el impacto que tuvo la formación de maestros de oficio en las antiguas reducciones jesuíticas y cómo va a influenciar en el tiempo a ese desarrollo de la infraestructura que se da ya en el siglo XIX bajo el periodo lopista, ¿verdad? Si bien ustedes van a decir, bueno, pero es muy largo el tiempo, la formación, los maestros de oficio que van abandonando las reducciones tras la expulsión se van a asentar en muchos pueblos y ciudades de Asunción, principalmente lo que tiene que ver con Asunción, por ejemplo, y el manejo, o sea, el desarrollo de estos conocimientos se da a partir de estos indígenas que abandonan las reducciones y se van asentando en diversos pueblos y que también entra un poco con el tema de lo que nosotros llamamos mito del mestizaje. Hay que analizar un poco a profundidad, me baso mucho también en los trabajos que hizo el padre Meliá y el doctor Ignacio Telesca en su famoso libro Tras los expulsos, que presenta, digamos, una mirada un poco, otra mirada en relación al tema del mestizaje. Bueno, este trabajo que titulé Documentos en guaraní producidos tras la expulsión de los jesuitas, una aproximación al derecho lingüístico, se centra un poco en, primero, conocer estos documentos que están alojados en el Archivo Nacional y para entender un poco el rol, el papel que jugó el idioma guaraní en la administración, tanto en la época colonial como incluso también el periodo independiente, y cómo también el desarrollo de la escritura del guaraní ayudó a que la misma sobreviviera hasta convertirse en lo que actualmente es hoy una lengua oficial. También considerar que a través de los documentos que se presentan
especialmente los del periodo colonial, es posible observar un surgimiento de lo que podría ser reconocido en términos actuales como un derecho lingüístico que ayudó a los miembros de cabildos de los pueblos de indios de las provincias del Paraguay a comunicarse con las autoridades a través de su propia lengua, y este hecho a su vez hace surgir el deseo de conocer cuál era el nivel que ocupaba en la sociedad la lengua guaraní en la estructura colonial. Siguiente. Brevemente quiero hacer una reseña histórica del archivo para poder entender por qué estamos haciendo esto. Resulta que el archivo va a ser un poco también, va a sufrir también los embates de la guerra contra la Triple Alianza, lo cual va a generar la pérdida de su orden original. Al perder esa estructura de cómo estaba organizado el archivo, posteriormente a la guerra se empieza a reorganizar el archivo a partir de figuras como José Falcón, que en realidad van a instalar secciones que no cumplen, digamos, con un rigor estrictamente archivístico. Por lo tanto, se establecían secciones como la sección histórica, ¿verdad?, que es una sección basada en los documentos más importantes para los directores de ese entonces, o historiadores, excluyendo otro tipo de documentos que no estaban, digamos, dentro de estas secciones. Justamente muchos de estos documentos están en una famosa sección conocida como Nueva Encuadernación, que justamente el nombre ya nos dice todo, es simplemente documentos encuadernados en volúmenes que no tienen ningún rigor archivístico, no tienen un orden temático ni cronológico. Entonces, lo que va a producir es que se pierde, dentro de toda esa documentación que se siguió custodiando en Asunción, se pierde toda información. Entonces, es aquí en donde aparece, por ejemplo, la figura de los historiadores ya en este siglo y también en el siglo pasado, que empiezan a buscar en los acervos del archivo que no están debidamente catalogados o no estaban debidamente catalogados en ese momento. Y justamente la figura del padre Meliá, que hace una recopilación, una búsqueda en todas estas secciones que no tenían unas herramientas de búsqueda adecuadas, y empieza a identificar unos 12 expedientes en guaraní, producidos tras la expulsión de la orden jesuítica, y que reunía unas condiciones muy interesantes, o sea, unos temas bastante llamativos. El tema de la comunicación desde los cabildos de los pueblos de indios y también de los pueblos de las exreducciones, y cómo se comunicaban estos con los gobernadores. Pero todo esto va a surgir también, al menos tanto con el padre Meliá y también con otros investigadores, a partir de una noticia que podemos ver ahí. Ahí dice, Cabañas declaró en guaraní, es una noticia del año 2010. ¿Quién es Cabañas? Estamos en un momento muy interesante del tema del mundial. Cabañas es un jugador de fútbol, que en el 2010, el último mundial que Paraguay clasificó, antes de este, él había recibido, o sea, él jugaba en México y recibió un tiro en la cabeza en una riña en México, lo cual hizo que, bueno, se inicie todo un proceso de investigación sumamente mediático, y Cabañas luego regresa a Asunción, pero solamente se comunicaba en guaraní. Al despertarse incluso de del coma inducido en el cual estaba, al despertarse él habla solamente en guaraní. Vuelve a Paraguay y en Paraguay se le toma la declaración, o sea, un juez acompañado de los actuarios le toma la declaración en su pueblo, que es el pueblo de, olvidé el nombre, un pueblo cercano a Asunción, Itagua, perdón, y él se expresa enteramente en guaraní ante las preguntas del juez. Y ocurre un problema, que el actuario no sabía cómo pasar eso al castellano, entonces se generó un conflicto, y fue un debate muy interesante que se dio dentro del ámbito periodístico, y aparece el tema de Paraguay es un país bilingüe, a partir de una constitución del año 92, todos tenían que saber leer, escribir, hablar en guaraní, pero evidentemente eso no se daba en este caso.
Entonces surgía la pregunta, ¿somos bilingües? Entonces aparecen estos documentos, ¿verdad? Los documentos que, siguiente por favor, que vemos aquí, ¿verdad? Primero, quisiera recalcar que este contacto inicial, como no se dio en otras cuestiones, en el tema de la lengua, ¿verdad? Va a ser, digamos, de una manera más, menos hostil, por decirlo de alguna manera, donde tanto el castellano como el guaraní van a experimentaron modificaciones en su estructura, área geográfica y su rol social, manteniendo esencialmente sus funciones específicas. O sea, el castellano era la lengua de los caraí, que serían los señores. Hay que aclarar también, el caraí era el encomendero, o mejor dicho, de la élite, de la élite administrativa colonial. La lengua del caraí, al ser además escrita, ocupaba un lugar privilegiado debido a que era la forma en que se presentaba el poder real, y es justamente aquí donde surge la pregunta de cuáles fueron los motivos para desarrollar una escritura en guaraní. A partir del año 1575, los alzamientos de los grupos guaraní alcanzaron un momento crítico, siendo imperante fortalecer el poder político para poder combatirlos, por lo que se recurre al poder de la religión, que contaba con un soporte escrito para divulgar sus ideas, haciendo que las palabras del dios del caraí pueda ser comprendida por todos, por lo que fue fundamental dotar al guaraní de una escritura. Siguiente. Entonces, aquí surge la siguiente pregunta: ¿cuáles fueron los motivos? Ya habíamos dicho que era el alzamiento de los grupos. Entonces aparece también lo que Harald Thum califica como la práctica de la escrituralidad en guaraní, que lo divide en dos grupos. En primer lugar, se encuentra la escrituralidad de lo eterno, en el cual se encuentran todo escrito desarrollado por órdenes religiosas, tanto por los franciscanos y en mayor medida los jesuitas, y su uso fue fundamentalmente reducido a fines religiosos. Se caracteriza además por ser una escritura controlada por los sacerdotes, y en segundo lugar la escrituralidad de lo temporal, donde se produce una liberación de la espiritualidad, documentos de uso práctico utilizados para la comunicación con la administración colonial. Siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, haciendo un recuento también del primer documento que en guaraní, que fue bastante breve, se redactó en forma de preguntas y respuestas fijas, y su nombre completo fue Catecismo Breve del Concilio de Lima, Doctrina Cristiana de la Lengua Guaraní, incluía un sermonario, y fue realizado por el sacerdote franciscano Luis de Bolaños. Poco a poco los indígenas guaraníes fueron apropiándose de la escritura a tal punto de utilizarla sin supervisión de los padres durante la administración jesuítica y posterior a la expulsión de estos. Los documentos obrantes en el Archivo Nacional corresponden a la documentación clasificada en el ámbito de lo eterno, y la analizaremos brevemente a continuación. Como les dije, son 12, siguiente, son 12 documentos que podemos ver ahí. Algunos, voy a acercarme aquí por ahí. El primero es una declaración o reconocimiento del corregidor del pueblo de San Joaquín, que está ubicada en la sección Historia. Luego una carta del corregidor y cabildo del pueblo de San Estanislao al gobernador Pedro Melo de Portugal. También una carta del corregidor y cabildo del pueblo de San Joaquín a Pedro Melo. Carta del corregidor y cabildo de Santa María de Misiones al gobernador solicitando la expulsión de algunos arrendatarios. Estado de cuenta sobre ganados y otros bienes administrativos de los pueblos jesuíticos del Paraná. Una carta del corregidor Hermenegildo Curuguao a don Francisco Silvero, administrador del pueblo de San Joaquín. La presentación de nóminas de cabildantes del pueblo de Cazapá. Pueblos de Santísima, un inventario del pueblo de Santísima Trinidad. Una carta de María Rosa Aripí y su hija Rosa Guarapé al corregidor y cabildo del pueblo de Corpus. Este es un documento que es un expediente sobre un crimen. Expediente promovido al corregidor del cabildo y cacique del pueblo de Santa Rosa de Lima contra el mayordomo Tomás Esperati. José Antonio Aripuy contra el comandante de la Candelaria Vicente Antonio Matiauda sobre vejaciones, y una causa criminal, ya esto bien entrado el siglo XIX, tanto el anterior como este, causa criminal del esclavo Blas por proferir palabras insultantes contra el presidente.
Entonces, en primer lugar, vamos a analizar 3 de ellos. El primero es de la sección Nueva Encuadernación. Se encuentra un documento de carácter oficial. Dicho documento consiste en un estado de cuentas sobre ganados y otros bienes administrativos de los pueblos jesuíticos, que abarca los años 1787 a 1789, y en los cuales se consigna primeramente la fecha y a continuación se especifican los productos que son entregados o recibidos a quién y con qué finalidad. Este documento está escrito en lo que nosotros conocemos como Yopará, que es una mezcla del guaraní con el castellano, que consiste en la utilización de algunas palabras de la misma oración en guaraní y el español. Y tenemos el siguiente párrafo: en 18 de marzo, estancia Santa Teresa, Jehuí, Owerú, 4 arrobas, 2 fanegas de cebo, jaeoro moingué, almacén Carameguapipe. O sea, explica dónde reciben 4 arrobas y 2 fanegas de hierba y lo insertan en un almacén dentro de un carameguá, que sería una especie de recipiente. Siguiente. El siguiente también es del pueblo de San Estanislao. Encontramos también una carta en guaraní redactada por los corregidores y cabildos del pueblo y dirigida al gobernador Pedro Melo de Portugal. Data del año 1783 y consiste en un oficio donde se acepta el pago del tributo exigido por el gobernador. En el documento se destaca el cumplimiento de las principales formalidades acostumbradas en documentos administrativos, como por ejemplo la frase "que Dios guarde", "tupá tojaano". También se observa en el documento una disposición del gobernador escrita al margen que ordena la traducción del oficio al castellano. Y esto es el punto que a nosotros más nos interesa. El hecho de que en el periodo colonial la mayoría de los documentos, al menos los 12 documentos que tenemos, están, digamos, protegidos, o sea, se recibe el oficio por parte de cada reducción y el gobernador ordena la traducción. O sea, no rechaza el documento. Algo que incluso podría ocurrir hoy en Paraguay, teniendo una constitución que entiende que hay 2 lenguas oficiales. O sea, si por ejemplo alguien quiere hacer un trámite en alguna entidad pública y lo quiere hacer enteramente en guaraní, posiblemente eso no corra, porque todavía lo que observamos es que hay una diglosia, pero donde hay una lengua que es oficial, es utilizada en el ámbito público, en el ámbito administrativo y también en el ámbito académico. Y el guaraní es una lengua subordinada, generalmente hablada en las clases populares. ¿Okay? Siguiente. También en el pueblo de Santa Rosa, el corregidor y cabildo envió una correspondencia al subdelegado de Santiago, levantando una queja contra el actual mayordomo. Este era una de las autoridades españolas residentes en el pueblo y encargado de la administración temporal. El documento está escrito en guaraní, aunque con los siguientes vocablos en español: veces, mal, ejemplo, taonero, licencia, mansa, presentación, justicia, propio y los títulos de las autoridades. Y por primera vez en los documentos analizados se encuentra un préstamo que es libertad, escrita así con B corta y sin la D al final. Entonces, la libertad. O sea, es como también pasa con otros términos. Ellos escriben libertad, pero no libertad. Y pasa también con otros términos como por ejemplo que el caballo se dice caballú, oveja, ovejá y cosas por el estilo. Dicho documento, elevado al subdelegado de Santiago, no contaba con una traducción, por lo que fue remitido al intérprete del superior gobierno de la provincia para la correspondiente traducción. Aquí se confirma la existencia de un funcionario español reconocido como un intérprete, demostrando la importancia que al parecer se le daba a las autoridades indígenas de los pueblos de las misiones jesuíticas y de que éstas se comuniquen en su idioma. Otro tema que también es importante destacar es que muchos de estos expedientes se basan en quejas que hacen a los administradores. Los administradores de los pueblos, de las reducciones, eran españoles y los encargados de los cabildos de indios escribían estos textos al gobernador quejándose de maltratos, de malas administraciones, lo cual también va a llevar a lo que nosotros hoy conocemos como ruinas. O sea, ese proceso de mala administración de las temporalidades que se van a dar en muchos de estos pueblos va a llevar a que esa gente abandone
sea, los indígenas reducidos abandonen los pueblos, y también aquí se trabaja lo que es un mito. En mucho tiempo en la historiografía tradicional paraguaya sostenía que tras la expulsión los indios reducidos volvieron a sus antiguos lugares, y eso con las investigaciones hechas, por ejemplo, por el doctor Telesca, se puede ver que en realidad fueron absorbidos por las ciudades y los pueblos cercanos a cada una de estas reducciones, lo cual va a favorecer el desarrollo de los oficios en el Paraguay en finales del siglo XVIII y por supuesto gran parte del siglo XIX. Finalmente, para terminar, presento la certificación de estos 12 expedientes que fueron declarados Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe en el año 2025. Presentamos la propuesta de protección de estos documentos y hoy forman parte ya del acervo de MOULAC de la UNESCO. Muchas gracias. Proseguimos entonces con las preguntas, compartir algunas reflexiones. No sé si hay preguntas en el chat. Aparentemente no hay preguntas aquí. Hola. Sí, aquí sí, preguntas. Claudio Montiel aquí. No, simplemente para reforzar lo que bien dijo el doctor en esta última parte. Yo procedo del ámbito de la historia económica y haciendo algún trabajo de investigación sobre los primeros gremios en la Argentina. Uno de los primeros gremios son los tipográficos. Y para mi sorpresa, la comisión que se levanta de paro en la Argentina, de esos tipográficos, aparecen 2 o 3 nombres de personas en guaraní. Conocían la imprenta seguramente y trabajaban en empleos calificados, como ayer hablábamos con Luis. Así que voy a reforzar eso, que ese mito de que volvieron a los montes, a la selva, eso no era mano de obra calificada. Simplemente quería aportar eso. Muchas gracias. Y agregar a eso también que dentro de ese relato, o sea, del relato historiográfico en Paraguay que se crea en el siglo XX, cuando se habla, por ejemplo, del proceso, de la gran época del desarrollo económico paraguayo, que es justamente ese periodo de la de la segunda mitad del siglo XIX, que se ve cortado con el tema de la guerra contra la Triple Alianza, se habla mucho de las contrataciones de mano de obra europea, que son los técnicos, pero no se habla de la formación de los oficios que ya existían en Paraguay y de dónde vinieron esos conocimientos. O sea, había por ejemplo, en los pueblos de indios, los pueblos indios franciscanos, había una formación, digamos, de mano de obra por parte de los españoles que no tenía una gran cantidad por el hecho de que estos eran utilizados como brazos en los yerbales. Pero los grupos de indios reducidos que abandonan los pueblos, tras la expulsión, van a llevar ese conocimiento al resto de las localidades en Paraguay, y cuando se produzca ese boom económico que se da a partir del año 1840, ya había un capital humano formado. Pero que lo que no se cuenta es, o sea, el relato habla solamente de la contratación de euros, o sea, es una mirada eurocentrista, o sea, el progreso lo van a traer los europeos, pero había una mano de obra que ya estaba instalada. Me hace recordar un poco a esa poesía de Bertolt Brecht que decía que quien ponía los ladrillos, o sea, no eran los grandes gobernantes ni los arquitectos, sino que eran los albañiles, y esos albañiles aprendieron el oficio de muchos de los indígenas que huyeron de ese proceso de destrucción, digamos, de las reducciones. En relación a eso que decís, ¿y qué oficios se notifican de la existencia como herencia de esta disolución?
encontramos mucho lo que tiene que ver con el tema de los carpinteros ebanistas, que tenían un conocimiento bastante interesante, a lo que también había el tema de los músicos. Por ejemplo, ayer estábamos hablando con María Victoria Sosa, que es la directora de la Orquesta Sinfónica, y comentábamos que el caso de Juan Pedro Tamay, oriundo de San Cosme y Damián, que aprende, o sea, era luthier, fabricaba violines de pino y vendía estos violines de pino a las ciudades de Yutri y Cazapá. Y en un expediente judicial él le demanda al pueblo por el hecho de que no le pagaban por los violines, ni tampoco por las escrituras de las misas, las partituras de las misas. Y después a otros, por ejemplo, incluso el tema de la orfebrería es algo que llama mucho la atención en el tema de cómo en el siglo, tras la expulsión y el establecimiento también de los gobernadores intendentes con las reformas borbónicas, va a haber un auge importante de justamente los ebanistas y los plateros. Estos plateros que también, estos maestros de platería que aprenden de Lima, vienen a través de las reducciones y también se va a extender en Paraguay. ¿Por qué? Porque en en el siglo XVIII en el Paraguay, una provincia que estaba sumamente empobrecida debido a muchos motivos, porque bueno, era una provincia de frontera que tenía que evitar el avance portugués y el ataque guaycurú, por lo cual hace que la provincia se empobrezca. Pero en el siglo XVIII hay un fenómeno muy interesante porque hay un repunte económico, hay un crecimiento económico, tener gustos más refinados. ¿Y qué hacen? Empiezan a contratar a ebanistas para sus muebles, empiezan a contratar a plateros. Incluso hay un documento sumamente importante de Pedro Melo de Portugal que evita una riña entre plateros y cerrajeros. Porque era como zapatero a su zapato. De repente el platero ya hacía todo el trabajo y los cerrajeros se enojaban. Entonces decían, no, pero se está metiendo en nuestro oficio. Pero eso, ahí vemos ese flujo de gente que va a ir abandonando y que incluso jurídicamente se va a convertir en blanco. Porque la población indígena que abandona las reducciones, técnicamente o jurídicamente tendría que ser encomienda. Pero al convertirlos en blancos desde un punto de vista legal en el documento, pasaban a ser personas asalariadas. Y es un fenómeno porque a partir de ahí también los que construyen la historia en el siglo XX, lo que nosotros denominamos novecentistas, ellos ahí se dan cuenta que hubo un mestizaje, pero lo que no podían demostrar es de dónde vinieron los blancos. Los blancos aparecen de la nada y son los indígenas que fueron asimilados como blancos. Voy a aportar algo más. Todos conocemos lo que representa desde el punto de vista, podríamos decir, político, ideológico, desde el punto de vista político y económico, don Pedro Ferré, gobernador de Corrientes, en el tema de la controversia del libre cambio y del proteccionismo. Pedro Ferré, gobernador de Corrientes, fue maestro de Rivera y será carpintero, y tenía aserraderos en Corrientes. Los barcos que salían de ahí navegaron, dicen, los 7 mares, y la mayor cantidad de oficiales y demás eran aborígenes guaraníes, que yo supongo que no perdieron nunca la tradición de los barcos, porque en este perfecto capitalismo inicial o precapitalismo, como dicen algunos de los jesuitas, tenían sus agentes comercializadores y tenían sus propias embarcaciones. Conocían la técnica, digamos, y hay una localidad correntina hoy que es Itatí, con una fuerte presencia, primero jesuítica, pero últimamente, digamos, franciscana, en esto de la Junta de las Temporalidades que habíamos hablado, que todavía siguen fabricando canoas y para los pescadores artesanos también de la pesca, lo hacen en canoas de la tradición que nunca se perdió de aquella época de las reducciones. Perdón, Luis. Perdón, disculpan, y como antecedente para aportarte desde lo artístico nada más,
como referencia, ¿no?, en esos antecedentes de la historia del arte en el Río de la Plata. Uno de los primeros grabados que se realiza a principios de 1800 del general San Martín es un grabado de un correntino de apellido Ibarra, seguramente en línea con esa reflexión que hizo usted de ese proceso de invisibilización o de asimilación, ¿no? A sabiendas de que Ibarra, como correntino, seguramente trasladado a Buenos Aires, trasladado a las ciudades, no podemos pensar que Corrientes en ese momento haya tenido talleres formativos en la ciudad. O sea que podemos pensar también que es parte de esas diásporas. ¿Hay alguna consulta más? Estamos en tiempo. Don Vicente, muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tu conocimiento y fundamentalmente creería que compartimos y te damos fuerza para que sigas conservando todo ese acervo que de alguna u otra forma muchos de los que estamos aquí hemos visitado y tuvimos no solo la oportunidad de encontrarnos con esto, sino también de toda esa mano de gente allí que nos recibe, y como hoy decía el hermano Wenceslao también, estoy convencido porque es un lugar que frecuento mucho, ¿verdad?, que mucha gente ahí nos apoya para encontrar aquellas herramientas que uno necesita. Entonces, accesible al público, lo podemos visitar, sean todos bienvenidos a este espacio. Entonces también muchísimas gracias por esa gestión tuya ante esta institución. Sabemos que somos pasajeros, pero creo que hay una marca tuya en ese trabajo que hace un buen tiempo lo venís haciendo. Muchísimas gracias y esperamos siempre contar contigo. Muchas gracias. Fuerte aplauso para el doctor Arrúa. Quiero invitar antes a la doctora nuevamente Beatriz para que haga uso de la mesa, quien va a presentar a nuestra última ponente. Bien, increíblemente estamos llegando a la última ponencia del día, de una jornada que tuvimos un recorrido geográfico, pasando por Brasil, por Paraguay, por Europa, por Corrientes, por Misiones, y que también sirvió de una gran jornada para construcción colectiva de conocimiento. Y esta última ponencia, que va a tener a Beatriz Rivero como moderadora, está a cargo de la doctora María Angélica Amable. Y la disertación tiene el título de Devoción a la Virgen de la Asunción de Acaraguá y Mbororé. Le pido un fuerte aplauso, por favor, para la doctora Amable. Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Es un honor para mí compartir en este caso la mesa con María Angélica Amable. Ella es profesora de Historia, egresada del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, es licenciada en Historia, egresada de la UNAM, y es doctora en Ciencia Política por la Universidad del Salvador, todo acá en Argentina, ¿no? Tiene una amplia trayectoria docente en educación superior, terciaria, universitaria, tanto en el Instituto Antonio Ruiz de Montoya como en otras instituciones, tanto de grado como de posgrado, en el Seminario Diocesano Santo Cura de Ars, donde es profesora de Historia de la Iglesia desde el 2006 y continúa. También en el Seminario Mayor San José de Santo Tomé fue profesora de Filosofía y Metodología de Estudio e Historia de la Filosofía en la Argentina. Fue profesora en escuelas secundarias, tiene una labor muy destacada en investigación, es miembro del Centro de Investigaciones Históricas del Instituto Superior del Profesorado Antonio Ruiz de Montoya. Tiene muchas publicaciones, de sus libros se destacan Iglesia y Sociedad Misionera, la Iglesia Católica en Misiones entre 1934 y 1986, de Ediciones Montoya, La Reducción de Nuestra Señora de Asunción. Tiene otros libros en coautoría, como por ejemplo La Yerba Mate en la Historia Misionera, junto a Liliana Mirta Rojas. Bueno, tiene muchas
muchas obras muy interesantes y distinciones, premios, y además últimamente también compartimos un proyecto muy interesante que es fundadora, junto a un equipo interdisciplinario, el proyecto Ruta Belgraniana de Misiones. Así que bueno, recibimos con un fuerte aplauso entonces a la doctora. Muchas gracias. Nuestra Señora de la Asunción de Acaraguay en Bororé es la única advocación mariana surgida en las reducciones que se mantuvo sin interrupción hasta el presente. Su imagen, tallada en el siglo XVII, ha sido venerada continuamente en el transcurso de estos siglos y ocupa un lugar central en el templo parroquial de la Cruz Corrientes desde que éste fue construido. El objetivo de este trabajo es reseñar la historia de la devoción a la Señora de la Asunción de Acaraguay en Bororé desde el comienzo hasta la actualidad. En 2024 y 2025 hubo algunas modificaciones en las prácticas devocionales que nos plantearon las siguientes cuestiones. ¿Se habría mantenido la devoción a lo largo del tiempo sin la imagen original? ¿Por qué comenzaron a hacerse réplicas en el siglo XXI y no se hicieron antes? La hipótesis inicial fue que la permanencia y continuidad de la devoción está estrechamente vinculada con la conservación en la cruz de la imagen original del siglo XVII. La historia de la devoción a lo largo de más de 3 siglos se entrelaza con la del pueblo y con la imagen que guarda. Haremos un rápido recorrido por esa historia. Asunción de Acaraguá, nace la devoción. En 1630 el padre Pedro Romero, respondiendo a un pedido de los caciques, se dirigió a la desembocadura del Acaraguá, donde fundó la reducción de Nuestra Señora de la Asunción, junto con el padre Cristóbal Altamirano, quien la dirigió durante 12 años. Allí nació la advocación de Asunción de Acaraguá. La carta annua refiere el fervor con que los primeros pobladores se preparaban para recibir el bautismo y cómo cultivaron una especial devoción a la Virgen María. Dice, acuden a saludarla muy a menudo entre día y a rezar el rosario. Y en todas las ocasiones que se da algún culto solemne, acuden con extraordinario concurso, de suerte que a los indios de las demás reducciones les es de maravilla y ejemplo. En Acaraguay y en Bororé, las reducciones debieron organizarse militarmente para enfrentar una gran bandera que, además de capturar indígenas como esclavos, quería vengar la derrota de Casapaguazú y apresar a los jesuitas y devolverlos a España. Por estrategia, la población se trasladó a Bororé y allí, el 11 de marzo de 1641, se libró la célebre batalla que derrotó totalmente a los bandeirantes. El puesto de Acaraguá fue destruido para que no sirviera de refugio al enemigo en su retirada. Asunción de Bororé, la imagen de la patrona. Abandonado y destruido el primer asentamiento de Acaraguá, la población se reorganizó en Bororé. La victoria fue atribuida a la patrona y, según la tradición, en agradecimiento tallaron la imagen de la Santísima Virgen,
con el título de Nuestra Señora de la Asunción de Acaraguá y en Bororé, que se conserva en la iglesia parroquial de la Cruz Corrientes. Es una talla expresiva en madera policromada, está de pie en actitud de oración, viste túnica y manto que apoya sobre una peana con la luna en cuarto creciente y 3 cabezas de ángeles en el frente. La gran devoción a la patrona produjo muchas conversiones entre los nativos después de la batalla. Había en la reducción una importante congregación mariana con miembros muy devotos que, según la carta annua del 44, dice, sienten la protección de la Virgen en 1000 ocasiones, en los peligros del cuerpo y del alma, en las calamidades, en las enfermedades y en la misma muerte. La cruz, el pueblo de Nuestra Señora de la Asunción. Asunción de Bororé era la reducción ubicada más al norte sobre el río Uruguay, por lo tanto, la más vulnerable a las agresiones externas. Esto motivó su transmigración al sur, integrándose provisoriamente a Yapeyú, hasta que en 1657 se trasladó 8 leguas más al norte al sitio definitivo. El nombre de la cruz comenzó a hacerse más usual en esta nueva ubicación, aunque ya estaba desde el comienzo. El inventario de 1768 lo menciona como pueblo de Nuestra Señora de la Asunción, nombrado La Cruz. Ahí en La Cruz se edificó un templo de 3 naves con capacidad para más de 1000 familias. Erich Poenitz describe que tenía abundantes altares, tenía abundantes imágenes en 8 altares y sobresalía la imagen de Nuestra Señora de la Asunción de Acaraguá y en Bororé en un nicho central y sobre ella la imagen sobre ella la cruz que los había conducido a la victoria de Embororé. Destrucción del pueblo y resguardo de la imagen. Después de la expulsión de los jesuitas, la cruz estuvo atendido espiritualmente por los franciscanos. En el siglo XIX, el proceso de independencia con las guerras por la conformación de los nuevos estados y las disensiones internas afectó profundamente a toda la sociedad misionera que ya estaba debilitada y también a su integridad territorial. En enero de 1817, las fuerzas portuguesas del brigadier Francisco das Chagas Santos ocuparon la cruz. No encontraron a Andresito Guacurarí, a quien buscaban, porque se había retirado junto con los pobladores, pero incendiaron y saquearon el pueblo. Luego hicieron lo mismo con los demás. La destrucción fue grande. La cruz resistió un poco más, según lo que nos relata la campaña de misiones en 1828 del coronel Manuel Pueyrredón, donde describe el cementerio con sus lápidas, algunas paredes macizas del templo que todavía estaban en pie, el patio con los corredores y el reloj de sol en el centro que se conserva hasta hoy. Llama la atención que el coronel Pueyrredón no menciona la imagen de la Virgen, pero como consigna que los pobladores, que no había pobladores allí, es de suponer que los mismos estaban en los parajes vecinos y que habían llevado consigo la apreciada imagen de la Señora de la Asunción. En general, todo el territorio de las misiones estaba muy despoblado, desorganizado. El gobierno de la Cruz de Corrientes avanzó sobre ese territorio para reorganizarlo y el 19 de abril de 1830 firmó con los delegados de la Cruz un pacto de anexión o de incorporación a la provincia. Después de la anexión comenzó la reconstrucción de la cruz, la reorganización de la cruz. Lo primero que ordenó el gobernador es edificar un templo
que era muy modesto, era muy pequeño, para reemplazar al que se había destruido en 1817. Designó un párroco, el padre Pedro Landalda, que era de Yaguareté Corá y atendía también la cruz. No tenemos constancia de cuándo se colocó la imagen de la Virgen en ese templo, pero es probable que haya sido mientras estuvo el padre Landalda, porque el mismo padre ordenó la recuperación de otros objetos de la época jesuítica que se habían salvado de la destrucción y del incendio. En la iglesia se conservó hasta hoy un antiguo armario de madera tallada en donde se cree que se guardó la imagen para protegerla de la destrucción y del robo. En 2021 se le colocó un vidrio a ese armario para exponer ocasionalmente la imagen de la Virgen. Y en 2024, cuando se hicieron las tareas de conservación y limpieza, se reacondicionó el armario como lugar permanente para la imagen. La antigua imagen en un nuevo templo. El nuevo templo de la Cruz empezó a construirse en 1903, se terminó en 1906 y quedó totalmente construida su edificación en 1936. Umaguaré Cuñacaraí. La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, creada en 1940, en 1942 declaró a la Cruz, junto con Yapeyú, Santo Tomé y San Carlos, como lugares históricos. Esta categoría correspondía a los sitios que no tenían remanentes de edificaciones. Sin embargo, estas 4 reducciones en la provincia de Corrientes sí tenían, y muchos, remanentes de edificaciones. Pero la Comisión Nacional no les dio tanta importancia porque no eran de la monumentalidad de San Ignacio Miní. Tampoco realizó tareas de intervención, de conservación o puesta en valor, ni de divulgación de estos sitios. La puesta en valor del patrimonio fue tarea de las autoridades, de las instituciones, en especial de la Iglesia, y de todo el pueblo de la Cruz, que por la gran devoción a la patrona mantuvo vigente el legado jesuítico. Las fiestas patronales, celebradas con entusiasmo y devoción, fueron siempre un gran acontecimiento con actos religiosos y festejos populares. En la década de 1960, el párroco Ramón Félix Mancilla propuso diversas actividades para celebrar las fiestas patronales y de la misma manera se continúa haciendo hasta la actualidad, que comienza con una novena de preparación, al principio solo la misa vespertina, pero desde 1964 también el Rosario de la Aurora y la misa por la mañana. Hay también una vigilia en la noche que precede del 14 hacia el 15 de agosto, en la que se realizan una serenata a la Virgen, actos artísticos, bailes, representaciones teatrales que recrean la historia del pueblo. Y el día siguiente es muy festivo, con un almuerzo incluso servido para toda la población. En 1967 el padre Mancilla presentó la oración a la Virgen, que es la misma que se reza hasta hoy. Agradezco también a la profesora Marisa Díaz, que hizo una recopilación de testimonios orales y que me proporcionó mucha información. Este sacerdote Mancilla propició también la primera recuperación material del patrimonio jesuítico. Algunos vecinos comenzaron a escribir relatos, a recuperar la memoria oral, así por ejemplo Fernando Serpa, que escribió Heredad Jesuítica, Joaquín Elizalde, que hizo una recopilación documental que fue publicada por su hijo. Desde 2003, el gobierno municipal viene realizando tareas
de recuperación y puesta en valor, algo que no suelen hacer los gobiernos municipales, más bien lo hacen los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Por eso también es significativo. El párroco Javier Sánchez indagó los antecedentes históricos y en 2013 declaró el año de la fe para hacer memoria de los 365 años de la fundación de la parroquia. Es decir, que más allá de los traslados, de las interrupciones, de los incendios, reconocen como fundación la realizada cuando todavía el pueblo estaba en Embororé, en la provincia de Misiones. Entre 2016 y 2019 se realizaron los encuentros trinacionales de la fe que reúnen a los pueblos de la antigua región de las Misiones de Argentina, Brasil y Paraguay. En 2018 la imagen de la Virgen fue traída a la provincia de Misiones, al Cerro de Embororé para el acto oficial y luego pasó a Puerto Veracruz, donde fue recibida por toda la población y allí se inauguró un salón y se colocó una placa con la imagen de la Virgen. Posteriormente se hizo una ermita con una réplica de esta Virgen. En 2022, la Virgen de la Asunción de Acaraguay en Embororé fue declarada patrona de la Asamblea de los 30 Pueblos en San Ignacio, Guazú del Paraguay. En 2023 comenzaron las peregrinaciones diocesanas al pueblo de la Cruz, donde se conserva esta antigua imagen. Aquí vemos la publicación de este año 2026, porque esas peregrinaciones continuaron haciéndose siempre en mayo. En 2024 se realizaron las tareas de limpieza y conservación y los especialistas que lo hicieron, Garma y Sansoni, recomendaron que la imagen no se saque más a las procesiones, a las peregrinaciones, que permanezca conservada en un sitio en el interior de la iglesia, expuesta para la veneración de los fieles. Por eso desde el 2024 ya no se saca. Sin embargo, en el 2025 se sacó la imagen para la misa y el párroco Aníbal Ciarroqui explicó que se trataba de una excepción por ser un año jubilar de la iglesia. Se la sacó en la caja de vidrio que la contiene. La iglesia que guarda esta imagen fue declarada santuario. En 2025 también se encargó a un artista brasilero del pueblo de Descanso en Santa Catarina la realización de una réplica. Él dice que quiso hacer una réplica idéntica, pero que no salió tan idéntica como él quería, sino que es una relectura de la imagen de la Virgen. Está hecha en cedro rosada, completamente de madera. Es una escultura más compacta y él dice que esto es a propósito para que pueda sacarse en las procesiones, las personas puedan tocarla. Y él acierta en el centro de la cuestión, en la clave, cuando dice que es un puente que liga la fe del pasado, la historia, con la actualidad, con la contemporaneidad. Conclusiones. Antigua Señora de la Asunción de las heroicas misiones jesuíticas de Acaraguá y Embororé, a ti rindieron siempre sus corazones durante más de 3 centurias, generaciones valerosas tras un claro mundo mejor. Esta invocación con la que empieza la oración que los fieles rezan a la Virgen expresa claramente la continuidad histórica de la devoción y la adhesión de los pobladores de la Cruz a María Santísima. La escultura de la Señora de la Asunción de Acaraguay en Bororé enorgullece al pueblo de la Cruz y convoca a muchos fieles. Hasta comienzos del siglo XXI, los devotos eran del pueblo de la Cruz y de los parajes vecinos. A partir del siglo XXI, la devoción se fue expandiendo a toda la diócesis y también más allá de las fronteras nacionales. Fue necesario tener nuevos elementos de culto.
las imágenes, se comenzaron a hacer las réplicas en 3D, cuadros con fotos de la Virgen, la placa que está en Puerto Veracruz, la réplica que está en el Peñón de Mbororé, la réplica que hizo el artista Reolón para llevar en las procesiones, símbolos que conjugan la fe de hoy con la del pasado y expresan la devoción de un pueblo que tiene memoria y esperanza. Muy bien, muchas gracias. No sé si tenemos preguntas, aportes en la sala. Acá en el chat también hay comentarios. Hago una primera que aparece aquí en el chat que pregunta, consulta, ¿qué tamaño tiene la Virgen original y la réplica? La réplica tiene el mismo tamaño, es aproximadamente un alto así de no alcanza 1 metro. El tamaño es el mismo de la réplica. Gracias, Angélica. No sé si hay preguntas. Hola. No sé si hay alguna pregunta más en la sala. Isabelina. Del chat no hay más, ¿no? No, solamente felicitaciones. Bellísimo aporte, muchas felicitaciones. Sí. Isabelino. ¿No? Bueno, muchas gracias. Bueno, está bien. Muchas gracias a la señora moderadora, a la señora expositora. Un aplauso grande. ¿Y hay algún aporte más? Desde nuestra parte, como anfitriones, desde la Universidad de la Cuenca del Plata, les damos... Sí, por supuesto. Pensé que había una ponencia que se levantó la doctora Lisset. No, nada, agradecerle a la doctora y solamente para refrescar algo muy importante. En el año 2007 habíamos presentado una investigación sobre esto que necesitamos escribir nosotros. Y hablo nosotros desde arriba, lo que están viendo en México, lo que estamos es nuestra experiencia, porque creo que hay algo todavía que tenemos que contar. Esa relación de nuestra fe, que es medio cristiana, que es medio guaraní, que ahí está latente. Por eso la doctora quería buscarle una explicación ahí desde la imagen, la fuerza que tiene la imagen, pero hay algo más detrás de esto. Y esa es lo que creo que la invitación de este trabajo fundamentalmente. ¿Por qué el apego a esta imagen? ¿Por qué no podemos hacer réplica? ¿Por qué nos empeñamos en esta? ¿Y qué es la fuerza que hay para nosotros hoy? Entonces, recuerdo que en el 2007 habíamos presentado algo y, bueno, mucha gente, especialmente del mundo académico, para mi época, yo no era un académico en ese momento, y puede que haya caído hasta gordo, como decimos aquí en América del Sur, ¿verdad? Porque de repente algo que no tiene un respaldo, diríamos, de investigaciones bibliográficas, de propuestas, la doctora nos propone aquí una hipótesis y un seguimiento a partir de la misma. Hay mucha devoción mariana en el mundo indígena, en el mundo de las misiones. San Roque, como hoy hablábamos, la conquistadora, fue el medio de llegar, estamos a 1620 y pico, y evidentemente la figura matriarcal, la mujer, marca una figura que tenemos que enseñar todavía en nuestras escuelas de Latinoamérica e Iberoamérica, porque somos de la cultura del matriarcado, una cultura que no tenemos que medirlo desde la visión eurocéntrica, como se pronunció hace rato, sino explicarlo desde el mundo nuestro. Es otra manera de ver la figura de la mujer, que tampoco vamos a discutirla ahora, la palabra líder, pero vamos a usar liderazgo, pero es el liderazgo espiritual que dirigía realmente el destino del pueblo. Y esto muchas veces continúa en forma muy casera, muy aislada quizá en nuestra vida diaria. Preguntamos a nuestra gente siempre si la mamá es la que siempre es consultada. ¿Será que puedo? ¿Será que puedo comer? ¿Será que puedo irme? Convéncele a papá que tengo que irme a algún lado.
Esta es la figura de la educación de nosotros que tenemos que reivindicar y que creo que a través de la imagen de la figura de la Virgen, yo también vengo de una comunidad profundamente religiosa cristiana, donde la procesión incluso se hace sin el sacerdote. No se necesita. O sea, hubo momentos en el periodo de historia de Paraguay que fueron expulsados nuevamente los jesuitas en la época de la dictadura y la gente seguía con las procesiones, con una imagen antigua del 1670 hecha por Brassanelli. Entonces, es una magnífica oportunidad también para ir al descanso hoy y para llevar esta espiritualidad en el descanso. La gente que nos está viendo, que podamos transmitir, porque queremos esto, que esta literatura, que todo este análisis nos permita descubrirnos nosotros, volver a valorar y que la palabra que tenía valor entre nosotros vuelva a tener ese valor original que era entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Isabelino. Bueno, les renuevo el agradecimiento como parte de la universidad y los convocamos mañana. Mañana comienza una nueva jornada muy intensa, pero muy interesante también. Así que los invitamos y les rogamos, dada lo apretada de la agenda, puesto que ha tenido una convocatoria y una participación tan intensa este congreso, que hay una agenda que es bastante ajustada. El día de mañana creo que es el desafío, entonces creo que entre todos nosotros podemos justamente colaborar como para llevarla adelante. Mañana, 8 de la mañana es la primera exposición, así que los esperamos aquí. Vamos a tener café, mate cocido, té, alguna chipa y por supuesto todo este fervor que nos reúne y esta pasión alrededor de estas misiones jesuíticas guaraníes. Que tengan una hermosa tarde. Gracias Carlos Vaquero, gracias a todo el equipo de la Fundación Tierra Sin Mal y muchas gracias a nuestro equipo de soporte técnico que estuvieron desde las 7 de la mañana e incluso antes llevando adelante esta transmisión. Y también muchas gracias a toda la gente que nos está saludando a través del Zoom y a través de YouTube. Los esperamos mañana también a las 8 de la mañana en la segunda jornada de este cuarto Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas Guaraníes, primer Congreso Iberoamericano de Misiones Jesuíticas también. Buenas tardes a todos.